se queda en el inicio de la comparecencia, ¿no? Sí, aseguraréis la toma de posesión. Claro, se tiene que quedar. Hay que ponerse en pie, ¿no? Cuando jure este tío o cuando prometa. Luis José. Muy buenos días. Comenzamos la sesión plenaria del día de hoy, 14 de mayo. Presidente, vicepresidentes, consejeros del Gobierno de Aragón, diputados, invitados, muy buenos días a todos. Comenzaremos con el primer día del punto del orden del día, que es la toma de posesión del nuevo diputado de las Cortes de Aragón, don José Luis Arrechea Silvestre. Cuando usted quiera, puede bajar, puede acercarse a la mesa para prometer o jurar el cargo. Juro acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón y ejercer el cargo de diputado en defensa de los intereses de todos los aragoneses. Pues bienvenido, le damos la enhorabuena de parte de toda la Cámara y le deseamos todos los aciertos durante esta legislatura. Pasamos al punto segundo del orden del día, lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones plenarias celebradas los días 3 de marzo y 28 y 29 de abril del 2026. Entiendo que quedan aprobadas por asentimiento. Pues sí, se queda aprobado por asentimiento. Punto tercero. Propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón sobre la constitución de las comisiones permanentes de la institución para la presente legislatura. También quedan aprobadas por asentimiento. Y dará lectura de ello el secretario de la Mesa. De conformidad con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara, la Mesa y Junta de Portavoces, en sesión celebrada el 7 de mayo del 2026, acuerda elevar al Pleno de las Cortes de Aragón la propuesta sobre la constitución de las comisiones permanentes de las Cortes de Aragón para la 12ª legislatura, que son las que se relacionan a continuación: Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados, Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, Comisión Institucional y Desarrollo Estatutario, Comisión de Regulación, Bienestar Social y Familia, Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública, Comisión de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Comisión de Economía, Competitividad y Empleo, Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Comisión de Medio Ambiente y Turismo, Comisión de Sanidad y Comisión de Educación, Ciencia y Universidades. Muchas gracias. Pues quedan aprobadas por asentimiento. Pasamos ya al punto cuarto del orden del día, comparecencia número 1326 del presidente del Gobierno de Aragón, a petición propia, al objeto de informar sobre el inicio del proceso de bachillerato concertado a partir del curso 2026-2027. Tiene la palabra el presidente del Gobierno de Aragón por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Antes de comenzar, me gustaría empezar este pleno expresando mi más sentido pésame a las familias de los dos guardias civiles que perdieron su vida en acto de servicio el pasado viernes en Andalucía.
Señorías, comparezco ante todos ustedes por primera vez en esta legislatura para explicar lo que será el proceso de escolarización en el bachillerato concertado durante el curso 26-27. Y antes de explicarles todas y cada una de las razones por las que vamos a acometer esa medida, sí que me gustaría hacerles una reflexión sobre la legitimidad democrática que esta medida tiene. Porque el anuncio de que mi Gobierno pretendía impulsar un proceso de concertación del bachillerato en la comunidad autónoma no ha sido una medida que la sociedad aragonesa desconociera. Fue en el debate del Estado de la Comunidad, el debate más importante que cada año se celebra en esta Cámara, donde anuncié que el objetivo del Gobierno era que en ese curso 26-27 el bachillerato pudiera ser concertado. Posteriormente se incluyó la medida en los programas electorales, tanto del Partido Popular como en el programa electoral de Vox. Y antes de que empezara la campaña electoral, determinados sectores educativos de nuestra comunidad y determinadas formaciones políticas, el 23 de enero, justo antes de que empezara la campaña electoral, hicieron una manifestación expresando su voluntad, que nosotros, como no puede ser de otra forma, siempre respetamos. ¿Qué es lo que quiero explicarles? Que esta medida es una medida que se ha debatido, una medida que los aragoneses conocían y sobre las que los aragoneses han opinado en las urnas. La realidad es que si hoy ponemos en marcha un proceso de concertación del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Aragón es porque los dos partidos que formamos este nuevo Gobierno hemos obtenido un resultado histórico. La realidad es que les propusimos distintas medidas a los aragoneses para seguir mejorando nuestra comunidad autónoma. Una de ellas fue la concertación del bachillerato y no solamente hay 40 diputados en esta Cámara, una mayoría histórica, la segunda más importante de toda la historia democrática, sino que el 52% de los aragoneses confiaron en que esos programas, en que esas medidas eran las más idóneas para mejorar la educación. Lo digo porque creo sinceramente que esta es una reflexión básica. Es muy difícil que a un Gobierno que ha explicado cuáles son las medidas que quiere poner en funcionamiento si obtiene la confianza de los aragoneses, ahora vaya a ver quien le diga que no tiene que cumplir su palabra, que no tiene que hacer lo que le pidió a... Por lo tanto, yo siempre respeto las críticas, entiendo a quien puede pensar distinto, pero en este debate también pediría el mismo respeto para la decisión democrática de los aragoneses para esta medida que, sin ningún género de dudas, va a mejorar la educación en nuestra comunidad. Señorías, concertar el bachillerato es una cuestión de justicia, de equidad, de igualdad y de libertad de elección de las familias. Porque únicamente cuando no hay barreras económicas es cuando las familias realmente pueden elegir en libertad el colegio al que llevan a sus hijos. En Aragón hay 53.000 alumnos que van a colegios concertados. 1 de cada 4 alumnos en nuestra comunidad elige esa educación. Y como todos ustedes saben que es un modelo que puso en marcha el Partido Socialista en el año 82 con Felipe González, pero también saben todos ustedes que los conciertos en educación en esta comunidad autónoma se extendieron también con un Gobierno socialista en el año 2002. Fue la concertación de la educación infantil, también una etapa no obligatoria en la que el Partido Socialista y la izquierda votó que esos conciertos se llevaran a cabo exactamente igual que vamos a hacer en la actualidad. Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es concluir el Partido Popular y Vox ese proceso, el de la educación concertada, que el Partido Socialista lleva impulsando en nuestra comunidad durante las últimas 4 décadas.
Con esta medida lo que queremos, por tanto, es cerrar el círculo. Lo que queremos es que las familias en Aragón puedan elegir la formación escolar que le dan a sus hijos independientemente de las posibilidades económicas que tenga cada familia. El objetivo final de este Gobierno es que en esta legislatura toda la educación de 0 a 18 años sea financiada con fondos públicos, sea financiada con los presupuestos del Gobierno de Aragón y, por lo tanto, sea completamente obligatoria para todas las familias aragonesas. Alumnos que tengan que abandonar el colegio en el que han estudiado toda su vida, en el que conocen a sus profesores, en el que tienen sus amigos, por cuestiones económicas. Porque consideramos que es de justicia ampliar esos conciertos del bachillerato que desde hace décadas tienen ya 8 centros de nuestra comunidad y, por lo tanto, desde hace décadas el Gobierno de Aragón viene invirtiendo 5 millones de euros cada año en esa concertación. Por desgracia, escucharemos a los partidos de la izquierda que es injusto, que es un ataque a la escuela pública y que además estamos privatizando la educación. No es cierto. No es cierto. Por favor. Les llamo al orden en la tribuna del público, por favor. Por favor, ruego a los sugieres, disculpen, con absoluta normalidad y educación les pido, en la tribuna del público les invitamos, por supuesto, en libertad a todo aquel que quiera venir a seguir un pleno, pero en la tribuna del público ustedes saben que tienen que cumplir unas normas. En la tribuna del público no se puede ni aplaudir ni se puede hacer lo que ustedes acaban de hacer ahora mismo. Por tanto, ruego, les llamo al orden una vez, pero si les tengo que llamar reiteradas veces al orden, me veré obligada a pedir el desalojo. Esto es un parlamento en los que todos nos tenemos que respetar. Así que les ruego, por favor, que guarden las formas, al igual que lo están guardando el resto de invitados a la tribuna del público. Señor presidente, continúe cuando usted quiera. Respeto a las ideas que tiene. Educación, ¿no? Esto es educación. Esto es la educación, esto representa la educación pública. Hay que pensar que estas personas representan la educación pública. Disculpe, señor presidente. Esto que ha sucedido creo que no debería de volver a suceder. Lo dije en mi discurso como presidenta de esta Cámara. Tenemos que respetarnos todos y respetar las ideas distintas de todos los grupos parlamentarios. Estas cosas son las que creo que no deben de suceder en el Parlamento y, desde luego, yo como presidenta del Parlamento no las puedo consentir. Retomamos la comparecencia, señor presidente. Cuando usted quiera, puede continuar. Flaco favor que quien quiera representar a la educación lo haga con mala educación. Eso es lo que acabamos de ver aquí. Y esta mala educación no debería ser solamente condenada por la presidencia de esta Cámara, debería ser condenada por todos los diputados. Todos los diputados deberían exigir respeto al Parlamento, todos los diputados deberían exigir al personal de limpieza de esta Cámara, que va a tener que acometer un trabajo extra porque algunos han querido venir al Parlamento, a las Cortes de Aragón, a decir que hacen una cosa, pero la realidad es que han venido a demostrar su mala educación en un debate que tiene que ser educado y respetuoso, como estaba siendo con las formas de todos. Como les decía,
es un debate falso, porque la realidad es que es un gobierno del Partido Popular, ahora del Partido Popular y de Vox, el que más dinero está destinando en la historia a la educación pública. Son 134,5 millones de euros más, un 14% más de lo que destinaba el anterior gobierno de izquierdas a la educación pública. Esa es la realidad. La realidad es que si hoy hay 20.000 profesores, si hoy hay 20.000 docentes en nuestro sistema educativo, desde que gobierna el Partido Popular hemos incrementado en 2.200 los profesores de este sistema. La realidad es que cuando el Partido Socialista gobernaba en esta comunidad había 575 auxiliares de educación y ahora hay 736 auxiliares de educación especial. De 6 a 12 millones de euros hemos incrementado los recursos para la educación especial. Pero es que además lo hacemos mejorando las condiciones laborales de los profesores. Con ustedes, la realidad es que los profesores en Aragón eran los peor pagados de España. Con nosotros, los profesionales de la educación imparten menos horas lectivas, disfrutan de mejores condiciones económicas, gracias a un acuerdo histórico que ha significado 126 millones de euros. Señora presidenta, me extenderé un minuto por las interrupciones. Por supuesto, tiene usted 1 minuto y medio porque se le ha frenado su comparecencia y lo he computado. En definitiva, más presupuesto que nunca, más profesores que nunca, mejor pagados y con menos horas lectivas. Esa es la verdad de la educación en Aragón cuando gobierna el Partido Popular. Ustedes lo dijeron en campaña electoral y lo van a seguir repitiendo. El daño que infligimos a la educación se desmonta con la realidad, se desmonta con los datos. Pero es verdad que queremos seguir mejorando la educación, toda la educación. Vamos a seguir mejorando la educación pública y vamos a seguir mejorando la educación concertada. Lo vamos a hacer con las infraestructuras en las que hemos invertido 88 millones de euros en estos apenas 3 años, creando una nueva Dirección General de Infraestructuras Educativas que se encargue del mantenimiento y de la construcción de nuevos colegios. Seguro que tenemos oportunidad de hablar de los 70 colegios en los que en nuestro territorio se imparte clase a menos de 10 alumnos en cada uno de ellos. Por tanto, este debate tiene que ver con la legitimidad democrática, tiene que ver con la mentira de la izquierda de que se quitan recursos a la educación, pero me gustaría concluir, señor Alegría, haciéndoles 2 preguntas a ustedes que creo que son especialmente oportunas. ¿Por qué, cuando el Partido Socialista gobierna en comunidades autónomas como Navarra, se pueden concertar el bachillerato y en Aragón no se puede hacer? ¿Por qué, cuando el Partido Socialista gobierna y tiene la responsabilidad en el País Vasco, se puede concertar el bachillerato, pero en Aragón no se puede hacer? ¿Por qué las familias aragonesas no pueden ser tratadas igual que en otras comunidades donde gobierna el Partido Socialista? ¿Qué ocurre? Que si el Partido Socialista lo hace hay que aplaudir, pero si lo hace el Partido Popular es un ataque a la línea de flotación de la educación pública. Me encantaría que nos lo explicaran. Me encantaría que nos explicaran por qué a ustedes les parece que las familias, en función de que vivan en una o en otras comunidades autónomas, cuando ustedes tienen que tomar las decisiones, no tienen que tener exactamente los mismos derechos. Porque el modelo de escuela pública y el modelo de escuela concertada son absolutamente complementarios. Quien trate de convencernos de que quienes eligen la educación concertada como una educación de segunda, como una educación complementaria, olviden todas las posibilidades de convencernos.
Nosotros estamos absolutamente convencidos y vamos a tratar a la educación pública en igualdad de condiciones que a la educación concertada. Porque también en esto no entendemos que ustedes quieran hacer buenos y malos. No entendemos que en algo tan sensible como es la educación ustedes quieran presentar dos bandos. También quieran elevar un muro entre los niños y las niñas aragoneses. No lo entiendo. Y no lo entiendo fundamentalmente, ¿saben por qué? Porque cuando ustedes gobiernan, la realidad es que dicen cosas distintas, señora Alegría, y usted lo sabe bien. Por eso tienen que explicar ahora por qué nos ponemos en contra de algo que ustedes, cuando han tenido la responsabilidad de gobierno, han hecho. Pero les reitero, tengan la seguridad y la certeza absoluta de que este Gobierno va a mejorar la educación, va a mejorar todo el sistema educativo aragonés, porque de eso va la política, de mejorar la vida de todos y cada uno de los aragoneses. Muchas gracias. Señora presidenta. Espere, señor Pueyo. Tendremos todos 5 minutos más también, Sí, todos los portavoces. Señor Pueyo, aquí dirijo yo el Pleno, usted no dirige el Pleno y, por tanto, los tiempos del Pleno los lleva la presidencia del Pleno. Yo he computado perfectamente lo que se le ha interrumpido al señor presidente y han sido casi 3 minutos y medio y el señor presidente no se ha pasado. Ruego que respeten la dirección del Pleno. En segundo lugar, estas cosas me van a obligar a tener que suspender el Pleno por tiempo de 5 minutos para que los servicios de la Cámara limpien lo que han manchado. Así que se levanta la sesión para que puedan limpiar todas las papeletas que han tirado a la sesión plenaria. Bueno, pues reanudamos la sesión. Agradecer a los servicios de la Cámara esto que estaba imprevisto. Continuamos con el tiempo de los grupos parlamentarios para la comparecencia. Tiene un tiempo de 5 minutos la señora Abengoechea.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Yo no recuerdo que ningún derecho lo haya regalado el poder sin lucha, sin contestación y sin organización social. No criminalicemos la protesta ni la defensa de los derechos. Señor presidente, es obvio que usted ha ido de cara, eso es así, con la concertación del bachillerato. Y usted no está aquí compareciendo porque tenga unas ganas irrefrenables de explicarnos las razones por las que concierta el bachillerato, porque en verdad las razones verdaderas ni las dice ni las va a decir. Usted está aquí porque le ha traído aquí la contestación social, la organización, la comunidad educativa, las familias, las AMPAs, los docentes, los sindicatos y los partidos políticos a los que nos está obligando a hacer su trabajo, que es defender y proteger la educación pública. Pero que no es solamente que no esté haciendo su trabajo, que es garantizar derechos a través de servicios públicos fuertes y de calidad, es que usted los está atacando. Así que por eso está hoy aquí usted, porque la escuela pública se defiende y estamos mucha gente detrás, con mucho trabajo, con mucha implicación, con mucho compromiso, haciendo su trabajo. El derecho a la educación, y usted lo sabe perfectamente, y a la igualdad de oportunidades solo lo garantiza la educación pública, porque la escuela privada es un negocio y, por tanto, no se rige por estos criterios, sino por los criterios que le conviene. ¿O es que hay escuela privada que se implanta en el medio rural, más allá de las cabeceras de comarca o de ejes desarrollados con suficiente población? ¿O es que hay escuela privada que con transferencia y con concierto no cobra las famosas cuotas voluntarias, que son de todo menos voluntarias? ¿O es que hay escuela privada que ofrece gratuidad en la educación si no es con transferencia de dinero público, o que no elige qué alumnado quiere tener y cuál no? No se implanta en el medio rural, no ofrece gratuidad, segrega al alumnado y, en el caso de los centros de la Iglesia, que casualidades de la vida son casi todos, además pivota sobre el adoctrinamiento católico. Señor Azcón, la escuela privada y la escuela concertada, cuando hay concierto, si hay algo que no ofrece, es libertad. La privatización no es un fenómeno nuevo. Lo hemos sufrido históricamente con el bipartidismo, usted también lo nombraba, y nosotras, las fuerzas progresistas, las fuerzas a la izquierda del PSOE, las fuerzas de izquierda transformadora, lo hemos combatido siempre. ¿Y por qué ahora este salto sin precedentes este salto cualitativo y cuantitativo en ese camino de la privatización? ¿Por qué sobrepasan ustedes esta especie de línea roja que había en ese camino? Pues bueno, como le digo, las verdaderas razones son las que no dice, y yo creo que tienen que ver con un contexto de descenso demográfico donde caminamos hacia un horizonte donde la educación pública es posible que vaya a cubrir toda la demanda y, por lo tanto, usted quiere blindar alumnado y negocio a la educación privada. Otra razón es que, por supuesto, tener un negocio de educación privada es mucho más fácil, mucho más rentable, mucho más seguro si tiene asegurado dinero público y fácil. Y otra de las razones es que los que sustentan este negocio de educación privada son ustedes mismos, es su clase privilegiada, es la oligarquía aragonesa a la que ustedes se deben y a la que deben tanto. Y en este caso, señor Azcón, nuestro escuálido escaño tiene ventaja en eso. A nosotros no le debemos nada a nadie y tenemos un voto que es lúcido, que es comprometido y que, entre otras cosas, defiende los servicios públicos nítidamente. La razón, por tanto, yo la resumiría en que simplemente ustedes quieren blindar el negocio de la privada con dinero público fácil y seguro. Pero la realidad es que tenemos una escuela pública, por un lado, de gran calidad, con plazas, con aulas vacantes, y por otro tenemos centros educativos con grandes carencias, con muchas necesidades, sin climatizar, sin a veces calefacción en invierno porque los gastos de funcionamiento o no llegan o llegan tarde y mal. La concertada tiene asegurados sus pagos en tiempo y forma. Tenemos un personal con unas condiciones laborales de las peores de España y tenemos también infraestructuras educativas que no llegan nunca, que están durmiendo el sueño de los justos, por ejemplo, y por poner solamente este ejemplo, el segundo instituto de Monzón. Y así que yo le pregunto, ¿van ustedes a hacer su trabajo, que se puede resumir en 4 palabras? La pública va primero, va a destinar los 9 millones de euros de la concertada a empezar a cubrir esas carencias de la escuela pública. La ciudadanía aragonesa, y hoy lo hemos visto, es muy consciente de los intereses económicos y clientelares que hay detrás de este asunto, y vamos a seguir apoyando las movilizaciones, las huelgas, las acciones judiciales y estando en las calles con toda la fuerza que da a la organización social la lucha por una causa justa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el señor Guitarte por tiempo de 5 minutos. Pues buenos días, presidenta, señores diputados y diputadas. La verdad es que antes de empezar hay una reflexión que le quería hacer. Usted aduce como argumento principal que esto era una promesa electoral, pero la pregunta que inmediatamente le trasladaría, ¿ustedes van a gobernar solo para los que le votaron o van a gobernar para todos los aragoneses? Es una reflexión trascendental, porque su obligación es gobernar para todos los aragoneses, no solo para los que le votaron. Y ya hemos expresado nuestro rechazo a la concertación del bachillerato y aprovecho también aquí esta ocasión para manifestar claramente nuestro apoyo a la educación pública. Y lo es por una cuestión inicial de principios. La educación pública es la única que puede garantizar una educación igualitaria de calidad en todo el territorio. La única, no hay otra alternativa, no podemos elegir. Nuestra sociedad no está conformada para poder elegir porque no tenemos esa capacidad suficiente. Y esa es la primera barrera que para nosotros, cuando tenemos que decidir sobre la concertación del bachillerato, la única que nos presta servicios es la educación pública, con lo cual ha de ser una educación de calidad, potente, que abra oportunidades a todas las personas que viven en cualquier punto de la comunidad autónoma. Y usted, sin embargo, ha hecho una reflexión que prácticamente solo piensa en las grandes ciudades, en las grandes capitales, no en la totalidad del territorio. Y hay una segunda barrera importante, que es, en este caso, la idea de concertación del bachillerato en la elección de los tiempos que ha seguido. Eligió el 6 de abril, cuando ni siquiera había acuerdo de gobierno. O sea, que no era un acuerdo como tal. Y en ese momento lo justificó diciendo que se trataba de una promesa electoral. Y lo tenía que haber planteado en forma. La urgencia probablemente venía de que necesitaba estar en tiempo y forma para el curso 26-27 y lo de tener gobierno no, para usted parece que era una minucia. Un gobierno en funciones no puede tomar decisiones de este calado sin someterlos a un debate, a una reflexión, a un consenso con el conjunto de la sociedad. Y se lanzó a la piscina. Pero bueno, parece que estaba todo decidido, que a su socio también le parecía bien e incluso probablemente su socio se lo haya exigido. O sea que al PP y a Vox les ha parecido bien, Aragón existe, a Teruel existe, nos parece muy mal anticipar una decisión de esta trascendencia con un gobierno en funciones, una decisión que deshace la planificación educativa, que confunde a las familias e introduce inseguridad jurídica a paladas. Esta decisión de concertar el bachillerato aquí en Aragón implica un desconocimiento enorme de la situación de la educación de bachillerato y de las necesidades de la población en la comunidad autónoma. Antepone el interés de unos cuantos centros que no quieren perder cuota de alumnos ni aulas por el descenso demográfico antes que las necesidades de una planificación educativa para todos los aragoneses. Y esta medida resulta especialmente cuestionable teniendo en cuenta que actualmente existen plazas vacantes, muchas plazas vacantes en los institutos públicos, lo que es evidente la falta de necesidad real que justifique la ampliación de los conciertos educativos en esta etapa. Asimismo, el coste estimado de esta medida, que se ha cifrado en 19 millones de euros por año, es decir, que en los 6 años para los que se amplía estaríamos hablando de unos 120 millones, supone claramente una desviación de recursos públicos que podrían destinarse a cubrir necesidades más urgentes de la educación pública. Y le voy a citar solo de pasada, por ejemplo, dos casos. La Escuela Oficial de Idiomas de Teruel lleva más de 30 o 40 años esperando tener instalaciones, que no las tiene. Tiene que compartir las aulas de un instituto cuando quedan horas libres. Llevan 40 años perjudicándose una enseñanza de calidad en idiomas porque no hay instalaciones. O, por poner un ejemplo, la educación primaria en la mayor parte de los pueblos de Aragón tiene que estar financiada parcialmente en cuanto al mantenimiento de las instalaciones por los propios ayuntamientos, que tienen que dotar la calefacción, el mantenimiento, la limpieza y, en algunos casos, incluso hasta los conserjes. Hay muchos ayuntamientos que nos llaman diciendo que no pueden pagar los conserjes. Es una competencia impropia para los ayuntamientos y lo debe asumir la Consejería de Educación. Bueno, ahora la claridad es que en noviembre hay una cuestión de plazos, que en noviembre del 25 usted nos había dicho que se daría una concertación de bachillerato para segundo de bachillerato con 23 centros y apenas 5 o 6 meses después eso se extiende a primero de bachillerato y 65 aulas. Es un problema muy serio, incide en las familias y alumnos, incide en el conjunto de la red pública, altera por la vía de urgencia, sin debate y sin consenso y contra el propio sentido de los conciertos, la educación educativa, el planteamiento de la educación pública
que teníamos actualmente en Aragón. Deshace de un golpe esta educación que duró décadas en muchas ciudades, en muchos barrios y en muchos pueblos, y convierte el concierto en una vía ordinaria de financiación pública para centros privados. Y lo que estaba previsto para ser singular, ese es el origen de los conciertos, lo acaba de convertir usted en lo ordinario. Es algo que vacía de contenido los acuerdos sociales y políticos que hay en las leyes de educación desde la transición democrática. Una orden de un departamento no es una rueda de prensa. Decir cosas que afectan al día. Señor Guitarte, 30 segundos para finalizar, por favor. Y dentro de un rato decir que voy a concertar segundo bachillerato. Y otra calidad fundamental de todo esto. ¿En qué van a mejorar estos conciertos la oferta de modalidades? Pues no van a mejorar en nada. No añaden calidad educativa, no amplían las modalidades educativas, no hay innovación didáctica, no hay más flexibilidad. Simplemente lo que necesitamos es mejorar la oferta pública cerca de donde viven todos los aragoneses, pero la oferta pública porque es la única que llega a todo el territorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora el señor Pueyo por tiempo de 5 minutos. Señora presidenta, no había empezado a hablar y me ha empezado a correr el tiempo. ¿No lo va a volver a poner desde el principio? Señor Pueyo, yo se lo voy a poner desde el principio, pero le vuelvo a decir, usted no preside las sesiones plenarias. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Señor Azcón, usted dijo con chulería, y cito, a los manifestantes contra la concertada les digo que ganamos las elecciones. Y lo ha vuelto a repetir hoy. Cuando usted pide respeto, este es su respeto. Y cuando pasa lo que ha pasado, que es que unos manifestantes enseñan lo que están pidiendo, que es que el dinero público vaya para la pública, lo hacen porque ustedes, por primera vez en la democracia, les han prohibido entrar con sus camisetas al hemiciclo, siendo que se ha hecho históricamente por muchos otros. Así que aquí está esa camiseta y aquí está esa reivindicación. Porque, señor Azcón, esa chulería, esa prepotencia no es digna ni de usted. Dice lo que todos sabemos, que usted no gobierna para todos, que gobierna para los suyos y gobierna para el modelo ideológico de la señora Ayuso. El Gobierno de Aragón pretende convocar y concertar aulas de bachiller de la educación privada, quitándonos 19 millones de euros al año a todos los aragoneses, usemos o no usemos la concertada. Luego, sus señorías de Vox y ustedes hablarán de chiringuitos, hablarán de ayuditas y hablarán de paguitas. 19 millones de euros que no irán a ningún otro servicio. 19 millones de euros que no van a ir tampoco a cubrir ninguna de las reclamaciones que tiene el profesorado. No van a dedicarse a arreglar patios, que son desiertos urbanos, no van a climatizar aulas y los niños seguirán pasando frío en invierno y calor en verano, no los van a destinar a las situaciones y a las sustituciones de cocinas, baños y ascensores que llevan años reivindicándole, no lo van a destinar a poner más cocinas in situ, no lo van a destinar y no van a ir a que dejemos de tener los profesores y profesoras peor pagados de todo el Estado, tampoco van a destinarlo a que tengamos menos niños por aula, no van a contratar profesorado de apoyo, no van a mejorar los programas de altas capacidades, no van a fomentar las aulas TEA, no van a poner más técnicos de educación infantil o con condiciones dignas, no van a seguir, que por cierto acabamos de conocer que acaban de recortar una vía en el Instituto de Sabiñánigo, no van a garantizar la seguridad laboral que le exigen, no van a poner más personal de enfermería, no van a desdoblar a los auxiliares de educación especial, dejando al profesorado que cubre varios centros solos y al albur de su propia suerte, no van a poner ni un mísero tejado en colegios aragoneses que no tienen ni el más mínimo tejado para que los niños no se mojen en el patio cuando llueve, ni tengan la más mínima sombra. Señor Azcón, Aragón no es imparable. Lo único imparable son sus chiringuitos. Sigue siendo llenar el bolsillo de los suyos. Y, bueno, a ver, le iba a decir que qué esperar, ¿no?, del partido político más corrupto del Estado, que no lo digo yo, que lo dice el Tribunal Supremo, pero seguimos viendo cómo esas ayudas a los suyos siguen llevando. Lo que van a hacer y siguen haciendo es aplicar ese modelo ideológico que los aragoneses no quieren, en un sitio donde no había ningún tipo de problema, donde no había nada que resolver y donde, por supuesto, ustedes pueden sacar tajada, porque en Aragón no faltaban plazas de bachillerato ni había una reclamación social. Señor Azcón,
Usted ya no es el alcalde de Zaragoza. No sé si se ha enterado. Yo le digo una cosa. Más allá de la Z40, el negocio de la privada no tiene ningún sentido. Ese ayusismo de secano que usted defiende, no sé yo la realidad, la transformación que puede tener en Aragón, porque no es sostenible. Ni las carreteras, ni los hospitales, ni las escuelas, nada es sostenible en Aragón. Son servicios públicos que tenemos que garantizar. Y lo que no entendemos es que usted siga diciéndole a los aragoneses y aragonesas del mundo rural que no hay dinero para mejorar su sanidad, que no hay dinero para mejorar sus infraestructuras, que no hay dinero para que tengamos salarios públicos dignos en el sector, que no tengamos unas carreteras mejores, que no tengamos una financiación mejor del mundo rural. No lo entendemos. No entendemos que todo ese dinero vaya a los bolsillos de los dueños de los colegios concertados. Y es que el modelo es constante. Y usted habla de que yo soy un antisistema, de que los que vienen aquí son antisistemas y todos son antisistemas. Señor Azcón, el único antisistema público es usted. Y usted en las manos de Vox. Su modelo consiste en una cuestión muy sencilla. Primero, fue la zona única favoreciendo la competencia y provocando segregación. Después llegaron los recortes en vías de infantil. Luego se sigue regando con dinero público a universidades privadas que nadie quiere en Aragón. Luego ha privatizado la FP y ahora destruye lo público para garantizar que lo único que se puede hacer desde los 0 a los 3 años sea estar en la concertada. Este es su modelo. No son decisiones aisladas que se puedan dar por la legalidad, que dice usted que siempre se ampara en la legalidad. Bien, usted está vendiendo Aragón a sus amigos y está vendiendo Aragón con los aragoneses y aragonesas dentro. Y todo por lo mismo, por la pasta, porque usted está aquí como facilitador de las concertadas, está usted aquí como facilitador de la Quirón y está usted aquí como facilitador de las... 30 segundos, igual que el señor Guitarte. Y está usted aquí como facilitador de las familias ilustres zaragozanas, como esas sagas como la Forcén, como estamos viendo que se va de comilonas y donde cierra todos los negocios. Señorías, los hijos y las hijas de la pública le vamos a devolver la dignidad a Aragón. Vamos a devolver lo que es público a lo público. Vamos a recuperar nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros servicios públicos y nuestros recursos. Y nos vamos a librar de ustedes, porque, señor Azcón, ya se lo dije, usted ya ha empezado a caer. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Morón por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor presidente, gracias por sus explicaciones sobre cómo se va a llevar a cabo el proceso de concertación del bachillerato en Aragón para el próximo curso. Un punto recogido en el acuerdo de gobierno firmado entre el Partido Popular y Vox el 22 de abril. Y una medida que Vox viene reclamando desde hace varios años y que esperamos se extienda lo antes posible a todos los centros educativos de Aragón. Porque en Vox creemos firmemente en el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y en la igualdad de oportunidades basada en el esfuerzo. Por esta razón, consideramos de justicia que aquellos alumnos que han cursado la educación secundaria en un centro concertado, conforme a las convicciones de sus padres, puedan continuar realizando los cursos de bachillerato en el mismo o en otro centro concertado sin que su situación económica sea un impedimento para ello. Una medida que beneficiará fundamentalmente a aquellos jóvenes de las clases más humildes que actualmente se ven discriminados en su acceso a la educación de bachillerato en estos centros concertados frente a aquellos otros jóvenes de familias más pudientes. En realidad, hoy estamos asistiendo a un debate de gran calado político y que confronta dos modelos educativos. El que reconoce el papel fundamental de los padres en la educación de sus hijos, más allá del hecho incuestionable de que esto quede recogido en la Constitución, en el artículo 27, y el modelo de la izquierda, que en el fondo consideran que la educación de los hijos no corresponde a sus padres. Bueno, a sus padres por supuesto que no, aunque también se lo niegan a sus madres. La izquierda defiende un modelo educativo único, estatal y laico, más útil para la ideologización desde las aulas, con currículos cargados de sectarismo y agendas políticas como la Agenda 2030, la memoria histórica, el fanatismo climático, la ideología de género o la leyenda negra. Por esta razón, se muestran reacios a cualquier concertación con centros educativos que no sean de titularidad estrictamente pública.
Vox, por el contrario, está comprometido en una mejora de los servicios públicos y, en especial, en la educación que reciben nuestros niños y jóvenes en cualquier centro educativo que se sostenga con fondos públicos, minimizando las diferencias que existen por código postal. Con una clara apuesta por mejorar las condiciones laborales del profesorado y su reconocimiento social, la climatización de los centros, el transporte escolar, la calidad de la comida que se sirve en los comedores escolares, la existencia de suficientes plazas y centros de educación especial, la detección y lucha contra el acoso y tantas necesidades que son comunes a todos los centros educativos de Aragón, ya sean de titularidad pública o concertada. Porque, en definitiva, lejos de las consignas ideológicas de la izquierda, lo que en Vox reclamamos es una educación de calidad para todos los niños y jóvenes aragoneses, neutralidad en las aulas y respeto a las convicciones de las familias. Una educación basada en la cultura del esfuerzo, la exigencia, el mérito y la igualdad de oportunidades como camino hacia el éxito académico y el crecimiento personal, muy alejado, desde luego, del prototipo de éxito basado en el enriquecimiento rápido, las mordidas, la corrupción, que se ha extendido como un cáncer entre nuestra sociedad y especialmente las élites de nuestro país y que en la actualidad acecha al entorno del propio presidente del Gobierno y que no debería tener otra recompensa que la cárcel. Una educación, finalmente, que no difunda ideas contrarias a nuestra cultura, a la igualdad entre hombres y mujeres o al respeto a España. Señorías de la izquierda, por más que les pese, una mayoría de los aragoneses expresaron libremente en las urnas el pasado 8 de febrero y respaldaron con sus votos la concertación del bachillerato. Y, por cierto, también reclamaron el doble de Vox. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la portavoz del Partido Socialista, señora Alegría, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Y, desde luego, mis primeras palabras, señor presidente, es para sumarnos a sus palabras de condolencia de los 2 guardias civiles fallecidos en acto de servicio. Fíjense, han suprimido ustedes un aula en el CEIP Huesca Pirineos, un aula en el CEIP de Utebo, han suprimido también un aula en el Centro San Germán de Educación Especial. Acaba de dimitir el director del Jerónimo Blancas porque lleva esperando durante meses que su Gobierno responda y puedan poner en ese centro educativo un ascensor para los alumnos con problemas motóricos. Ha dimitido también toda la dirección del Instituto Goya. Tenemos también esas familias, esa comunidad educativa en pie de guerra en Cuarte de Huerva. Estamos viendo también cómo la práctica totalidad de las rutas escolares están quedando desiertas, fundamentalmente porque ustedes han decidido excluir a los taxistas. Están esperando las familias, los jóvenes, ese instituto que no llega al Monzón. También lo tenemos en Parque de Venecia, o por qué no hablar también de Pinseque, que llevan años esperando ese aulario de la ESO. Estos 10 casos es una muestra de la realidad de lo que tenemos hoy en la educación de Aragón. Esta es la realidad. Y yo ya sé que para el Gobierno del señor Azcón esto no es ninguna prioridad. No lo es. Y no es solo una opinión. Es que si nos vamos a los datos, vemos como el año pasado, en el año 2025, se dejó de ejecutar un 40% del presupuesto en infraestructuras educativas, un 40%. Pero es que este año, que ya vamos por mitad de año, solamente se ha licitado una obra, curiosamente, por 48.000 euros. ¿Para qué? Para la valla que separa el centro educativo aquí en Zaragoza de la ZUA, que, oiga, hay que reconocerlos, que ustedes, para separar, confrontar y dividir, son un hacha. Es lo único que han hecho en el año 2026. Y para dar respuesta a esta situación, lo único que se les ocurre es privatizar la educación. Y en esto, señor Azcón, es usted pionero, se lo tengo que decir. Pionero, porque lo que va a suceder en Aragón no había sucedido nunca desde que esta comunidad autónoma tiene competencias. Y lo vamos a explicar aquí correctamente. Miren, los conciertos educativos se plantean para los centros educativos que plantean y trasladan y ofertan la educación gratuita, es decir, segundo grado de educación infantil, primaria, secundaria y formación profesional básica. Nunca el bachillerato. Y además,
para poder obtener ese concierto educativo, como ha pasado siempre, y así lo amparan todas las leyes educativas, en primer lugar tiene que haber una necesidad educativa, una justificación. Por cierto, que le hemos trasladado y le hemos solicitado la justificación, señor Azcón. Que nos mande la información que da cuenta de esa justificación educativa. Inspección Educativa, Secretaría General, intervención. No ha respondido, señor Azcón. No tenemos la respuesta. Segunda cuestión. Tiene que haber un uso eficiente de los recursos públicos. Y frente a esa realidad que nos encontramos en Aragón, que en estos momentos hay 2.000 plazas públicas de bachillerato sin cubrir. Oiga, que no son plazas públicas etéreas, que existen, que están ahí en los centros educativos, que hay profesores contratados, funcionarios, interinos. Entiendo que a estos últimos ya les han largado el despido por delante. Y lo que ustedes plantean es coger recursos públicos para duplicar lo que ya tenemos. Para que nos entendamos, es como si ahora, teniendo el Hospital Miguel Servet con camas libres, con camas sin ocupar, se decide por parte del Gobierno de Aragón coger los recursos públicos para plantear enfrente del Miguel Servet un hospital privado. Es decir, duplicar con recursos públicos lo que ya existe y lo que ya tenemos. O mejor dicho, explicado de otra manera, coger recursos públicos para engordar los bolsillos de los negocios privados. Esa es la única prioridad que en este momento se defiende. Y claro, lo más curioso de todo es como usted lo explica, señor Azcón, amparándose siempre a esa libertad de elección. Debería saber, señor Azcón, que esa libertad de elección de centro sin igualdad de oportunidades no es libertad, es privilegios de unos frente a otros. Porque si no, ¿qué libertad tienen los padres de Sallent o de Sabiñánigo que quieren ir al Instituto de Alberto Magno? ¿O qué libertad tienen los chavales de la Zaida? ¿O los de Cella? ¿O los de Splus? ¿Qué libertad tienen esas familias? ¿Saben qué libertad tienen? La que les da la escuela pública. La libertad que les da la escuela pública, que es la que llega a todos nuestros territorios y a nuestros municipios. Y también le diré, señor Azcón, defender la escuela pública, defender la educación pública, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de justicia. Señora Alegría, tiene 30 segundos como el resto de diputados. Y termino. Desde luego, frente a su afán privatizador y en defensa de la escuela pública, va a estar ahí siempre el Partido Socialista, defendiendo esa igualdad de oportunidades, defendiendo la mejor educación para nuestros chavales, para nuestros jóvenes, para nuestros profesores. Y frente a su afán privatizador nos va a tener siempre enfrente. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 5 minutos. Señora Marín. Señora presidenta, señorías, hemos asistido a una especie de tragicomedia griega de baja calidad, eso sí, pero donde además se han mezclado varios conceptos y yo creo que merece la pena ordenarlos. Vamos a empezar a hablar de libertad. Algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra estudiaron de forma íntegra en un colegio privado. Otros estudiamos, y me incluyo, tanto en un colegio concertado como en un colegio público. Y otros lo hicieron íntegramente en un colegio público. Es más, hay algunos de estos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra que estudió 2 máster en la Universidad Privada de Deusto. Alguno que defiende con vehemencia la educación pública, pero se olvida de esos años de su universidad. Y yo le preguntaría si esa camiseta verde que lleva hoy también la llevaba cuando asistía a estudiar los 2 máster en la Universidad Privada de Deusto. Y lo hicimos, señorías, porque teníamos libertad, porque podíamos elegir libremente el lugar donde queríamos estudiar. Yo elegí libremente
donde quise estudiar. Fenomenal. El de la camiseta verde también eligió libremente estudiar en la Universidad Privada de Deusto y nadie dice nada, porque entonces teníamos libertad, libertad que hoy ustedes quieren quitar a nuestros jóvenes. Desde luego, muy coherente, señorías, muy coherente no es. Pero hablemos también de otro principio básico en democracia: la igualdad de oportunidades. Porque además de negarles ustedes la libertad a nuestros jóvenes, les quieren negar la igualdad de oportunidades. Miren, señorías, muchos de los que estamos aquí somos padres. Pues ahora van ustedes a sus hijos y les dicen que no pueden continuar sus estudios en el colegio donde llevan cursando toda su etapa académica, donde tienen sus amigos, donde practican su deporte, donde conocen a los profesores y los profesores les conocen a ellos, porque no se lo pueden pagar. Porque el Gobierno de Aragón se lo quiere pagar, pero los grupos progres dicen que no se lo pueden pagar. El dolor de decir esas palabras, la humillación que podría sentir un padre al dirigirse a sus hijos para decirles que no pueden pagarle los estudios, solo lo saben ellos. A veces, señorías, a veces hay que saber ponerse en el lugar de otros y en la piel de otros. Niegan ustedes la igualdad de oportunidad a nuestros jóvenes por la situación económica de sus familias. Ustedes, los progres, los que defienden la igualdad, la suya se entiende, porque siempre se olvidan de las de los demás. Ejemplo, la señora Alegría, cuando era ministra de Educación, transfirió la gestión de las becas y ayudas al estudio a la Generalitat de Cataluña, entiendo que un estudiante catalán tenía más derechos que un estudiante aragonés. Casi 500 millones de euros para becas y ayudas a estudios no universitarios, e incluyó que los alumnos de la Universitat Oberta de Cataluña pudieran financiarse de esas becas públicas, universidad que es un centro de titularidad y de gestión 100% privada. 500 millones de euros para la Universitat Oberta de Cataluña. Y ahora vamos a hablar de responsabilidad. Señor presidente, la señora Alegría, y esto es más casi una tragedia que una comedia, se muestra profundamente indignada y además le critica porque usted cumple con su palabra, con la palabra que dio a los aragoneses de concertar el bachillerato si ganaba las elecciones, como así ha resultado. Usted se muestra profundamente indignada, pero también cuestiona a su gobierno, sin saber que su gobierno es el gobierno que más ha favorecido a la escuela pública. Señora Marín, tiene 15 segundos. Con una inversión de 143 millones de euros, inversión jamás alcanzada por un gobierno socialista. Pero, eso sí, seguimos sin saber cuánto nos costó la orgía del Parador a todos los españoles. Señorías, retiro lo de la comedia, al más puro estilo de tragedia, al más puro estilo Señora del Marín, Partido su Socialista. tiempo ha terminado. Señora presidenta, pido la palabra por el artículo 121.1 por alusiones personales directas. Señor Puello, ¿qué inexactitud, qué juicio de valor o qué falta de decoro ha habido a cualquier diputado? Me pongo de pie. La falta de decoro es evidente en el momento en el que entiendo que haya habido, se dicen cuestiones que son mentira. Señor Puello, le tengo que dar yo la palabra. Si me permite, yo tengo que hacer la valoración y no usted. No ha habido ninguna inexactitud, ninguna falta de decoro.
a ningún diputado, creo que las cosas han hecho con educación y creo que no ha habido ninguna inexactitud. Somos cargos públicos y todos... El 121.1, presidenta, perdón. No, que es que no le doy la palabra porque entiendo que no tiene usted la palabra por el 121. Le vuelvo a repetir. El 121 dice, tiene que haber una inexactitud, una falta de decoro a un diputado o a un grupo parlamentario y la presidenta considera que no lo ha habido. Por tanto, usted no tiene la palabra. Va a hacer buena la de Vox. Tiene la palabra para cerrar la comparecencia por tiempo de 10 minutos el presidente del Gobierno de Aragón. Muchas gracias, señora presidenta. Me sorprenden muchas cosas de las intervenciones de los grupos de la izquierda, pero lo primero que me sorprende, y eso lo han hecho todos ustedes, es que no hayan condenado la mala educación, que ninguno haya condenado la falta de respeto que significa el venir aquí a esta Cámara a ensuciarla y a expresar su mala educación. Yo, por el contrario, me gustaría empezar esta dúplica dándole las gracias a los colectivos que defienden la educación y que con buena educación y en silencio han estado escuchando las intervenciones de los... Mire, señora Alegría, hay tres cuestiones a las que usted ni siquiera ha hecho referencia porque es evidente que no puede contestar. Es evidente que no puede explicarnos por qué en Navarra sí y en Aragón no. ¿Por qué? Si en Navarra gobierna el socialismo y se concierta el bachillerato, a ustedes les parece un ataque en la línea de flotación que en Aragón no se puede hacer lo mismo. ¿Por qué? Hay una segunda cuestión, señora Alegría, a la que usted es evidente que no puede contestar. Y es por qué usted estaba dispuesta a apoyar el presupuesto que incluía la concertación del bachillerato. Sí, usted de esto no habla, pero usted vino a decir que estaba dispuesta a apoyar un presupuesto y lo hablamos, que sabía exactamente que tenía las partidas presupuestarias para concertar el bachillerato, digo, porque imagino que eso tendrá que explicárselo también a los colectivos de la educación pública a la que ustedes han invitado. Tendrá que explicarle que usted no creía que esto fuera una línea roja, que usted estaba dispuesta a apoyar ese concierto porque no le parecía que fuera una cuestión esencial. Y, por supuesto, señora Alegría, usted no nos explica, porque tampoco puede, por qué un Gobierno que da su palabra y que hace una promesa electoral, ahora, porque a ustedes no les parezca bien, tenemos que hacer lo contrario de lo que les prometimos a los aragoneses. ¿Por qué? Hombre, yo entiendo que a ustedes eso de cambiar de opinión, eso de aplicar una amnistía una vez que se dijo que sería lo último, les parezca normal, pero eso no es lo que va a hacer mi Gobierno. Mi Gobierno va a cumplir con la palabra que se le ha dado a los sectores educativos. A ustedes les entiendo que les parezca normal, pero ninguna de estas tres preguntas son preguntas que usted puede responder. ¿Por qué la mayoría en democracia no tiene legitimidad para aplicar sus programas? ¿Por qué cuando ustedes gobiernan pueden hacer algo con la educación concertada que nosotros no podemos hacer? ¿Por qué usted estaba dispuesta a apoyar esta medida y ahora se lleva las manos a la cabeza? Se lo digo, señora Alegría, porque ustedes defienden que la educación pública no compite con la concertada. Es así. Es así. ¿Alguno de ustedes va a decir lo contrario? ¿Alguno de ustedes va a defender que la educación concertada compite con la pública? No. Veo que ustedes todos no me dicen nada. Porque es exactamente lo que han defendido cuando han gobernado. Exactamente lo que han defendido cuando han gobernado, señora Alegría. Usted su carrera política la empezó siendo jefa de gabinete de la consejera Eva Almunia y le voy a leer exactamente lo que la señora Eva Almunia ha defendido aquí en esta Cámara. La educación concertada no compite con la pública, sino que ambas se complementan para dar a los aragoneses una educación igualitaria. Esto es lo que ustedes han defendido cuando han estado en el Gobierno. ¿Por qué ahora vienen a defender una cosa distinta? ¿Por qué ahora vienen a defender que cuando se apoya a la educación concertada se le están quitando los recursos a la educación pública?
Pero la realidad, señora Alegría, es que usted lo hizo cuando formaba parte de ese departamento, pero lo ha hecho cuando ha sido ministra. Si usted, cuando ha sido ministra, Pilar Alegría, se desmarca de CELA en la concertada y dice que es un elemento clave del sistema educativo. Si usted lo ha hecho, ¿por qué ahora viene a rasgarse las vestiduras y a decir que esto es el ataque que... Mire, señora Alegría, este discurso de que venimos a privatizar la educación, de que venimos a privatizar la sanidad, que ustedes enarbolan y que luego algunos les copian con más o con menos gracia, es cosa juzgada. Es cosa juzgada. Es decir, si es así, es decir, los aragoneses son masocas. O sea, es decir, si efectivamente nosotros venimos a desmantelar la educación pública, si venimos a hacer que los ricos opriman a los pobres, si venimos a hacer que sea ¿por qué 350.000 aragoneses confían en nosotros y no en ustedes? Es que, señores de la izquierda, tengo que repetirles que este ha sido el debate central de las elecciones que celebramos hace muy poco. Ustedes permanentemente, todos los días, venían a hablar de que si gobernábamos nosotros, haríamos lo que veníamos haciendo, destrozar la educación, destrozar la sanidad. Ustedes, les recuerdo que son la representación electoral de la izquierda más diminuta que ha habido en la historia política de esta comunidad. Esa es la verdad. Nunca tan pocos diputados han representado a la izquierda en Aragón. Y tienen que hacer una reflexión, porque eso mismo que decían en las elecciones es lo que vienen defendiendo ahora. Hablamos el lunes de esto. El lunes, después del resultado en Andalucía, vamos a tener la oportunidad de volver a verlo, porque están haciendo lo mismo. Están diciendo que si gobierna el Partido Popular, si nosotros tenemos la responsabilidad, lo que haremos será destrozar los servicios públicos, y tienen que pensar por qué los ciudadanos no les creen, por qué los aragoneses no les creen. Tienen que darle una vuelta, tienen que hacer una mínima reflexión sobre esa realidad. Mire, señor Pueyo, el primer día nos llamó fascistas y hoy chulos. La verdad es que vamos mejorando, señor Pueyo. El primer día, hoy, ¿no? Usted no es un antisistema, usted es un maleducado. Llevamos 2 debates y en los 2 ha venido aquí a insultar a los diputados. ¿Usted a qué viene a esta Cámara? ¿A insultar realmente? ¿Nos va a llamar mucho más fascista? ¿Nos va a llamar mucho más chulos? ¿Nos va a seguir insultando muchos más días? ¿Puede utilizar argumentos que no signifiquen el insulto al contrario, señor Pueyo? Yo le agradecería, de verdad, que venga a esta Cámara a razonar, a dialogar, a exponer su posición. Pero es que me preocupa extraordinariamente que llevemos 2 debates, que en el primero nos llamara fascistas y que hoy haya vuelto a venir aquí a insultarnos. Y sobre todo, señor Pueyo, mire, llamar a los colegios concertados chiringuitos me parece una falta de respeto por la cual usted tendría que disculparse hoy mismo. Hay miles de familias aragonesas de diversa procedencia, de muy distinta naturaleza, que llevan a sus hijos a esos colegios. Y usted viene a decir que esos colegios son chiringuitos. La falta de respeto es tal que usted hoy debería dar una rueda de prensa ahí fuera y pedirles disculpas, porque es gravísimo, gravísimo que venga a insultar a las familias, a los alumnos, a los profesores, a los directores de esos colegios, llamándoles despectivamente como les ha llamado chiringuitos. Señor Guitarte, para todos. Vamos a gobernar para todos. Para todos. No tenga la más mínima duda. Pero es que en ese todos, las familias que eligen llevar a sus hijos a colegios concertados también existen. Se lo he explicado. Le he explicado que lo que hemos hecho ha sido reforzar la educación pública con datos, con profesores, con salarios, con más presupuesto, con más infraestructuras. Evidentemente, sabemos que tenemos que seguir haciéndolo, pero lo que no vamos a hacer es segregar.
Lo que no vamos a hacer es olvidarnos de una parte que también tiene necesidades y que también tiene que responder a las demandas. Yo, señor Guitarte, no es impropio, pero decir, usted no puede decir que hay ayuntamientos que cumplen con la ley de bases de régimen local. Sí, hay ayuntamientos que cumplen con la ley de bases de régimen local y pagan lo que les corresponde pagar respecto de la ley con la educación. Ya entiendo yo que a usted eso le parezca una competencia impropia, pero es una competencia propia que establece la ley de bases de régimen local. Y déjeme que le diga una cosa, señora Bengoechea. Usted ha afirmado rotundamente, la pública va primero, la pública... Señor presidente, vaya terminando, por favor. Que va primero es la educación, no la pública, la educación, toda la educación. Y le aseguro que nosotros vamos a tratar exactamente igual a la educación pública que a la educación que se sostiene con fondos públicos, porque no entendemos que haya que discriminarlas, como les decía antes, que haya que levantar un muro entre ellas. En cualquier caso, señor Bengoechea, usted dice que van a seguir apoyando las movilizaciones. Legítimamente, nosotros vamos a seguir apoyando la democracia porque para eso ganamos las elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora presidenta, pido la palabra por el artículo 121.1, porque en este caso ya definitivamente se han dado alusiones directas personales con inexactitudes, como por ejemplo que el otro día el señor Azcón insiste en que señor la llama fascista y no está en señor el diario de Pueyo, sesiones. yo entiendo que usted sea nuevo en esta Cámara. Le voy a explicar el 121 para que todos tengamos claro cómo funciona el artículo 121. Un diputado pide la palabra a la presidencia, el 121 es muy claro, dice que si la presidencia de la Cámara estima que ha habido inexactitudes, que ha habido falta de decoro a un grupo parlamentario o a un diputado, concederá la palabra. Y yo en este caso, señor Pueyo, que he estado muy atenta escuchando las palabras de todos ustedes, considero que no ha habido ni inexactitud ni falta de decoro a ningún grupo ni a ningún diputado. Señor Pueyo, es que yo presido la Cámara y usted no tiene la palabra. Pero si es mentira. Seguimos con el punto 5 del orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley 6/2026 sobre el nudo Mudéjar y la reducción de los proyectos de energías renovables asociados al mismo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación tiene la palabra por tiempo de 5 minutos la señora Silvia Casas. Llámalo. El reglamento. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, la transición justa de Andorra será un ejemplo de éxito a nivel internacional. Así de contundente se mostraba la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica, la señora Rivera. Hacía estas declaraciones en febrero del 2022. Pues bien, 4 años después de la adjudicación del nudo Mudéjar y 6 años más tarde del cierre de la central térmica de Andorra, esta promesa tan grandilocuente dista mucho de ser realidad. Me sorprende que se vaya la señora Alegría, entiendo que no le importa este debate, como no le importó en su día cuando estuvo en el Consejo de Gobierno. Porque la realidad es que el Gobierno de España ha fallado de nuevo a la provincia de Teruel. Y esto no es una cuestión menor. El proyecto que se presentó como pionero, por favor, Señora Rodrigo, por favor, ruego, mantengamos las formas y escuchemos al diputado. Sí, todos, pero usted es la que está ahora interrumpiendo a la señora diputada. Continúe, señora Casas. Muchas gracias. Entiendo que se pongan nerviosos con este tema porque es la única alternativa que tienen, hacer ruido para ocultar todas las vergüenzas de lo que han hecho con el territorio, con el nudo Mudéjar.
Un proyecto que se presentó como pionero en Europa con más de 1.600 millones de euros en inversión, casi 1.900 megavatios de potencia instalada, miles de puestos de trabajo, una transición que debía garantizar las oportunidades y el futuro de 34 municipios de nuestra comunidad autónoma que han quedado relegados a un cajón ante los incumplimientos del Gobierno de España. Porque hemos visto todo lo contrario, hemos visto falta de planificación, retrasos interminables y ausencia absoluta de coordinación con el territorio. Entre la adjudicación del nudo Mudéjar y la declaración de impacto ambiental han transcurrido 4 años. 4 años perdidos en los que se han destruido puestos de trabajo, se han cerrado negocios y muchas familias han tenido que marcharse de nuestros pueblos, como conocemos todos los que gobernamos en estos pueblos. Y ahora que parecía que comenzaba a verse la luz, el Ministerio vuelve a cambiar las reglas del juego, generando una gran inseguridad jurídica. No vamos a entrar a valorar el contenido técnico de la DIA. Lo que sí que valoramos es que se han cambiado las reglas del juego en mitad del partido, poniendo en riesgo no solo inversiones millonarias, sino jugando con el futuro de toda una comarca. Porque aquí no peligra solo la generación energética, peligra también el plan de acompañamiento y las iniciativas que acompañaban a dicho proyecto para generar empleo estable en nuestro territorio. Pues bien, frente a este incumplimiento, el Gobierno de Aragón sí que ha cumplido. Cumplió al declarar el proyecto como inversión de interés autonómico para agilizar los trámites. Cumplió reuniéndose con los alcaldes de los municipios afectados, algo que no ha hecho, por cierto, a día de hoy todavía el Miteco. Ha cumplido poniendo en marcha el proyecto Lanza-Teruel con 13 millones de euros para apoyar las grandes inversiones. Ha cumplido rescatando del cajón el Fondo de Transición Justa, 12,3 millones de euros en la primera convocatoria, 15 millones de euros en la segunda convocatoria. Ha cumplido atrayendo proyectos estratégicos como el Centro de Datos de la Puebla de Híjar, demostrando que cuando hay voluntad política, hay seguridad jurídica y hay acompañamiento institucional, Teruel atrae proyectos de futuro vinculados a la innovación y a la tecnología. Eso, señorías, es apostar por Teruel. Espero, como lo han hecho estos días atrás en distintas noticias de prensa, que no intenten mutualizar las responsabilidades. Aquí quienes vivimos en el territorio tenemos muy claro quién es el responsable político del fracaso de la transición justa del nudo Mudéjar, que no es otro que el Gobierno de España, quien fue el responsable del cierre de la central térmica, quien prometió una transición ejemplar que nunca ha llegado a la luz y que se ha demostrado un auténtico fracaso, y quien prometió la llegada de cientos de proyectos industriales que iban a generar cientos de puestos de trabajo que a día de hoy siguen sin ver la luz. Señorías, ocurrió con las ayudas al funcionamiento. Ya ha vuelto a ocurrir ahora con el nudo Mudéjar. El Partido Socialista, el Gobierno de España no dejan de fallar a la provincia de Teruel. Necesitamos un cambio de rumbo inmediato, porque los turolenses no queremos más titulares vacíos. Lo que queremos es un Gobierno que atraiga inversiones, que genere empleo, que genere oportunidades y, sobre todo, que no nos tome el pelo y que nos respete y que no nos mienta. Por todo ello, señorías, solicito el voto a favor de esta iniciativa por el bien de nuestro territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Es ahora el turno para los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. Tiene la palabra la señora Abengochea. No. ¿Usted ha presentado enmiendas? Chunta. Es el señor Ariste. Es que es por el orden de presentación en tiempo, sí, no es usted. Es el señor Ariste, tiene usted la palabra. Al señor Puello, que han cambiado. Cuando usted quiera, me avisa para que le ponga el tiempo cuando usted lo considere. Gracias, presidenta. Simplemente voy a decir que nunca se habían anegado las alusiones, menos por cosas con inexactitudes como las que se han dicho, pero no voy a entrar porque ahora lo que tenemos que hacer es hablar de Andorra y de las comarcas mineras aragonesas. Hablemos de empleo, hablemos de futuro y sobre todo hablemos de dignidad, porque la transición energética no puede convertirse en una excusa, como estamos viendo, para vaciar todavía más el territorio. Y aquí hay una realidad evidente. Las promesas no se están cumpliendo. Se cerró la térmica, se prometieron inversiones, se prometió la reindustrialización y se prometió empleo estable. Y años después, aún hay muchas familias que siguen esperando. Y sinceramente, señorías del Partido Popular, no les vale con que ahora venga el Partido Popular a dar lecciones sobre lo que hay que hacer en Teruel, porque hoy cabe recordar que los trabajadores y trabajadoras que fueron a la primera gran huelga de Teruel lo fueron precisamente contra el gobierno del señor Aznar. Miles de personas que salieron a las calles porque esta tierra se sentía abandonada, porque ustedes trataban y utilizaban Teruel como arma política para hablar de despoblación, pero solo
cuando gobierna el otro partido en Madrid, nunca cuando gobiernan ustedes. Y siempre callan. Callan ante las grandes empresas energéticas, callan ante los incumplimientos, callan ante quienes se comprometieron con empleo e inversiones y hoy reducen sus proyectos. Señorías, menos transición energética de escaparate y más exigir responsabilidades a los que no cumplen con los compromisos adquiridos en el nudo Mudéjar. Y eso significa actuar y auditar de manera completa el plan de acompañamiento de Endesa, saber qué se prometió, qué se ha ejecutado y saber qué se ha quedado en propaganda. Y, sinceramente, saber también si esto significa que la reducción del proyecto supone también un incumplimiento de las condiciones para las que se adjudicó esa capacidad energética, porque los recursos del territorio tienen que servir al territorio. Y desde Chunta Aragonesista lo decimos con claridad, los megavatios no pueden quedarse únicamente en producción energética sin ningún tipo de retorno social a los municipios que lo sufren. Y cuidado, Andorra fue víctima del extractivismo fósil del oligopolio energético. Y ahora se plantea una alternativa que hará que sea absolutamente víctima del extractivismo macrorrenovable, pero sin los frutos del fósil. La energía de Aragón es de los aragoneses. Por ello hay que crear una empresa pública de energía que regule todo esto, cuyo criterio de actuación no sea exprimir la tierra sin sentido y solo por beneficios privados, sino públicos y, sobre todo, con criterios de beneficio territorial y, sobre todo, sin depender de la buena voluntad o no de Endesa, que siempre estamos en esas. Porque la riqueza debe quedarse aquí, en los pueblos, en las comarcas mineras, con inversiones concretas, con coordinación, con infraestructuras pendientes, por supuesto, como la 68, con proyectos que luchen por su tierra. Porque las cuencas mineras, Andorra, Teruel, no necesitan más titulares, necesitan de una vez por todas hechos. Aragón se muere por el sur, así que PP y menos oportunismo partidista, menos extractivismo. Vaya terminándose. Muchísimas gracias. Ahora sí, señora Bengoechea, tiene usted la palabra por tiempo de 3 minutos. Se lo paraba. Gracias, señora presidenta. Ya iré aprendiendo a la marcha. A ver, de verdad que nosotras queremos votar a favor de esta proposición, pero es que lo ponen un poco difícil. Lo ponen muy difícil, señora Casas. Si tiene que utilizar usted miserias como afear la ausencia de una diputada en toda esta bancada, cuando aquí no ha quedado ni la mitad de su partido, es que qué débil es su posición para que tenga que recurrir a estas miserias, ¿no? Bueno, lo que está claro, y esto ya se ha dicho, es que hay un abandono institucional de la zona del nudo Mudéjar, de sus comarcas, en especial del municipio de Andorra, y este tira y afloja entre las distintas administraciones, este foco que ahora hay, esta actividad institucional donde todo el mundo ahora le preocupa el nudo Mudéjar, no está sirviendo sino para alentar frentismo y confrontación y no para dar soluciones reales a la gente del territorio. Hay una realidad y es que la descarbonización de la economía es una necesidad que imponen los límites físicos del planeta, que el propio Partido Popular lo ha apoyado en Bruselas y también el señor Nolasco fue a vender fondos de transición justa a Teruel, así es la cosa, pero también somos muy conscientes de que ese desenganche progresivo de los combustibles fósiles tiene que hacerse, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, contando con la gente del territorio, preguntando, participando de forma justa, de forma ordenada, de forma planificada, porque si no se hace así tenemos lo que estamos viendo, que no solo los municipios son tierra de sacrificio, también las personas, también las oportunidades de empleo, de vida. Por ejemplo, Andorra está acumulando hasta un 15% de despoblación. Y se fió la transición se fió la transición justa a un único proyecto, cuando debería de haber ido acompañado de políticas públicas que garantizasen esos planes de acompañamiento, esas medidas de acompañamiento, porque ya sabemos que estos proyectos en sí mismos, lo estamos comprobando día a día, no generan la riqueza ni el empleo que prometen. Con este recorte del proyecto y el posterior recorte de la propia Endesa, que al final se ha quedado recortado en un 75, en un 80% del total, ¿qué le queda a la gente de la zona? ¿Qué hacemos con esos megavatios que no se aprovechan? ¿Quién garantiza esa pretendida transición
justa que no está llegando. Nosotras creemos que las administraciones deben ponerse de acuerdo, que tiene que haber una verdadera cogobernanza, que tiene que haber responsabilidad y dar solución de empleo y de posibilidad de desarrollar vidas dignas a la gente. Por eso nosotras hemos añadido 4 puntos en enmiendas en los que pedimos que haya implicación decidida de todas las administraciones, que haya una auditoría a la empresa, que si ha habido incumplimientos que se depuren responsabilidades y que el Ministerio adjudique esos megavatios sobrantes para generar empleo y actividad económica. Así que, por favor, responsabilidad, dejemos el frentismo y vamos a colaborar todas las administraciones, todos los grupos, para que de verdad se desarrolle esta zona. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Guía por tiempo de 3 minutos. Buenos días, señorías. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a intentar rebajar el tono porque yo creo que el nudo mudéjar es lo suficientemente importante para que no nos tiremos los trastos a la cabeza, porque si a mí me pide el cuerpo, veo su proposición no de ley, veo que se olvida de 2 actores importantísimos que podían haber colaborado en el desarrollo del nudo mudéjar o de la zona de Andorra-Sierra de Arcos, que al fin y al cabo Andorra es Aragón, no es el Pirineo francés, ¿sabes? Andorra es Aragón. Alguna responsabilidad tendrá que haber. Pero dicho esto, nosotros somos gente de consenso y queremos llegar a acuerdos, sí. Yo aquí no vengo a faltar a nadie, ni vengo a sacar la cara por algo que no ha dado los resultados que todos esperábamos, porque los esperábamos todos, ¿verdad? Con ese fin se hizo. Pero ¿qué pasa aquí? Que ustedes obvían un actor muy importante, que es la adjudicataria, que es Enel Green Power Endesa, que por su cuenta y riesgo dice que lo rebaja los megavatios a 406 megavatios, cuando probablemente pueda hacer 800 y pico, y cuando se la adjudicaron 1.202. Y ustedes de eso ni una palabra, lo que nos demuestra que están siempre al lado de los poderosos. Así es. Por otra parte, el Gobierno de Aragón, como no puede ser de otra manera, es de todos los aragoneses. Tampoco puede fiar todo, pues mira, hay un nudo de transición justa que se lo ventila el Gobierno y tal, y nos olvidamos de ese territorio. Alguna responsabilidad tendremos como Gobierno de Aragón y como institución que somos de apoyar al territorio. Y ustedes tienen varios instrumentos para hacerlo. Fondos de transición justa, que se reparten en toda la provincia, pero no se discrimina positivamente a la comarca que más ha sufrido por el cierre de los complejos mineros eléctricos. 1. FITE. Vuelvan a coger la línea del FITE, del Fondo de Inversiones de Teruel, que primaba a los municipios mineros y muy mineros con una partida aparte de lo demás, para compensar estos cierres de los complejos mineros eléctricos. Por lo tanto, ustedes también pueden arrimar el hombro y hacer un poco más, que es lo que queremos nosotros. Como ha dicho la compañía de Izquierda Unida, pues ya que tenemos un problema serio que nos afecta a todos, porque en ese territorio no solo vivimos socialistas, ¿verdad? Vivimos de todos los partidos y de todas las ideologías. Vamos a llegar a un acuerdo, que no tengo ningún problema, para que todas las instituciones, ayuntamientos, comarcas, diputaciones, el Gobierno de Aragón, Gobierno de España, vamos a ponernos todos de acuerdo a ver si le pegamos un empujón y sacamos esto adelante. Luego, por otra parte, las 3 enmiendas que adicionamos nosotros pues son muy lógicas. O sea, que los megavatios, si se quedan libres, que vuelvan a adjudicarse, pero a gente que garantice proyectos industriales inmediatos. ¿Eso no lo pueden asumir? Yo creo que sí. Que el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón se sumen a la industrialización de Andorra y hagan todo lo posible. ¿Se puede asumir? Claro que se puede asumir. Y la... Señor Guía, vaya terminando. Bien, perfecto. Le quiero decir que se puede asumir porque ustedes en el Ayuntamiento de Alcañiz y en la comarca del Bajo Aragón lo hemos aprobado esto por unanimidad. Y en el Ayuntamiento de Andorra los 4 grupos, PAR, Izquierda Unida, PSOE y PP, lo hemos aprobado por unanimidad. Entonces, yo creo que tienen ustedes más ganas de enfrentar y de confrontar que de solucionar el problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario Vox, el señor Vidal, por tiempo de... Teruel existe por tiempo de 3 minutos. Eso está.
Gracias, presidenta. A ver, es un tiempo para defensa de enmiendas. La enmienda que hemos presentado nosotros prácticamente no, es casi literalmente la propuesta que se aprobó por unanimidad en la comarca del Bajo Aragón. Hemos observado en su propuesta, la propuesta que presentan en la PNL del Partido Popular, que es la versión inicial de todo aquello cuando se empezaba a hablar. Era una versión inicial muy condicionada por Endesa. Vamos a ser clarísimos. La responsabilidad de que el nudo Mudéjar no se ejecute es fundamentalmente de la empresa, de Endesa, de la adjudicataria que no se menciona por ningún lado. Se adjudicó un concurso con 1.200 megavatios, presentó un proyecto para hacer 1.800, hacen la declaración de impacto ambiental y le autorizan solo 900. Y ella, imagino que como un cabreo injustificado, dice pues que bueno, si solo me dejan hacer 900, haré solo 400. Vamos a ver, no se puede jugar con el territorio y con la gente así. Aquí hay un compromiso de Endesa, resultado adjudicataria, con un plan de acompañamiento que es lo clave. Aquí la clave no es hacer 1.200 megavatios o los que sean, porque los megavatios, la producción de electricidad con renovables no produce empleo. Aquí la clave es el plan de acompañamiento al que se obligó al adjudicatario del nudo Mudéjar a asistir de manera pionera en España. Y ese plan de acompañamiento es lo sustancial. Acompañamiento fundamentalmente y de manera paralela a la creación del proyecto energético. Y ahora Endesa lo que quiere hacer es una especie de chantaje a la Administración para decir, oye, que solo hago 400 y que me hagan el plan de acompañamiento de manera proporcional. Endesa ha constituido un aval de 230 millones para cumplir con sus compromisos. La Administración debe exigirle que cumpla sus compromisos. Y efectivamente, aquí el objetivo final de todo este proceso no era producir 1.200 megavatios, o sea, que en el motivo fundamental por el que Endesa renuncia es porque ya no es rentable, ya no es tan rentable como en el 2022 hacer producción de energía renovable. Y no le interesa como negocio y entonces desaparecen y se caen como un castillo de naipes todas las supuestas propagandas de vinculación y de compromiso con el territorio. Aquí lo que hay que hacer es asegurar a Andorra y toda su zona de influencia de una transición, de una reindustrialización como se ha hecho en todos los procesos de reindustrialización que se han producido en España. Y eso significa hacer al territorio más competitivo y significa, obviamente, que cumplan con el plan de acompañamiento, que si quedan megavatios libres, quien se los adjudique haga de manera simultánea o prioritaria la implantación industrial. Pero también significa que se construya de una puñetera vez la A68 con los proyectos aprobados en el Ministerio. Significa que Endesa también cree una comunidad energética de autoconsumo para facilitar energía gratis o casi gratis a todos aquellos que se asienten. Significa que Endesa ceda el ferrocarril que tiene conectado con la red Zaragoza-Barcelona y que permitiría conectar esa comarca con una terminal ferroviaria hasta el puerto de Tarragona. Es decir, significa, por ejemplo, aplicar también las ayudas al funcionamiento. Significa apostar. Señor Guitarte, 30 segundos, por favor. Responsabilidad del Gobierno central, del Gobierno autonómico, que, por ejemplo, y dijimos el otro día, puede hacer que Amazon construya en la zona de influencia de Endesa su anunciado fábrica de servidores, y es también responsabilidad de la adjudicataria del nudo, que en este momento es Endesa. Muchas gracias. Esperamos que se pueda llegar a una transaccional. Muchas gracias, señor Guitarte. Tiene la palabra el señor Vidal por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, los gobiernos socialistas de Lambán tomaron la decisión irresponsable de demoler la central térmica de Andorra. Aquella instalación generaba riqueza, empleo estable y futuro para toda la comarca. La cerraron por motivos ideológicos, vendiendo una transición justa que ha resultado un completo fraude. Aunque conociendo los antecedentes de los incontables casos de corrupción del PSOE, también cabría sospechar que para un gobierno que decida destruir el porvenir de miles de familias, les debía motivar algún otro interés inconfesable. 5 años después, la comarca se vacía, las familias se marchan y las promesas de miles de puestos de trabajo se han evaporado. Un plan sin base económica real, que solo ha traído paro y despoblación. El Gobierno de Sánchez, a través del Miteco, ha rematado la ignominia.
reduce el proyecto del nudo de Mudéjar de más de 1.800 megavatios a apenas 400, dejando la inversión en una mínima expresión y haciendo inviable la creación de empleo. Mientras tanto, autorizan macroproyectos especulativos de empresas sin escrúpulos y fondos extranjeros que destruyen el paisaje y generan sospechas, como los investigados por la Guardia Civil en el Maestrazgo, entre otros. Atacan a quien respeta el medio ambiente y genera riqueza local, y favorecen a quien no. Esto no es planificación, es sectarismo que castiga a Aragón una vez más. Desde Vox exigimos que el Gobierno de Sánchez rectifique, por una vez, y salve el proyecto con coherencia, para que se facilite la atracción de inversión y empleo real en Teruel. Además, presentamos una enmienda de adición sensata y de futuro. La electricidad es difícil de almacenar. Las baterías resultan carísimas y generan dependencia exterior. La solución es el bombeo inverso, elevar agua del Ebro con excedentes de energía y liberarla en forma de hidroeléctrica cuando se necesita. Esto genera electricidad limpia, regula el suministro y, sobre todo, aumenta ostensiblemente la capacidad de regadío en la margen derecha del río, lo que fijará población, modernizará la agricultura y traerá prosperidad a toda la provincia de Teruel hasta la comarca de Belchite. Por eso solicitamos un estudio riguroso de viabilidad para poner en marcha esta alternativa inteligente y de futuro. Desde Vox votaremos a Los aragoneses de Andorra y Bajo Aragón merecen una transición que cree energía y asegure prosperidad al territorio. No más transiciones fraudulentas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal. Presidenta, ¿podemos usar los 10 minutos de receso? Sí, suspendemos para que facilitar un acuerdo, pero les ruego que en lugar de 10 minutos, si pueden llegar al acuerdo antes, mejor para todos. Vale, gracias. Gracias. Se suspende la sesión por 3-4 minutos. Sí, ¿no?
Reanudamos el pleno. No es iniciativa nuestra que sea Casas. Si les parece, señora Casas, como usted ha propuesto la iniciativa, nos puede leer el acuerdo al que han llegado todos los portavoces. Sí, si le parece, leer quizá no porque es muy largo, pero sí que se lo facilitaré ahora a la mesa porque yo creo que hemos llegado a un acuerdo entre todos los grupos. Son muchas las enmiendas que se presentaban a esta iniciativa, yo creo que evidenciando la importancia que tiene esta cuestión en el territorio. Yo creo que hemos llegado a un acuerdo entre todos, han aceptado enmiendas de todos los grupos parlamentarios, por tanto lo facilitaré ahora a la mesa porque es una iniciativa muy larga que entiendo que alargaría todavía más la duración de este pleno. Muy bien, pues muchas gracias. Si nos lo facilita, si tenemos todos claro lo que votamos, pues procedemos ya a la votación. Sí. Presidenta, no funciona mi marcador. Ahora. No, tu marcador es un... Sí. Presidenta, mi marcador no funciona tampoco. A ver, comenzamos ahora, a ver si ahora nos va a todos. Comenzamos otra vez la votación. Vamos al otro, a ver. Pero es que a mí... A ver, un segundo, vamos a ver. ¿Estamos todos preparados para votar? Venga, empezamos la votación. Ahora ya va. Unanimidad. No puede votar, señor Bermúdez. A ver. Da igual, señor Bermúdez. ¿Puedo? Tendré que estar el técnico ahí. A ver si ahora vamos a intentarlo y si no llamamos a los técnicos. A mí no me vas, presidenta. Vamos a comenzar la última vez. Comenzamos la votación. Pues los técnicos, el señor Bermúdez de Castro no le va la votación y al señor López tampoco. Suspendemos 2 minutos para que los técnicos le miren. Os han dimitido de diputados antes de hora. Roberto. Disculpen, me dicen los técnicos que si es posible, al parecer había algún fallo técnico, lo podamos hacer a mano alzada para que todos podamos votar, si no les importa. Comenzamos la votación. ¿Votos a favor? Pues hay unanimidad de la Cámara. Ustedes saben que ha habido 2 votos telemáticos que también han votado a favor de la iniciativa, por tanto, todos votamos a favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Explicación de voto, por favor. En explicación de voto, aún habiendo habido unanimidad, pues empezamos con la explicación de voto. Tiene la palabra para la explicación de voto la señora Bengoechea por tiempo de 1 minuto. Gracias, señora presidenta. Nosotras votamos a favor porque lo que reclamamos es, y ya lo hemos hecho hincapié, es que se exija responsabilidad, compromiso y cogobernanza a todas y cada una de las instituciones y administraciones implicadas y, además, que se exijan responsabilidades a la empresa adjudicataria, que es Endesa, que se audite y que se aclare qué va a pasar con esos megavatios sobrantes. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el señor Guitarte.
Sí, por nuestra parte, congratularnos de esta unanimidad, porque lo que hemos de lanzar es un mensaje de defensa del territorio, y aquí se ha realizado un proceso de reindustrialización fallido que es responsabilidad de tanto la Administración central como de la autonómica como de la propia empresa adjudicataria Endesa de sacarlo adelante. La exigencia ha de ser unánime, pero ha de ser firme para que no vuelva a ser un fracaso en la única zona de transición justa que podría fracasar. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Junta Aragonesista. Gracias, presidenta. Por nuestra parte también votamos a favor, pero sí que queríamos una mención expresa a la empresa adjudicataria, además de que se mencione empresa adjudicataria, que se especificase que era Endesa. Hablábamos del Gobierno central, hablamos del Gobierno de Aragón, hablamos de las instituciones competentes. No podemos dejar fuera la mención expresa a Endesa, porque al final tenemos que auditarla, tenemos que conocer exactamente por qué está pasando lo que está pasando, saber qué se prometió, qué se ha ejecutado y que no se quede en propaganda. Entonces, nos congratulamos del consenso de la Cámara y esperamos también este apoyo en Madrid cuando la reivindicación se tenga que hacer allí, se tenga que defender en el Congreso de los Diputados. No puede ser que votemos unas cosas en esta Cámara y que luego, en la hora de la verdad, dejemos abandonado Aragón. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Estas enmiendas han sido muy instructivas. La verdad es que es curioso que vienen de parte de los responsables que demolieron la central térmica de Andorra, los que causaron la destrucción de miles de puestos de trabajo sin ningún plan real alternativo. Sí, y ahora mismo son los responsables que están parando un proyecto que sí que podría dar viabilidad al desarrollo de la comarca. Y ahora vienen con soluciones, incluso han propuesto crear una empresa de la energía pública, nada menos. Pero si ya tienen ustedes una empresa pública, o la tenían hasta hace poco, era PDVSA en Venezuela, ¿se acuerdan ustedes? Que es el dinero que sacaba Sumar y la PSOE de Venezuela. Eso es las soluciones que nos están proporcionando. O sea, nos están proporcionando soluciones de empresas públicas para solucionar lo que no pudieron hacer en 8 años de gobierno local. Es alucinante, nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Bueno, igual hay que explicar que la central térmica no la cerró el Gobierno, la cerró Endesa. Fue una decisión empresarial para no acometer las medidas medioambientales que le exigía Europa. Esa es la primera. Aquí no hay empresa pública porque, entre otras cosas, llegó el señor Aznar y privatizó Endesa, que era una empresa nacional pública. Sí, señor, sí. Y nos vemos en estas, pero bueno, en aras del consenso, porque creo que es un tema que es muy importante para todos y para todo el territorio, y hacemos caso al territorio, y hemos llegado a acuerdos en el territorio, pues nos vamos a dejar algún pélico en la gatera, pero lo que no podemos decir es que la adjudicataria no es en el Green Power Endesa, y que tiene su responsabilidad con un territorio del que durante 70 años ha hecho una actividad extractiva y ha producido energía y ha tenido pingües beneficios. Y no vemos ningún compromiso. Y si hace 400 megavatios es porque le da la gana a ella, porque tiene autorizados por la DIA bastantes más. Y se le adjudicaron 1.200, o sea, eso hay que decirlo así. Muchas gracias, señor Guía. Dos segundos. No, es un minuto, la explicación de voto. Pues ya está, a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Miren que yo solo iba a agradecer el voto por unanimidad de todos los grupos, pero me ha puesto el capote el señor Guía. Miren, señores del Partido Socialista, si ustedes dedicaran el mismo tiempo, los mismos recursos públicos y los mismos esfuerzos en atraer empresas, en cumplir con el nudo Mudéjar, en poner en marcha al 20% las ayudas al funcionamiento, que el esfuerzo que ustedes destinan a echar balones fuera y a ocultar que hubo una fiesta con prostitutas en el parador de Teruel, la provincia de Teruel iría como una moto y seríamos de verdad ejemplo internacional en materia económica. Dejen de echar balones fuera. El único responsable político del cierre de la central térmica de Andorra y del nefasto cumplimiento del nudo Mudéjar es el Gobierno de España. Dejen de engañar al territorio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos al punto sexto del orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley 15/2026 sobre la elaboración y firma de un convenio colectivo autonómico que regule las relaciones laborales de los trabajadores del sistema de la dependencia en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la exposición tiene el tiempo su portavoz por tiempo de 5 minutos. Señoría presidenta, señorías, muy buenos días. Hoy subo por primera vez a esta tribuna y lo hago con toda la seriedad y, si me lo permiten, también con cierta emoción que para mí conlleva este momento. Ser portavoz de Servicios Sociales del Partido Socialista es una responsabilidad con mi partido, con ustedes, pero ante todo con los aragoneses. Lo asumo con honestidad, con compromiso y con la voluntad de ser, junto con mi grupo, la voz de la ciudadanía. Estoy convencida de que tenemos un compromiso con las personas más vulnerables de Aragón. Demostremos, señorías, que estamos todos a la altura. Y hoy, en concreto, queremos dar la voz a las trabajadoras que cuidan de las personas mayores y dependientes de nuestra comunidad. Estoy muy orgullosa de tenerlas entre el público y desde aquí les doy las gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a dar la voz a Lourdes. Ha dedicado toda su vida laboral a trabajar en una residencia del mundo rural. Superó un grave cáncer. Tiene que acudir a sus consultas médicas. Cada vez que va a su consulta médica, tiene que devolver el día a su empresa. Vamos a hablar de Olivia, 20 años trabajando en residencias, en diferentes tipos de residencias. Por sus esfuerzos físicos le han quedado graves secuelas. En ningún momento estas secuelas son consideradas enfermedad profesional. Natalia, atención al domicilio. 2 hijos menores de 12 años. No puede conciliar su vida laboral con su vida personal. Le es imposible. 3 casos concretos, los que hemos hablado aquí y que se encuentran con nosotros en este momento. Lourdes, Olivia y Natalia, que representan una realidad mucho más amplia, las de las 20.000 trabajadoras de atención a domicilio y residencias privadas en Aragón. Yo hoy hablo en femenino, porque estas grandes profesionales suponen el 85% de las trabajadoras. Muchas de ellas, además de soportar duras y precarias situaciones laborales, cobran el salario mínimo interprofesional. 1.221 euros brutos al mes. Repito, señorías, 1.221 euros brutos al mes. Quédense con este dato. Por 8 horas de trabajo, atendiendo a personas dependientes del esfuerzo físico y psicológico que ello conlleva. Creo que ustedes saben de lo que hablamos. Movilizar, asear, acompañar, alimentar, cuidar, consolar en muchos momentos. En la reunión, y si tienen alguna duda de esto, las tienen aquí, pueden hablar con ellas. Nosotras hemos hablado con ellas, el Partido Socialista ha hablado con ellas. En las reuniones que hemos mantenido junto con Pilar Alegría y yo estos meses atrás, nos han hablado de situaciones límite, de prisas constantes, de falta de tiempo para atender con dignidad a las personas mayores. Y frustración, una frustración tremenda, porque saben que no están dando a nuestros mayores toda la calidad que ellos necesitan. Tengan en cuenta varios datos. Para levantar a una persona mayor, disponen de entre 8 y 10 minutos. Otro dato, una residencia, turno de noche, 80 residentes, 2 cuidadoras. Además de su trabajo, les exigen limpiar sillas y poner lavadoras. Sabemos que estas trabajadoras, no hay ninguna duda, ¿no? Vocación tienen, ¿no? Y ganas de trabajar tienen. Pero la vocación la podemos utilizar como una excusa para normalizar la precariedad. No vengo únicamente hoy aquí a defender la iniciativa parlamentaria. Vengo a poner rostro a ellas y sus nombres y su realidad y a muchas mujeres que llevan demasiado tiempo siendo invisibles.
Por eso, lo que hoy planteamos desde el Partido Socialista es que seamos capaces de ponernos de acuerdo en torno a esta proposición no de ley. Para el Partido Socialista, mejorar de forma justa las condiciones laborales de estas trabajadoras no es opcional. No nos vamos a resignar. Es cuestión de justicia social. Y queremos saber, señores de la derecha, ¿qué opinan ustedes sobre esta situación? Queremos saber si en su pacto de gobierno PP-Vox, que en la página... Tiene que ir terminando ya, ¿eh? Para garantizar la atención digna y accesible y de calidad a quienes han levantado con su trabajo y esfuerzo nuestra nación. Incluirán a estas trabajadoras, ¿verdad? Queremos saber cómo. ¿Son ellas una prioridad para garantizar esa atención digna que ustedes citan en su pacto de gobierno? Las mayorías, señores, no están para mirar hacia otro lado. Hagan uso de sus 42 diputados. Yo les pido que hoy, aquí y ahora, las miren a ellas y, si quieren, fijemos las prioridades. Muchas gracias. Es ahora turno para los grupos y agrupaciones parlamentarias no enmendantes. Señora Bengoechea, creo que habían pactado con Teruel Existe que ustedes tenían 1 minuto y Teruel Existe 2. Pues cuando usted quiera, tiene 1 minuto. A principios de 2023 ya dijimos que en las Islas Baleares había implicado ese Gobierno en la firma del primer convenio autonómico de la dependencia y ya proponíamos entonces que se pudiera hacer algo parecido aquí en Aragón. Obviamente vamos a votar a favor porque esto es un tema de largo recorrido, de una lucha constante desde hace tiempo, y aunque también está pendiente y es muy importante la modificación del reglamento de condiciones mínimas de las residencias, creemos también que esto merece una iniciativa aparte y hoy no lo vamos a reclamar tanto, pero ahí está, ¿no? Pero bueno, es evidente que este sector está precarizado, feminizado, con condiciones laborales lamentables, que requiere de muchísimas mejoras laborales, no solo por dignificar, por tener dignidad laboral, sino también por una atención de calidad, porque está relacionada absolutamente una cosa con otra. Y no tenemos suficientes personas que quieran trabajar en este sector porque es muy duro, pero en vez de dignificar sus condiciones nos dedicamos a flexibilizar la formación o a asumir ese modelo de bajo coste, y esto no puede ser. Vaya terminando, sí. Traduzca una mejora también en los precios de las plazas y en un aumento de plazas públicas. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la señora Buch tiempo de 2 minutos. Gracias, presidenta. Señorías, pues hoy una vez más defendemos en esta Cámara una reivindicación histórica y urgente, que es la creación de un convenio colectivo autonómico para las trabajadoras y trabajadores del sistema de dependencia en Aragón. Porque no hablamos de un sector cualquiera, regulamos las condiciones de quienes cuidan de nuestra materia más sensible, las personas vulnerables. En nuestras comarcas rurales, la atención a domicilio es un servicio vertebrador fundamental. Permite a miles de mayores seguir viviendo con dignidad en sus casas, en sus pueblos y en su entorno social de siempre, frenando la despoblación. Es decir, hablamos de un convenio que tiene que dar amparo a todos los perfiles profesionales que recoge el artículo 15 de la Ley de Dependencia. El catálogo legal agrupa 5 tipologías de servicios esenciales: prevención y promoción de la autonomía, teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, tanto para las necesidades del hogar como para cuidados personales, centros de día y de noche y la atención residencial. Cada una de estas realidades exige una regulación específica. Necesitamos un marco que incluya de manera diferenciada actividades clave, como les he hablado en el caso de ayuda a domicilio, porque solo así adecuaremos a las necesidades reales de cada hogar y a las particularidades de cada territorio y atenderemos a cada una de las trabajadoras que con tanto mimo cuidan de todas las personas vulnerables de nuestro territorio.
Asimismo, el texto final de este convenio también debe de recoger la formación inicial y continuada de estas profesionales, garantizando la calidad del servicio, porque, señorías, asumiendo la complejidad de este sector, que ya coexisten múltiples acuerdos locales, comarcales y sectoriales, los debemos de armonizar. Pero también hubiese sido de justicia social que nos decía nunca se hubiesen externalizado unos servicios básicos que no tenían que haber salido del control de los gobiernos. Y eso lo han hecho todos los partidos. Así que garantizar los derechos laborales justos en el sector de la dependencia es asegurar el futuro de Aragón. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra Chunta Aragonesista, la señora Bozal, por tiempo de 3 minutos. Presidenta, hablar de dependencia es hablar de dignidad, pero no solo es hablar de dignidad de las personas usuarias, sino de las personas que cuidan, de las personas que cambian pañales, que alimentan, pero esas personas que también acompañan. Puedo hablar con conocimiento de causa porque durante más de año y medio yo fui empleada de una fundación cuidando a personas con discapacidad y mi hermana lo ha hecho durante más de 10 años. Detrás de la dependencia hay miles de trabajadoras, y hablo en femenino porque sí, la mayoría son mujeres que llevan años soportando precariedad, sobrecarga física, sobrecarga emocional, salarios bajos y condiciones laborales que desde luego no están a la altura del trabajo tan importante que realizan. Muchas veces se les exige vocación, entrega, sacrificio, pero lo que ellas necesitan son derechos laborales, estabilidad y reconocimiento real. Desde Chunta creemos que Aragón necesita herramientas propias para responder a su realidad específica. La realidad aragonesa, desde luego, no es la misma que la del resto de territorios. No es lo mismo prestar cuidados en una gran ciudad que hacerlo en 5 pueblos diseminados por diferentes comarcas. Ahí aparece otro gran problema, y es la falta de relevo. No hay profesionales suficientes. Cada vez cuesta más cubrir plazas y especialmente en el medio rural. Si no mejoramos las condiciones laborales, el sistema acabará resintiéndose todavía más. Por eso vemos razonable avanzar hacia ese convenio autonómico que permita adaptar las condiciones laborales del sector a las condiciones específicas de Aragón. Hay una pregunta importante. ¿Qué valor le damos a los cuidados? ¿Los ponemos en el centro? Durante demasiado tiempo, estos cuidados que han recaído sobre esas mujeres mal pagadas y agotadas se han visto precarizados. Además, conviene recordar algo importante. Los cuidados no son un asunto privado, ni una responsabilidad que pueda recaer solamente sobre las mujeres. Son una responsabilidad colectiva e institucional. Creemos que cuidar no puede seguir siendo un sinónimo de precariedad. Creemos también que una sociedad decente se mide por cómo trata a las personas más vulnerables y a quienes las cuidan. Al final, todas y todos vamos a necesitar cuidados en algún momento de nuestra vida. Y la manera en la que hoy tratemos a quienes cuidan dice muchísimo del tipo de sociedad que queremos construir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz de Vox, señor Alonso Coronel, por tiempo de 3 minutos. Presidenta, señorías. Señorías, desde Vox Aragón queremos comenzar reconociendo la labor de miles de trabajadores que sostienen nuestro sistema de dependencia. Un trabajo duro, exigente y profundamente humano que merece respeto, reconocimiento y una gestión seria. Y precisamente por respeto a esos trabajadores no podemos apoyar una iniciativa basada más en el oportunismo político que en una solución real. El Partido Socialista trae aquí hoy una proposición no de ley llena de plazos, compromisos y titulares apenas unos días después de producirse cambios en el departamento. Lo responsable por nuestra parte debe ser no correr a hacerse la foto. Lo responsable es analizar primero la situación real de la dependencia en Aragón y de sus trabajadores. A nuestro entender, el sistema tiene problemas mucho más profundos de los que refleja la PNL. Listas de espera inasumibles, falta de personal, burocracia, dificultades en el medio rural y centros que trabajan al límite de sus posibilidades. Pero es que además
Esta PNL se presenta sin una propuesta, sin explicar quién va a pagar las medidas que proponen, ni cómo van a sostenerlas en el tiempo. Tenemos que recordarles, señorías, que vivimos en la España de las autonomías, 17 gobiernos, 17 niveles de desigualdad según donde vivan. Por otra parte, señorías, nos preocupa también el intervencionismo de esta propuesta. La negociación colectiva debe corresponder principalmente a los trabajadores y a las empresas. Si bien es cierto que el Gobierno puede facilitar el diálogo, reunirse, por supuesto, con los trabajadores y recabar sus reivindicaciones, pero no convertir la dependencia en otro sistema de propaganda política. Señorías, los recursos públicos son limitados. Mientras miles de aragoneses esperan ayudas, valoraciones o plazas de dependencia, seguimos viendo cómo aumenta la presión sobre los servicios públicos. Y esto es consecuencia de políticas migratorias irresponsables, de políticas de fronteras abiertas impulsadas durante años por el Partido Socialista. Y Vox no tiene miedo a decirlo. Los españoles primero. Los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a nuestros mayores, a las personas dependientes, a las familias aragonesas que llevan décadas sosteniendo este sistema con sus impuestos. Vox defiende una dependencia digna, eficaz, sostenible, basada en el rigor y la responsabilidad, no en titulares vacíos. Porque gobernar, señorías, no consiste en anunciar, consiste en gestionar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Señora Gaspar, por el Grupo Popular, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Van a permitir que comience dirigiéndome a todas las personas que nos acompañan en tribuna, a Lourdes, a Olivia, a Natalia y a todas las compañeras. Miren, este Gobierno es consciente de las necesidades del sector, de los esfuerzos y el cariño que ponen atendiendo a nuestros mayores, de su vocación y del trabajo que realizan. Y este Gobierno, el vicepresidente Nolasco, tiene intención de reunirse con ustedes, por supuesto. Quiere conocer sus reivindicaciones, su demanda y quiere trabajar de la mano con ustedes para dignificar su trabajo. Pero les pedimos un poquito de tiempo. Apenas lleva una semana en el cargo. Así que, por favor, dennos ese margen de tiempo para que podamos reunirnos con ustedes y hablar y trabajar para dignificar al sector de la dependencia. Sí, señora Alegría, queremos dignificar al sector de la dependencia, algo que ustedes en el Gobierno de España no han hecho. Y si no, recuerde qué ocurre con la financiación. Hay un compromiso por ley en el que la financiación de la dependencia corresponde al 50% a las comunidades autónomas y al 50% al Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez, en el que usted estaba presente, a la Comunidad Autónoma de Cataluña y al País Vasco les dijo, se comprometió a garantizar el 50%. ¿Sabe cuánto se financia en Aragón? Un 34%. ¿Sabe qué ocurre? ¿Sabe qué ocurre? ¿Sabe qué ocurre? Que aquí, en Aragón, parece que las trabajadoras de la dependencia y los aragoneses somos ciudadanos de segunda, porque a los aragoneses no nos dan el compromiso que les dan a los ciudadanos catalanes y del País Vasco. Eso sí, hoy el Partido Socialista pide al Gobierno que interfiera en la negociación colectiva del sector de la dependencia y parece que o desconocen la ley y además que tienen una falta de congruencia que es la que les caracteriza habitualmente entre lo que hacían cuando estaban en Gobierno y lo que ahora piden en la oposición. Y miren, señorías del Partido Socialista, ¿recuerdan estas palabras? Yo no puedo sentar a la patronal. Nosotros, como Administración, debemos garantizar que una vez negociado el convenio colectivo, la empresa cumpla. O la negociación colectiva de un convenio colectivo es competencia exclusiva de la patronal y los sindicatos afectados. La negociación sindical es un espacio reservado para la patronal y los representantes de los trabajadores. Y la Administración lo que debe es dejar que la patronal y los sindicatos hablen y acuerden. Estas eran palabras de su consejera socialista en el año 2023, de la consejera Sira Repollés. Y ahora, cuando ustedes en Gobierno decían que el Gobierno no podía interferir y que la Administración no podía interferir en la negociación colectiva, nos piden que lo hagamos. Tienen ustedes muy poca congruencia en lo que hacían y en lo que... Termine ya, señora Gaspar.
y siendo respetuosos y responsables con la autonomía que corresponde a patronal y representantes de los trabajadores en la negociación colectiva, no podemos votar a favor de su iniciativa. Muchas gracias. Comenzamos la votación. A mí sí, yo sí que puedo votar. ¿Ha habido algún problema con los diputados a la hora de votación? No se ve en la pantalla. Se ha votado bien, pero no se ve en la pantalla. Vale, me dicen que la votación ha estado correcta, lo que pasa que ahora, ¿no? No se ve, ¿no? Bueno, pues votos a favor de la iniciativa han sido 27, más 1 telemático. Votos en contra han sido 36 más 1 telemático, 37, es decir, votos a favor 28, votos en contra 37, por tanto decae la iniciativa. Pasamos a la explicación de voto. Tienen 30 segundos, señora Bengoechea, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Desde luego creemos que es momento de dignificar a este sector, dignificar sus condiciones laborales y poner en valor un trabajo que es esencial, que sostiene a la sociedad y que permite calidad de vida a las personas. Tenemos de verdad que mirarnos en el espejo como sociedad y sentir orgullo, y no ahora que sentimos vergüenza. Y señorías de Vox, qué pereza dan, qué pereza, pero no se dan cuenta de que ese invento de la prioridad nacional ni siquiera tiene aplicación práctica, que es que hasta para ser racista hay que tener un poquito de sentido común. En fin, bueno, basta. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el señor la señora Buch por tiempo de 30 segundos. Gracias, presidenta. Hablamos de trabajadoras cualificadas, de grandes profesionales entregadas, porque, verdad, compañeras, es imposible trabajar en este sector sin hacerlo de corazón. No lo sabemos hacer de otra manera. Estamos hablando, como les decía, de grandes trabajadoras que hace casi más de 20 años de la ley de dependencia, hace más de 20 años que estamos sufriendo esas externalizaciones que nos han llevado a tener salarios mínimos, a cobrar el mínimo que marca la ley, porque así lleva el sector desde que vio la luz la ley de dependencia, y todos han tenido oportunidad. Así que garantizar derechos laborales es dignificar el cuidado, unificar criterios, es proteger a quienes sostienen el estado de bienestar. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Bozal por tiempo de 1 minuto. Ay, perdón, soy novata. Como decía la compañera Marta Bengoechea, qué pereza dan, porque lo de la prioridad nacional vale para los usuarios, pero no para las personas que cada día cuidan a nuestras personas mayores y a nuestros dependientes, que son personas mayoritariamente mujeres y mayoritariamente migrantes. Así que nosotros lo que vamos a querer y que vamos a defender siempre es dignificar los derechos laborales, no solo de ellas, sino de todas las personas. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Alonso Coronel por tiempo de 1 minuto. Señorías, desde Vox lo primero que no creemos es en la propaganda política, y creemos que antes de anunciar nuevos compromisos, lo primero es garantizar que el sistema funciona. A modo de ejemplo, la financiación económica para el ELA. Y así siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Iglesias Prieto por tiempo de 1 minuto. Buenos días. Señorías, les ha venido genial que no se vieran en la pantalla los votos, así les da un poquito menos de vergüenza. A su señoría de Vox le voy a contar cómo se va a pagar. Está muy claro, bajando los impuestos no. Eso lo tengo muy claro, pero no voy a perder ni un segundo, porque hoy estoy aquí, como les he dicho, para dar voz a esas mujeres. Por respeto a las trabajadoras, por justicia laboral, por humanidad y por la dignidad de nuestras personas dependientes, padres, hijos o nosotros mismos en cualquier momento vital, les pedimos que, ya que no han apoyado esta proposición no de ley, es cosa suya si echan alfombras rojas a quienes les interesa. A estas 20.000 trabajadoras seguirán siendo invisibles para ustedes, pero para nosotros no. Muchas gracias. Señora Gaspar Martínez, tiene 1 minuto de tiempo. Señora Iglesias, pregunta cómo se va a pagar.
pídale por favor al Gobierno de España, del que ustedes, el Partido Socialista, son parte, que se comprometa a financiar la dependencia al 50%, igual que hace con Cataluña y el País Vasco. Entonces podrán hablar de dignificar a las trabajadoras de este sector, porque mientras tanto ustedes lo único que están haciendo es demostrar que los dependientes en Aragón y que las personas que trabajan con la dependencia en Aragón son ciudadanos de segunda para el Partido Socialista, que es el que en unas comunidades autónomas sí que lo valora y los dignifica, y en Aragón los deja abandonados a su suerte. Muchas gracias. Pasamos al punto 7º del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley número 1826 sobre el servicio ferroviario de proximidad entre Huesca y Zaragoza, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Romero Santoralia. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Bueno, pues bien, traemos hoy a este pleno una iniciativa que sinceramente no debería ser necesaria. Y digo que no debería ser necesaria porque estamos hablando de algo tan básico como garantizar la movilidad de los aragoneses entre Huesca y Zaragoza. Un servicio esencial que evidencia una vez más el abandono del Gobierno de España hacia esta tierra. Y antes de entrar en el fondo de la iniciativa, déjenme aclarar 3 cuestiones. La primera es que el ministro Puente engaña a los aragoneses diciendo que no hay demanda, y lo peor es que, lástima que se haya ido, pero es que la señora Alegría defendía también esa postura y decía no a ese tren de proximidad o tren de cercanías. Segundo, Huesca está aislada por la red convencional electrificada, tanto de viajeros como mercancías, por falta de inversión en esa infraestructura. Y tercero, siguen sin querer solucionar el cuello de botella de la estación de Goya. Pues bien, miren, hablamos ahora mismo de un servicio donde no hay frecuencias suficientes, donde no hay fiabilidad y donde no hay planificación. Y lo que es más grave, tampoco hay voluntad política del Gobierno de Sánchez en querer solucionarlo. Y no lo decimos nosotros, todo esto lo dicen los hechos, lo dicen los usuarios y lo demuestran sobre todo las constantes incidencias que está sufriendo esta línea. Y a los hechos me remito. El pasado 6 de abril, en plena operación retorno de Semana Santa, una avería en la infraestructura de Tardienta dejó a 600 viajeros tirados, obligados a continuar su viaje en autobús, acumulando horas de retraso. 600 personas que vieron cómo su derecho a la movilidad quedaba reducido a la improvisación. Y, señorías, esto lamentablemente no es una excepción. Este es el día a día de este servicio, este es el día a día de esta línea. Porque no estamos hablando de un incidente aislado, ocurren muchos. En enero de este mismo año, otro fallo, en este caso informático, provocó suspensiones, transbordos y caos entre los viajeros. Semanas después también se denunciaban retrasos semanales de hasta hora y media en el servicio. Esta es la realidad que se vive en el servicio ferroviario Huesca-Zaragoza. Improvisación, falta de fiabilidad y absoluta ausencia de planificación. Y ante esto, ¿qué está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez? Pues hombre, está muy claro, nada, o peor aún, negar lo que es evidente. El ministro Puente ha decidido que Aragón para el Gobierno de España no es prioritario. Ha rechazado el desarrollo de un auténtico servicio de cercanías o de tren de proximidad, escudándose en esa supuesta baja demanda, en ese estudio falaz, entre comillas, que realizó. Pero lo que no dice es que esa baja demanda es consecuencia directa de un mal servicio. Pocas frecuencias, horarios ineficaces y trenes que son poco competitivos. Y, señorías, no podemos hablar de vertebración del territorio, no podemos hablar de vertebración territorial mientras se mantiene Aragón fuera de esas prioridades
ferroviarias. No se puede hablar de lucha contra la despoblación cuando se niega un servicio básico que utilizan miles de aragoneses, miles de trabajadores, miles de estudiantes, miles de familias. No se puede pedir confianza cuando lo único que reciben los usuarios es retraso, incertidumbre y abandono. Y por eso hoy lo que traemos aquí es exigir lo que entendemos que es de justicia, un servicio de proximidad real entre Huesca y Zaragoza, con frecuencias adecuadas, con puntualidad, con seguridad y con compromiso presupuestario serio. Y no estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo igualdad. Igualdad entre territorios con otros territorios que sí que cuentan con esas redes de cercanías dignas. Aragón no puede seguir siendo el vagón de cola de las decisiones del Ministerio. Aragón no puede seguir pagando la incompetencia y la falta de compromiso del ministro Puente y de quienes hoy gobiernan España, porque defendemos algo más que un tren. Defendemos la dignidad de Aragón y el derecho a un servicio público que funcione. Por todo ello, señorías, les pedimos el voto a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias. Ha habido una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Dueso, cuando usted quiera, tiene la palabra por 3 minutos. Gracias, presidenta. Señorías, debo comenzar señalando algo que, aunque parezca evidente, por su moción veo que ya han asumido, que es el tren de proximidad. Bienvenidos al término. Bienvenidos. Aunque por su intervención me da la sensación de que todavía no la han acabado de entender. Aquí hablamos de trenes, pero no solo hablamos de trenes, hablamos de cohesión territorial, de oportunidades, de garantizar que vivir en el Alto Aragón no suponga estar peor conectado ni tener peores servicios. Resulta llamativo que el Partido Popular venga hoy a exigir al Gobierno de España aquello que no es capaz de gestionar ni de asumir desde el propio Gobierno de Aragón, porque conviene recordar que el Estatuto de Autonomía, ese en el que no creen sus socios de Vox, tiene unas competencias claras en materia de transportes y vertebración territorial. El Gobierno de Aragón no puede limitarse a señalar a otras administraciones, mientras permanece instalado en la inacción. Quizás sea por esa inacción, o a lo mejor no creen mucho en esa nueva Dirección General de Coordinación, que los diputados del PP a lo mejor van a empezar a controlar a los consejeros de Vox, ya veremos si se atreven, y los de Vox sí controlarán a los del PP. Nuestra enmienda plantea cooperación institucional, planificación, compromiso. Podemos trabajar conjuntamente con el Ministerio y con otras administraciones para estudiar la demanda real, impulsar un verdadero servicio de proximidad y avanzar también en la conexión Zaragoza-Lleida. Miren, ¿les gusta mucho hablar de Cataluña? Pues aquí pueden hablar con Cataluña. Porque el problema no es la falta de posibilidades, es la falta de iniciativa del Gobierno de Aragón. Hay una evidente parálisis, una ausencia de proyectos ambiciosos para el Alto Aragón y para la zona oriental. El Partido Popular lleva demasiado tiempo instalado en el anuncio y muy poco en la gestión. Y los altoaragoneses lo perciben cada día. Dificultades en el transporte, las carreteras mejor no nombrarlas, pérdidas de servicios, sensación de abandono. Ahí están ejemplos claros de abandono como el Hospital de Barbastro, que refleja ese desprecio a las necesidades reales del territorio. Pero también ocurre con otros muchos temas. Frente a eso, desde el Partido Socialista defendemos una política útil, basada en la cooperación entre administraciones, que sirva para fijar población, generar oportunidades, mejorar la calidad de vida. Hay que avanzar hacia un verdadero tren de proximidad, verdaderamente útil para los ciudadanos, pero también reclamamos que el Gobierno de Aragón deje de actuar como un mero espectador, asuma competencias, se implique de verdad en el futuro del Alto Aragón y de la zona oriental, que después de 3 gobiernos y 3 años ya va siendo hora. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Mixto, señora Bengoechea, por tiempo de 1 minuto. Presidenta, lo que no puede ser, señor Romero, es que ustedes vengan aquí con una proposición sobre el ferrocarril y en el pacto de gobierno que ustedes han presentado para 4 años no haya ni una sola mención al ferrocarril ni a la movilidad sostenible. Pero bueno, en positivo.
En un contexto de progresiva independencia de los combustibles fósiles, esa planificación de esa movilidad sostenible, el tren tiene que tener un papel absolutamente determinante, teniendo en cuenta también que todos los entornos metropolitanos en nuestro país cuentan con un convenio para mejorar esa funcionalidad ferroviaria y la intermodalidad. Pues bueno, no podemos tampoco seguir tragando con que, como no hay demanda, pues suficiente no es necesario, ¿no? Cuando todos sabemos que si uno no ofrece un servicio de calidad que responda a las necesidades de la gente, pues obviamente la gente no usa ese servicio. Pero esto no va de victimismos ni de confrontación. Estamos de acuerdo con las demandas, pero también el Gobierno de Aragón tendrá que instarse a sí mismo y a sí mismo y asumir las competencias que le tocan. Que sea responsable también y que se autoexija esa responsabilidad y el desarrollo de esas competencias. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el señor Guitarte por tiempo de 2 minutos. La verdad es que no me gustaría perder mucho tiempo en introducciones, pero es que ya lo estoy viendo otra vez. Estamos una vez más ante la utilización de una reivindicación para utilizarla, atacar al gobierno del rival político, sea uno o sea otro. Y mientras no salgamos de este mantra, mientras no seamos capaces de defender las necesidades del territorio por encima de si estamos exigiéndole a nuestro gobierno o al gobierno del contrario, pocas cosas trasladaremos. A ver, la realidad es que entre Huesca y Zaragoza hace falta un tren de proximidad y lo hace falta porque hay demanda real. O sea, probablemente los estudios digan lo que quiera el señor Puente, pero hay demanda real que conocemos todos por la frecuencia que tiene la autovía. Y hay situaciones similares, como sucede entre Valladolid y Palencia, donde hay un tren de proximidad, un tren que tiene 15 frecuencias diarias en cada sentido y que está financiado como obligación de servicio público, es decir, lo paga totalmente el Estado. Y hemos de perder el miedo a exigirle que lo pague totalmente el Estado. Efectivamente, Aragón tiene competencias o puede tener competencias en materia ferroviaria. Nosotros alguna vez hemos instado incluso a que se cree una sociedad de ferrocarriles aragonesa como tiene el País Vasco, pero no es este el momento. En este momento hay una obligación de servicio público que se presta en otras comunidades autónomas para distancias similares entre ciudades de población similares y hemos de ser capaces de que el Gobierno, el Ministerio de Transportes, asuma que entre Zaragoza y Huesca tiene que poner un tren de proximidad que podrá tener 15 frecuencias, tendrá que poner 8, podrá tener 16, depende de ajustar los tiempos y los horarios para que sea obviamente un servicio eficaz para los que la demandan, un servicio que tenga horarios que lo hagan utilizable y que lo hagan para mejorar la capacidad de traslado y vaciar la autovía y vaciar la emisión de CO2 a la atmósfera. Y es una reivindicación histórica de la sociedad ostense. Y, bueno, por no citar, y creo que merece la pena, por ejemplo, citar a la plataforma Huesca Suena, que lleva años reclamando esta reivindicación y que recogió ya 5.000 o 6.000 firmas en reivindicación de esta implantación. O sea, que seamos capaces de dejar de lado a quién le estamos exigiendo, juzguemos si de verdad esa necesidad y exijámoslo porque en otros territorios se está haciendo y no sé, vamos, yo personalmente no comprendo cómo en este territorio no se puede hacer igual que se hace, por ejemplo, en Castilla y León o en Castilla-La Mancha o en casi todas las comunidades autónomas entre ciudades de la misma población. Muchas gracias. Es ahora el turno de Chunta Aragonesista. Señora Villagrasa, tiene usted la palabra por tiempo de 3 minutos. Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Solo en la anterior legislatura, y fue breve, como bien saben, se presentaron 3 iniciativas sobre este tema. Innumerables si las contamos desde el inicio de la labor parlamentaria democrática. Y esto es algo lamentable, porque es un indicador muy importante de que es una demanda histórica del territorio que sigue sin ser atendida por nadie. Esto solo para que seamos conscientes del alcance de esta situación. Además de ser una demanda histórica, es un servicio que actualmente se está prestando de manera precaria y en condiciones pésimas. Lo podemos llamar como quieran, tren de proximidad, cercanías, Tamagotchi, como se lo quieran inventar. Pero la cuestión es que tenemos una necesidad de un servicio ferroviario que atienda con diversidad de horarios, con calidad en el servicio y seguridad, que es un derecho que tenemos tanto quienes vivimos en el Alto Aragón como quienes vienen de fuera a intentar hacer uso de este transporte, porque nos están quebrando ese derecho con excusas baratas sustentadas en informes que no existen. Y me da igual
quienes sean los que estén en el Gobierno de España. Me da igual. La realidad es tozuda y la realidad dice que Aragón, para quienes lo miran desde Madrid, lejos, solo sirve para aparcar sus centros de datos, para trasvasar nuestra agua y para reventar nuestro Pirineo, para uso y disfrute suyo. Pero miren, no. Aragón no somos una tierra de extractivismo. Aragón somos una tierra en la que la gente tenemos los mismos derechos que quienes viven en el Paseo de la Castellana, en la calle Bambú o en la avenida Diagonal. Aragón somos una tierra que se ha cansado de mirar a las comunidades vecinas y de ver cómo avanzan en derechos y en sus sistemas públicos. Aragón somos una tierra que dice basta, a unos y a otros. Basta de tomarnos el pelo y de darnos largas, de obligarnos a tragar con unos trenes de tercera o cuarta generación. Basta de negarnos lo que nos pertenece y es nuestro derecho. Tenemos derecho a una movilidad digna y sostenible. Y en estos momentos el recorrido de Huesca a Zaragoza tiene poco, por no decir nada, que ver con ese derecho. Muchísimas gracias. Es el turno ahora para la señora Rouco, por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Señorías, hoy volvemos a debatir sobre la necesidad que los aragoneses de Huesca y Zaragoza llevan años reclamando, como es un servicio ferroviario de proximidad, digno, fiable y con las frecuencias que demanda esta realidad de miles de personas que se desplazan entre ambas ciudades. No es una reivindicación nueva para Vox, porque ya en octubre del 2025 nuestro diputado Fermín Cibiac denunció el déficit de voluntad política del Gobierno de España para mejorar las frecuencias. Desde Vox hemos defendido que existe demanda real de cerca de 9.000 desplazamientos diarios. Los trenes van llenos. Esta línea no es deficitaria. Hemos exigido la implantación de un servicio de cercanías o al menos, ya decíamos, un refuerzo inmediato con más trenes diésel mientras llegan las inversiones estructurales que el Gobierno de España nos niega. Hemos apoyado todas las reivindicaciones y todas las iniciativas parlamentarias previas que iban en esta dirección, porque Aragón no puede seguir siendo el eslabón débil del corredor ferroviario. La movilidad es cohesión territorial y es desarrollo económico, porque cada día que pasa sin avances perdemos oportunidades y frustramos a miles de aragoneses que simplemente quieren poder desplazarse con dignidad y trabajar. Desde Vox compartimos hoy el diagnóstico que nos hace el Partido Popular, como el Partido Popular comparte el nuestro, porque esta conexión presenta graves déficits estructurales, una oferta insuficiente, poco flexible y demasiado vulnerable a incidencias como la avería del pasado 6 de abril, que afectó a cientos de viajeros, por no decir catastrófica. Hoy circulan miles de vehículos diariamente por la A23. Miles de personas se desplazan por carretera porque el tren no es una alternativa fiable. Sin una movilidad digna y fiable, las oportunidades de las inversiones se ven seriamente limitadas. Trabajadores que no pueden desplazarse con comodidad. Empresas que pierden la productividad por retrasos e incidencias. Es especialmente llamativo que formaciones tan aragonesistas como la Junta o Teruel Existe, que han dado apoyo parlamentario al Gobierno del señor Sánchez, no hayan conseguido que se traiga aquí a Aragón ni un solo avance concreto en esta infraestructura. Porque a pesar del respaldo político de la extrema izquierda a la izquierda del señor Sánchez, también extrema, la inacción y la desidia del Gobierno de España ha sido la tónica habitual e incluso un castigo para Aragón. Tendrán que estar.
y en Aragón. Las buenas palabras, las fotos y las proposiciones de ley no sustituyen a la ejecución real de las obras y de los servicios que Aragón necesita. No sirven de nada si luego ustedes no lo traducen en frecuencias, en inversiones y en un servicio digno para los aragoneses. Hagan algo, señores del Partido Socialista y los que le apoyan en el Congreso de los Diputados. Hagan algo porque Señora hasta Rouco, ahora ha tiene que sido terminar. la nada absoluta. Muchas gracias. Señor Romero, tiene usted un minuto para fijar la posición de la enmienda. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Pues mire, señor Dueso, estamos hablando de servicios declarados como obligación de servicio público, por tanto, competencia del Estado. Y con su enmienda lo único que pretenden es desviar la atención y que pague el Gobierno de Aragón lo que le corresponde pagar al Ministerio. Y además hablan de cooperar. Pero mire, es que es muy difícil cooperar con un ministerio que se convoca una bilateral el 10 de diciembre del 2024, no vuelve a convocar ninguna más y ahora mismo, en estos momentos, ya ni siquiera coge el teléfono. Así es muy difícil trabajar. Y mire, hablaba usted también de la conexión Zaragoza-Lérida. ¿Y es necesaria? Pues claro que es necesaria, pero no es necesaria a costa de los aragoneses, no la podemos pagar los aragoneses, la competencia es del Ministerio y su enmienda, señoría, no aporta absolutamente nada, porque lo único que hace es derivar responsabilidades, por lo tanto, no la aceptamos. Muchas gracias, señor Romero. Comenzamos la votación. No se ven en la pantalla los votos emitidos. Como ven, está habiendo problemas técnicos. Esperamos que para el siguiente pleno los tengamos resueltos. Vamos a intentarlo hacer. Comenzamos la votación. Ahora sí. Presentes 58, emitidos 5. No. Vamos a una última vez y si no procederemos como antes a mano alzada. Comenzamos la votación. Ahora. Ahora sí. Presentes 60, emitidos 60, votos a favor 60. Ha habido 2 telemáticos que también han votado a favor. Por tanto, sale adelante la iniciativa. Pasamos al turno de explicación de voto. Señora Bengoechea, tiene 30 segundos. Gracias, señora presidenta. Señora Rouco, desde la requete extrema izquierda se lo digo. Vamos a votar a favor por responsabilidad, pero claro, es que tienen ustedes unas intervenciones que parece que vayan en contra de que esto salga adelante de su propia propuesta en vez de a favor. Pero, en fin, que sea para bien y, por favor, asumamos todas las competencias que tenemos, no solo el Gobierno de España. Muchas gracias. Es el turno del señor Guitarte. Tiene usted 30 segundos. Sí, pues nosotros para ratificar nuestro apoyo hemos apoyado todas las propuestas que se han traído a esta Cámara en la legislatura anterior y en esta, y lo seguiremos haciendo. Creemos que hemos de reivindicar ese tren de proximidad con frecuencias, con horarios y con un coste adecuado, y también que sea una obligación de servicio público en su financiación. La verdad es que creemos que hemos de exigir más compromiso al propio Ministerio y al ministro señor Puente con las infraestructuras en Aragón, con este ferrocarril y también con las obras de la línea, por ejemplo, Teruel-Zaragoza, que están demorándose más de un año frente a lo previsto. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de la señora Villagrasa por tiempo de 1 minuto.
pues aunque lamentamos que no haya sido asumida la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sí que queremos decir que el voto de Chunta Aragonesista es a favor para que se continúe, por favor, desde Madrid, desde el Congreso de los Diputados, desde donde 3 agrupaciones de este arco parlamentario tienen representación, continúen el trabajo que venía realizando el señor Pueyo en el Congreso de los Diputados y que no se abstengan, como algunos diputados, alegando que la descarbonización en el Cercanías es porque no se utiliza carbón. Es un voto que no es a favor del PP, es un voto a favor de Aragón y en defensa del territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de la señora Rouco Lalniña, cuando quiera. Gracias, presidenta. Mire, señora Bengoechea, no sé dónde está, pero por cierto, usted ha dicho aquí que hablemos en positivo y hablamos en positivo, pero hablar en positivo no significa dejar de denunciar el trabajo de la izquierda, de la extrema izquierda, que ha sido negativo para Aragón. Porque la izquierda ya no sabemos si va o vuelve. Desde luego, lo que no va ni vuelve es en ferrocarril, dadas las infraestructuras y el castigo que han hecho para Aragón. A ver si ahora aprenden un poquito y empiezan un poco a defender a Aragón, este territorio que es nuestro, de todos. Y, señor Pueyo, usted se puede reír mucho, pero desde luego lo que ha hecho apoyando a un gobierno y dejando a Aragón como lo está dejando con su voto ha sido tremendo. Y lo mismo le digo a la extrema y a la extrema izquierda. Y, señor Guitarte, tanto de lo mismo. Muchas gracias. Es turno del señor Dueso Ventura por tiempo de 1 minuto. Señor Romero, son ustedes los de la doble instancia, instar a instar, pero a trabajar poco. Señora Rouco, hay muchas comunidades autónomas donde ustedes gobiernan que destinan fondos a esto. Háganlo aquí también. Para Aragón y el Alto Aragón no se pueden perder otros 3 años echando balones fuera. Pónganse a trabajar. Más allá de la M30 y más allá de la Z30 también hay vida. Aragón es amplio, necesita gestión, más allá de las fotos y de los anuncios grandilocuentes. En lo que redunde en mejorar Aragón, nos tendrán al lado. En lo que no redunde en vender o malvender Aragón y los servicios públicos, nos tendrán enfrente. Pese a la falta de ganas de trabajar desde Aragón, por parte del Partido Popular, el PSOE de Aragón ha apoyado esta PNL y cuantas redunden en mejorar Aragón. Gracias. Muchas gracias. Es turno ahora del señor Romero por tiempo de 1 minuto. Sí, no está la señora Bengoechea, pero he hecho referencia, creo que ha dicho que el pacto, que no constaba en el pacto. Perdón, que no esté en el pacto no significa que no esté en los programas y que vamos a trabajar para seguir desarrollándolos al máximo. Señor Dueso, sin entrar en la denominación, lo que hace falta es que trabajen, tanto que habla de trabajar, que trabajen para que esto salga adelante y tengamos un cercanías o un tren de proximidad, llámelo como lleve, como quiera, porque si trabajaran la mitad de lo que está trabajando este Gobierno de Aragón, otro gallo nos cantaría. Y permítanme una cuestión. Mire, ahora que está la señora Alegría, lo he comentado antes, como se lo habrán dicho, se lo voy a repetir. ¿Se acuerda de presuntos implicados? ¿Se acuerda, no? ¿Y se acuerda de aquella canción de ¿Cómo hemos cambiado? Pues cómo ha cambiado, señora Alegría, cosa que nos alegramos, porque no nos olvidamos de que el señor Puente dijo no al tren de proximidad, dijo no al cercanías, y usted salió rápidamente a respaldarla. Respaldarlo. Espero que nos alegramos, por cierto, que su voto haya sido a favor y esperemos que este no sea otro ejercicio de oportunismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al punto 8º del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley número 2626 sobre el acceso a Villubec de todas las personas afectadas por la epidermosis bullosa distrófica de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Para la exposición de la misma tiene la palabra la señora Las Obras, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a Guadalupe Ordóñez, que es embajadora de la Asociación Debra, Piel de Mariposa, y enfermera que ha cuidado durante 9 años a un niño que sufre esta enfermedad. Con esta iniciativa de Chunta Aragonesista lo que pretendemos es mejorar la calidad de vida de todas las personas que sufren epidermólisis bullosa, llamada piel de mariposa, y también para todas las familias, porque conviven cada día con una enfermedad cruel, dolorosa
e incapacitante. Queremos poner voz a quienes muchas veces sienten que esta enfermedad es invisible, pero también queremos poner voz a todas las personas que aprenden a vivir con dolor constante y a quienes convierten cada jornada en una lucha diaria por mantener la dignidad y la calidad de vida frente a una enfermedad cruel y que es incurable a día de hoy. Porque detrás de cada diagnóstico no hay cifras ni estadísticas. Hay niños y niñas, jóvenes y familias enteras que conviven cada día con dolor, incertidumbre y con una enorme carga física y emocional. Una enfermedad que convierte gestos cotidianos como vestirse, abrazar o comer en experiencias dolorosas. Una enfermedad que provoca heridas permanentes, ampollas, infecciones, retracciones musculares o complicaciones internas. Y una enfermedad que no solo destroza físicamente, sino que también golpea emocional y psicológicamente a quienes la padecen y a su entorno. Porque cuando los profesionales sanitarios y una familia tienen que dedicar 4 horas a realizar curas, cuando el miedo al dolor forma parte de su rutina cotidiana y cuando la vida laboral y social queda completamente condicionada por los cuidados, estamos hablando de una realidad, de un sufrimiento humano. Y precisamente por eso creemos que el Gobierno de Aragón tiene la obligación de estar a la altura, porque la fortaleza de un sistema sanitario no se mide únicamente por las grandes mayorías, se mide también porque cómo protege a quienes padecen enfermedades raras, minoritarias o altamente complejas. Y es ahí donde el Gobierno de Aragón no puede mirar hacia otro lado. Durante todos estos años, las personas que sufrían la enfermedad piel de mariposa solo han podido acceder a tratamientos paliativos destinados a aliviar sus heridas o retrasar complicaciones, pero ahora hay una esperanza real. Se aprobó por parte de la Agencia Europea del Medicamento una terapia genética tópica Guayabet que supone un avance científico extraordinario para las personas que sufren esta enfermedad. Y no estamos hablando de un tratamiento milagroso ni de falsas expectativas. Estamos hablando de una terapia que es capaz de cerrar heridas que llevan años abiertas, de reducir el dolor, de disminuir las infecciones y mejorar sobre todo la calidad de vida de los pacientes y de las familias. Por eso el Gobierno de Aragón tiene la responsabilidad moral y política de facilitar el acceso cuanto antes a este medicamento, porque esta enfermedad, el tiempo importa. Por eso, desde Junta Aragonesista defendemos que Aragón no puede quedarse atrás y que este tratamiento no puede depender de donde se viva. Otras comunidades autónomas, como Andalucía y próximamente Canarias, ya han anunciado mecanismos para facilitar el medicamento con el procedimiento previsto para medicamentos en situaciones especiales. Y creemos que el Gobierno de Aragón debe de actuar con sensibilidad, rapidez y con compromiso. Estamos hablando de un número reducido de personas, sí, 8 personas en Aragón. Precisamente por eso el impacto presupuestario nunca puede utilizarse como una excusa para negar este tratamiento. La sanidad pública no puede funcionar únicamente con criterios economicistas. La sanidad pública debe de funcionar desde la humanidad, desde la dignidad y sobre todo desde la justicia social. Y eso significa garantizar este medicamento a todas las personas que sufren esa enfermedad, independientemente de donde vivan. La iniciativa que hoy hemos presentado Junta Aragonesista plantea algo profundamente razonable y profundamente justo. Pedimos al Gobierno de Aragón que garantice y agilice el acceso rápido y equitativo del Guayabet para todas las personas afectadas por epidermolysis bullosa distrófica en Aragón a través del mecanismo previsto para los medicamentos en situaciones especiales. Pero también pedimos al Ministerio de Sanidad que trabaje para incorporar esta terapia a la cartera común básica del Sistema Nacional de Salud, evitando desigualdades territoriales y retrasos administrativos, porque las familias no pueden seguir esperando. Esta iniciativa no va de confrontación política, no va de izquierdas ni de derechas, va de humanidad, va de responsabilidad institucional, va de entender que la sanidad pública debe de proteger especialmente a los más vulnerables y también va de reconocer el trabajo de los profesionales sanitarios y a quienes llevan años y años dando visibilidad a esta enfermedad. Nosotros creemos que hoy el Gobierno de Aragón tiene la oportunidad
de decir sí a esta enfermedad, porque una sociedad decente no se mide solo por cómo se mide también porque cómo se cuida a las personas más vulnerables. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que Aragón quiere estar Las a la obras, altura, por favor, vaya terminando. Hoy podemos demostrar a esta Cámara que estamos a la altura de esta responsabilidad y pido el apoyo mayoritario de esta Cámara. Muchísimas gracias. Es el turno ahora para los grupos parlamentarios o agrupaciones no enmendantes. Tiene la palabra la señora Bengoechea por tiempo de 1 minuto. Según la antropología, el apoyo mutuo es esa contribución al sostenimiento común, que es cuidar a alguien cuando tiene dificultades, y eso es lo que define a la civilización. Y estamos lejos de ese inicio de la civilización, pero todavía no hemos desterrado esa ley de la selva que hace que unas personas puedan tener calidad de vida si se la puedan pagar y otras no. Por eso entendemos que es importante poner en valor un sistema de garantía de derechos a través de servicios públicos fuertes que respondan a todas las necesidades de las personas, y esto se hace con redistribución de la riqueza. Esto es esencial si queremos una sociedad en la que de verdad nos cuidamos y nos sostenemos para tener la mejor calidad de vida posible. Y son importantes equidad, justicia social y progresividad fiscal. Sin estos principios es imposible garantizar que las necesidades de las personas se cubren. El cuidado común no es asumible de manera individual, tiene que ser asumido como sociedad. Y hoy en día, desgraciadamente, está esto en acto de la vergüenza. Nosotras, desde luego, votaremos a favor. Muchas gracias. Es ahora el turno de Aragón, Teruel existe por tiempo de 2 minutos. Señora Buch, cuando usted quiera. Presidenta, hablamos de la primera terapia genética tópica aprobada para tratar este trastorno genético raro conocido como la piel de mariposa, que provoca fragilidad extrema en la piel, pero que provoca grandes dolores, sufrimiento físico y mental para el enfermo y para quienes le rodean. Estos enfermos necesitan esta terapia y esta es la realidad, y esto es lo único que debería de importar, su atención y cobertura. Aunque no existe cura definitiva, una atención especializada y coordinada mejora el abordaje integral de la enfermedad. Así que es conveniente evaluar el funcionamiento tanto del protocolo autonómico para la atención de la enfermedad como del protocolo estatal. El seguimiento de la enfermedad incluye la coordinación entre atención primaria y los servicios hospitalarios para la gestión de curas, infecciones y complicaciones, con el apoyo de las guías clínicas nacionales, de la Academia Española de Dermatología y de Neurología. La atención dermatológica especializada y el seguimiento clínico se realizan en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, que coordina la atención de patología, dermatología crónica y compleja en Aragón, porque las otras atenciones especializadas que hay están fuera de Aragón. Hablamos del Hospital Universitario La Paz de Madrid o del Sant Joan de Déu y el Hospital Universitario Clínic en Barcelona. Así que en Aragón, evidentemente, necesitan más ayuda. Y por otro lado, también habría que evaluar la necesidad de ofrecer una atención integral a las personas afectadas y sus familias, mediante apoyo psicológico especializado, atención sanitaria continuada y medidas de apoyo a las personas cuidadoras, especialmente en aquellos casos de gran dependencia o elevada carga asistencial. Así que les tenemos que decir que desde Aragón existe y Teruel existe nuestro total apoyo a las personas que la sufren, a sus familiares y a la asociación Debra, Piel de Mariposa. Bienvenidos, que trabajan como única organización de apoyo a nivel nacional para mejorar el día a día de las familias. Así que gracias por vuestro trabajo, gracias por un trabajo incondicional e incansable. Muchísimas gracias. Es ahora el turno de Vox. Señora Fernández, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Hablamos hoy de la piel de mariposa, una enfermedad genética rara, grave, incurable, que hace la vida imposible a los que la padecen.
genera, como ya se ha dicho, heridas y ampollas ante el mínimo roce, lesiones internas que afectan gravemente tanto a la esperanza de vida como a la calidad de vida de los pacientes, porque tareas tan cotidianas como vestirse, ducharse, comer, les resultan realmente complicadas. Una realidad que también condiciona no solo a los pacientes, sino de manera intensa a sus familiares y cuidadores. Traen la iniciativa, señores de Chunta, hoy aquí al Parlamento aragonés, cuando tenemos que decirles que el pasado mes de marzo, en la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, Vox presentó esta misma iniciativa, exigiendo al Gobierno de España que agilizase el acceso a Villubec para todos los españoles, y Sumar votó en contra. Ustedes sí lo han oído bien. Sumar votó en contra de que los pacientes con piel de mariposa tengan acceso a un tratamiento rápido que, como se ha dicho, se aprobó por la Agencia Europea del Medicamento en abril de 2025. El mismo Sumar que ahora, a través de Chunta, trae esta iniciativa aquí, a Aragón. Votó en contra cuando Vox la llevó a la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados. Hablamos de solo hace 2 meses. Esto, señores, se llama hipocresía política. Utilizar el sufrimiento de las familias como arma arrojadiza según les convenga. ¿Por qué? Porque cuando la iniciativa la trae Vox es precipitada e inexacta, que esto es lo que alegaron ustedes en la enmienda que pusieron en la Comisión de Sanidad en el Congreso con la excusa para votar en contra. Pero cuando la trae la izquierda es urgente y prioritaria. Hablamos del fármaco, del Villubec, porque es la primera terapia génica tópica indicada, como se ha dicho, para el tratamiento de la piel de mariposa y demostrado en países donde ya se está utilizando, como en Estados Unidos o Japón, la capacidad para cerrar heridas crónicas de larga duración y también reducir la aparición de nuevas lesiones, lo cual mejora rotundamente la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familias. Pero este medicamento, ya sabemos, por eso estamos debatiendo hoy aquí, que aún no está disponible en España y el proceso para su incorporación al Sistema Nacional de Salud podría demorarse más de 2 años. Estamos hablando de más de 700 días, un plazo inasumible tanto para las personas que conviven diariamente con el dolor y riesgo para su vida en primera persona, como para las familias, para sus familias, porque además tienen un dolor acentuado sabiendo que hay un medicamento al que no pueden acceder. Así que, señorías de CHA, les agradecemos profundamente que hayan traído la iniciativa y por eso la votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el Partido Socialista. Señora Rodrigo, cuando usted quiera, que le pongo el tiempo para que no se queje. Ahora, empiece, sí. Gracias, presidenta. Buenos días, señores y señoras diputadas. Permítanme comenzar mi intervención saludando, como no puede ser de otra manera, a esas familias y pacientes que hoy nos siguen desde las redes, las caras, ojos y corazones, sin duda, de la Asociación Debra Piel de Mariposa. Y también me van a permitir saludar a los otros protagonistas de la lucha contra esta enfermedad, los y las enfermeras que ejercen sus curas y cuidados junto a las familias y, sobre todo, aprovechando que este pasado martes 12 de mayo celebramos el Día Internacional de la Enfermería. Una jornada que año tras año sirve para reconocer y reivindicar la labor de quienes sostienen cada día la dignidad de nuestros pacientes, desde el cuidado, desde la cercanía y la profesionalidad. Y para poner de manifiesto una vez más que sin cuidados no hay sanidad pública de calidad. Hoy traemos a esta Cámara una realidad ya descrita por mi compañera, la señora Las Obras, una enfermedad cruel, una enfermedad rara que convierte en desafío cada gesto cotidiano y que exige de curas continuas especializadas y altamente sensibles. Un dolor físico al que hay que sumar la necesidad urgente de avanzar en investigación y terapias innovadoras. Actualmente existe una terapia, ya hemos hablado de ella, que puede transformar la calidad de vida de quienes la padecen. Por eso hoy es de justicia que esta Cámara se una para impulsar iniciativas como esta.
Y no podemos hablar solo de acceso a medicamentos innovadores. En este contexto es imposible separar la cuestión de los cuidados. El esfuerzo y la profesionalidad de las enfermeras que atienden a estos pacientes no solo es asistencial, es complejo y es humano, con acompañamiento, con consuelo, con empatía y con muchas veces frustración junto a estas familias. Son ellas las que hacen realidad cada cura compleja, quienes forman y acompañan a las familias, quienes marcan la diferencia entre una herida y una cicatriz, una que se complica, y aún así nos enfrentamos en Aragón cada día a plantillas insuficientes, con un ratio de 6,5 enfermeras por cada 1.000 habitantes, cuando en Europa supera los 8,5. A esto se le suma una sobrecarga asistencial, una falta de reconocimiento profesional que ha sido denunciada repetidamente por los colegios profesionales. Y estas reivindicaciones no son aisladas, son exigencias de dignidad sanitaria y de derechos del paciente. Mientras se degradan progresivamente las condiciones laborales de las enfermeras y sanitarios en general y se avanzan en formas de privatización, se está erosionando también la dignidad de la propia sanidad pública y, por ende, de las familias a las que acompañan en su día a día. Señores diputados, el Gobierno de Aragón sí puede actuar, promoviendo el acceso público a tratamientos innovadores, finalizo ya, presidenta, reforzando la investigación desde nuestros centros educativos y sanitarios, apoyando iniciativas como esta y muy especialmente reforzando a las enfermeras y reconociendo su papel. Porque invertir en cuidados, en investigación y en acceso a terapias no es nunca un gasto, es una inversión en dignidad, en salud pública y en un futuro para Aragón. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora por el Grupo Parlamentario Popular el señor Ledesma por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Lo primero, saludar a la señora Ordóñez, representante de la Asociación Debra Piel de Mariposa, y a todos los pacientes y familiares que nos están siguiendo a través de las redes y del streaming en este debate interesante, que es importante haberlo traído aquí. Y lo primero que tengo que decir en nombre del Grupo Parlamentario Popular es que Aragón va a ser solidario en este asunto. Es una cuestión de justicia y Aragón va a asumir el coste de este tratamiento para las personas que lo necesiten y que sea efectivo para estas personas. El debate, pues, no está en si Aragón va a ser solidario o no. Lo empezó siendo Andalucía, con Juanma Moreno. Ha seguido Canarias, anunciando que también lo va a hacer. Y Aragón va a seguir continuando en esta senda de solidaridad. Así que el debate no está en la solidaridad sí o solidaridad no. El debate tampoco está en quién asume el gasto de este coste elevado de estos tratamientos. En cualquier caso, van a ser las comunidades autónomas, en este caso Aragón, tanto si está en la Cartera Nacional de Servicios como si lo paga directamente por la vía extraordinaria la comunidad autónoma, porque en cualquier caso siempre es la comunidad autónoma la competente de financiar los tratamientos. Pero el debate está en que se tiene que incorporar a la Cartera Nacional de Servicios lo antes posible, no para que lo pague el Estado, que lo va a pagar Aragón en el caso de los pacientes aragoneses, sino para que se pueda negociar mejor con las farmacéuticas. No es lo mismo negociar un tratamiento para una persona, 2 o 3 o 4 u 8, que puede ser en Aragón, aunque igual no todos pueden ser beneficiarios del tratamiento, porque depende de las formas más graves y demás, y depende también del médico tratante. Y no es lo mismo que si lo negocia el Estado, lo negocia el Gobierno de España para los 200, 300 o 400 casos que pueden ser susceptibles de beneficiarse de este tratamiento. Un tratamiento que se dice que suele costar unos 100.000 euros mensuales, 1.200.000 al año de media. Y esto de los costes a las familias, evidentemente, no les tiene que preocupar. Las familias tienen que estar a lo que están. A los pacientes tienen que estar a lo que están. A curarse, a tratarse, a mejorar su calidad de vida y las familias a atenderlos. Pero esta circunstancia del coste sí que nos tiene que preocupar a todos los aragoneses y a los representantes de los aragoneses que somos nosotros debe de preocuparnos. Por eso es importante y pertinente que el debate sea cuanto antes en la Cartera Nacional de Servicios. Mire, ahora se tarda unos 2 años en incorporar un medicamento a la Cartera Nacional de Servicios. Hace 8 años era tan solo 1 año. En 8 años de gobierno socialista se ha duplicado ese tiempo y eso es importante y eso es lo que tenemos que hacer y agilizar, presionar, porque
El Estado tiene que asumir estos medicamentos, tiene que ser mucho más ágil y decirles, además, señorías, que en el Ministerio de Sanidad en 8 años van 6 ministros de Sanidad. Igual esa no es la vía para acelerar las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ledesma. Vamos a proceder a la votación. Esperamos a que... Procedemos a la votación. Otra vez. Parece que ahora nos ha funcionado. Presentes 59, emitidos 58. Hay 2 votos. Aquí tampoco. Es por unanimidad. Si quieren la podemos volver a repetir, ¿eh? Unanimidad. Pues es por unanimidad de todos los miembros de la Cámara. Pasamos entonces a la explicación de voto. Señora Bengoechea, tiene usted 30 segundos. Gracias, señora presidenta. Yo lo que les aseguro es que desde Izquierda Unida de Aragón y desde Movimiento Sumar vamos a votar a favor de esta iniciativa, y para que salga adelante y para asumir esos costes de los que hablaba el señor Ledesma, sí que queremos, por favor, hacer hincapié e incorporar el debate sobre cómo tiene que hacerse, y tiene que hacerse con responsabilidad fiscal y con progresividad fiscal. Gracias. Muchísimas gracias, señor Guitarte. Su turno, señora Buch, perdone, por tiempo de 30 segundos. Gracias, señora presidenta. Sí, simplemente reiterar nuestro compromiso desde Aragón, Teruel existe y desde Aragón, Teruel existe para con ustedes. Evidentemente, como he dicho en mi intervención, lo único que debería de importar es la atención y la cobertura, y que tanto desde la Consejería, desde el Gobierno de Aragón como desde el Gobierno central se pusieran a ello, porque todos sabemos lo que es, podemos entender lo que es estar enfermo, pero que encima te toque la lotería teniendo una enfermedad rara y en la que encima el sufrimiento es tal, esto aún lo complica muchísimo más. Así que el Estado, única y exclusivamente, tanto el Estado como las comunidades autónomas, deberían de estar para atender, acompañar y preocuparse de todos y cada uno de nosotros con lo que nos pasa en nuestro día a día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Buch. Señora Las Obras, tiene usted 1 minuto para su explicación de voto. Gracias, presidenta. Por cortesía parlamentaria, agradecer el voto afirmativo a esta iniciativa de Chunda Aragonesista, que únicamente lo que queríamos es mejorar la calidad de vida de todas las personas que sufren esta enfermedad piel de mariposa y de sus familias. Estaremos atentos a que se cumpla este compromiso que hoy se ha aprobado aquí en esta Cámara, y desde luego insistiremos. Esta Cámara hoy ha estado a la altura realmente de su responsabilidad aprobando este medicamento para todas las personas, y no voy a contestar a una serie de cuestiones que se han dicho, porque esta iniciativa no va de confrontación política, lo he dicho, no va de izquierdas ni de derechas, va de humanidad, dignidad, justicia social y sobre todo de reconocer el trabajo de las familias, de las enfermeras, de la asociación DEBRA y de todas las personas que dan visibilidad a esta enfermedad, que hay muchísima gente que no sabe las consecuencias que tiene. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señora Fernández. Tiene usted 1 minuto para su explicación de voto. Gracias, presidenta. Felicitarnos a toda la Cámara, a todos los grupos, por la unanimidad con la que ha salido la iniciativa. Y sí que les vuelvo a reiterar a los señores de CHA, esto no va de política, sí somos políticos y por eso estamos aquí, para sacar adelante iniciativas como esta. Y ustedes en iniciativas anteriores, creo que ha sido en el punto 5, cuando el nudo Mudéjar y posteriormente, no exactamente la señora Las Obras, pero sí su grupo, han pedido coherencia, incluso han manifestado que daba igual quién estuviese en el Gobierno de España. No, señores, no da igual quién esté en el Gobierno de España, cada uno tiene sus responsabilidades y ustedes están apoyando al Gobierno de España. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Tiene el turno señora Rodrigo por tiempo de 1 minuto.
Gracias, señora presidenta. Sin duda, un día importante para la asociación por este reconocimiento, por este anuncio que curiosamente nos hace el señor Ledesma, siendo que aquí tenemos presente al anterior consejero, que en 3 años no hizo absolutamente para avanzar en este anuncio que hoy ha decidido hacer el señor portavoz del Partido Popular. Y mire, le diré una cosa, además de simplemente anuncios, hacen falta hechos, pero es que además hacen falta mejorar plantillas, mejorar las condiciones de los trabajadores y no dedicar más de 2,5 millones a la privatización de la sanidad, como ustedes están haciendo ahora mismo en hospitales de Barbastro, de Huesca, de Zaragoza, de Teruel y de Alcañiz. Y mire, no sé si conocen o les sonará una tal Florence Nightingale, que es en este caso la patrona de las enfermeras, que decía una frase muy sabia y que les recomiendo que interioricen, que es cuidar salva vidas, pero también cuidar bien requiere conocimiento, organización, compromiso y nosotros añadimos y presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodrigo. Tiene ahora la palabra el señor Ledesma por tiempo de 1 minuto. Pues evidentemente corre prisa que se incorpore a la cartera nacional de servicios por una cuestión de costes, es evidente, es decir, hay que reducirlo porque tenemos una obligación de eficiencia, aparte de la progresividad fiscal que ya se aplica y de la eficiencia fiscal, por supuesto, en el gasto. Y la cartera nacional de servicios es esencial, hay que acelerar. Y esto de que la señora Rodrigo le eche la culpa al anterior consejero de Sanidad cuando es un medicamento nuevo, que aún no está, ni se puede acceder, es un medicamento nuevo. Entonces ya no saben qué hacer ustedes para echar balones fuera, son los profesionales para intentar echar balones fuera, la culpa es de otros. Miren, aún no ha explicado por qué el Partido Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso hace menos de 2 meses votó en contra de una iniciativa similar a esta. Explíquenlo, porque son ustedes unos especialistas en quitar la responsabilidad que tienen ustedes. Y habla usted de presupuestos, dígaselo al señor Sánchez. Muchas gracias. Para que sus señorías se puedan organizar, aviso que pararemos a comer cuando hayamos debatido ya el punto 13, que todos ustedes lo sepan. En el punto 13 haremos la parada para comer, se lo digo con un poco de antelación para que sus señorías se puedan organizar. Y ahora ya pasamos al debate y la votación de la proposición no de ley número 3126 sobre la red de carreteras autonómicas en la comarca de Los Monegros, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su exposición tiene el tiempo la señora Canales Mirallés, 5 minutos. Micro. Ahora, venga, gracias, presidenta. Lo primero que corresponde es saludar a quienes hoy nos acompañan en tribuna, presidente, alcaldes de la comarca de Los Monegros, vecinos y diputado provincial. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta intervención. Mire, voy a ser muy directa, señor López. Como usted no me puede contestar, se lo diga al señor Romero, a ver si así nos puede contestar. ¿Se puede saber dónde está el dinero que ustedes ponen para mantenimiento de carreteras y que no gastan? ¿Nos lo puede decir? Mire, tengo yo alguna duda. ¿No estará en la sanidad privada? ¿No estará en la concertada? Es una duda. ¿No estarán guardándolo para los excesos de la Romareda? No lo sé, señor Romero, pero desde luego en carreteras no está. Mire, señor López, esta PNL que vamos a debatir hoy trata sobre 2 carreteras en concreto, pero se puede extrapolar al resto de carreteras de la red autonómica porque ustedes las han abandonado por completo, por completo. Mire, vamos a hablar de la intersección de la A131 con la A129. ¿Se puede saber, señorías, qué les pasa a usted con esta intersección? Es propiedad del Gobierno de Aragón, del Departamento de Medio Ambiente. El señor consejero nuevo, que sepa usted que tiene esta responsabilidad. 800 metros, señor López, que ha mantenido el Departamento de Carreteras toda la vida, hasta hace 3 meses que alguien dio la orden, imagino que usted, de no ir nunca más. 800 metros que unen 2 carreteras autonómicas, son de ustedes y tienen el cuajo de decirle al Ayuntamiento de Sariñena que es culpa suya. Señor López, hace falta tener cuajo, tener cuajo. Mire, hagan ustedes el favor de sentarse en el próximo Consejo de Gobierno, ponerse ustedes de acuerdo y solucionen este problema, porque mientras ustedes se tiran la pelota, nosotros, los vecinos, sufrimos. ¿Saben? Sufrimos. Mire, señor López, bueno, más bien al señor Romero me va a dirigir. Usted sabe, mejor que muchos otros que están aquí, cómo está el asunto político en el Ayuntamiento de Sariñena. Es conocedor, es complicado. Pues fíjese, en este asunto hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en medio minuto.
el Partido Popular, la CHA, el Partido Aragonés, el Partido Socialista. Fíjese si será grave el asunto. Y no solo nosotros, la cooperativa de los monegros, los empresarios, los vecinos, no sé, ¿estamos todos equivocados? Estamos todos equivocados, señor Romero. Pero además le digo más. ¿Qué les pasa a ustedes con la A230? ¿Qué les pasa? Llevamos diciéndoles desde el primer día 1 año y medio lo fatal que se está ejecutando esa obra. Y a ustedes se les ocurre la brillante idea de mandarnos al director general a hacerse esta foto. Señor Romero, fíjese esta foto. El único trozo que está asfaltado. A mí me daría vergüenza, vergüenza. No, hombre, no. Como le dijo la señora alcaldesa de Castejón, fíjese, hágase la foto aquí o aquí. Aquí hay que hacerse la foto. Tienen ustedes 27 kilómetros desde el primer día en estas condiciones. Desde el primer día, señor Romero. ¿Sabe qué pasa? Mire, los martes negros van a seguir. ¿Y sabe por qué van a seguir los martes negros? Porque es la única manera de que ustedes nos atiendan y hagan mínimamente algo. Le voy a poner algún ejemplo. Marcha lenta en la A131. Martes negro. ¿Sabe qué hicieron ustedes? El lunes llamar al Ayuntamiento de Sesa a decirle que, oh sorpresa, el martes iban a hacer 800 metros de asfalto. Pues bienvenidos los martes negros, bienvenidos los 800 metros. ¿Qué se pensaban ustedes? ¿Que no íbamos a salir? ¿Qué va? Pues 2 tazas. 2 tazas todos los martes, porque si cada martes ustedes hacen 800 metros iremos lentos, pero algo haremos. Le digo más, le avisamos, porque además es que avisamos con antelación para que no les pille de imprevisto. Vamos a ir a la 1223 y ustedes nos mandan a los de mantenimiento que a prisa y corriendo se ponen a tapar baches. Tan a prisa y corriendo que se han dejado la mitad los pobres. No pasa nada, algunos han tapado. Vamos a la A230 a quejarnos. Ustedes nos mandan al señor director general con la foto maravillosa y encima nos dice que ha hecho un informe exhaustivo de seguridad después de 1 año y medio que hace falta narices. Después de 1 año y medio hace el informe exhaustivo de seguridad y nos dice, tranquilos que a 40 kilómetros se puede ir. ¿Usted puede ir a 40 kilómetros por aquí? Es lo que están sufriendo los vecinos de Castejón, La Almolda, Bujaraloz, todos los días. Vergüenza les tendría que dar. Y mire, para terminar, señor Romero, usted tiene 2 opciones. Bajar aquí y empezar con el y tú más, muy mal, el PSOE, fatal, los 100 millones de euros, ustedes no hicieron nada, si están las carreteras. ¿Sabe qué pasa? Que se no va a tapar ningún agujero. O 2, le diga al señor consejero, que como no me puede contestar me dirijo a usted, se suba usted a mi coche, que yo muy gustosamente le voy a llevar por todos los tramos que nos estamos quejando, señor consejero. Cuando terminemos la visita usted me dice si era táctica política o llevábamos razón. Ahí le dejo el guante. Muchas gracias. Es el turno ahora de los grupos parlamentarios de agrupaciones no enmendantes. Tiene la palabra por tiempo de 1 minuto, señora Bengoechea. Señorías, yo soy novata aquí, pero esto es un clásico, ¿no? Es una partida de ping-pong entre PP y PSOE que se reclaman mutuamente actuaciones, pero que luego cuando están en gobierno no llevan a cabo. Pero vale, esto no quita realidad a la cuestión, no quita realidad al estado lamentable de esta y de otras carreteras autonómicas, como ya se ha dicho. El señor López ha estado poniendo la excusa de la inejecución del anterior Gobierno con razón, pero claro, todo tiene un límite. Este Gobierno ahora es responsable de su propia inejecución en carreteras que son de su competencia y de su responsabilidad. El cuatripartito con el señor Soro, de hecho, en Aragonesista nos dejó la privatización del Plan Extraordinario de Carreteras, pero es que el PP en 2024 solo ejecutó 2,5 millones de 5,7 presupuestados y en 2025 ni 1,7. Pero es que en la ejecución del Plan Ordinario, que eran casi 2 millones, la ejecución es 0. Hace falta inversión, pero desde luego lo que hace falta es presupuestar, ejecutar y a ver si en esta legislatura pues tenemos un poquito más de suerte. Muchísimas gracias. Es el turno ahora de Aragón Teruel Existe. Señor Guitarte, cuando usted quiera. Buenos días de nuevo.
La proposición de ley, la verdad es que plantea un hecho cierto y preocupante, que se puede leer en su propia exposición de motivos. La red de carreteras autonómicas en la comarca de Monegros presenta un deterioro grave y sostenido en el tiempo y en la actualidad compromete seriamente la seguridad vial e incluso el normal desarrollo de la actividad económica y social del territorio. Y denuncia la situación de un tramo aproximadamente de 800 metros que conecta la A131 con la A129. Hay que recordar que la A131 no está en el Plan Extraordinario de Carreteras, la A129 sí, pero un tramo de 800 metros en el que han contabilizado 500 baches. Parece que no es de recibo. Ya se ha dicho, 800 metros. Entonces, compartimos esta denuncia y queremos poner el foco nosotros en una cuestión de esta PNL, que es en la A230. A una carretera también incluida en el plan extraordinario que, entre otras funciones, tiene la de conexión de la comarca de Monegros y la del Bajo Aragón, Caspe, hasta el nudo de la autovía A2. Y hacemos hincapié en el nudo de la autovía A2 porque esto es una de las filosofías que venimos defendiendo desde hace muchos meses. Queremos insistir en que Aragón tiene que buscar la permeabilidad de las autovías hacia el interior del territorio, extendiendo 30 o 40 kilómetros la influencia de estas. Y esta es una de las vías que pueden hacer esa función de manera importante, porque el estado de las carreteras es, y sepámoslo y asumámoslo, es la condición limitante que tiene Aragón para su desarrollo en el territorio. Si no se mejoran las carreteras de una manera drástica, las incluidas en el plan extraordinario y las que no están en el plan extraordinario, no podremos avanzar. Y también hacer en la PNL y sobre todo la demanda social mucho hincapié en las medidas de seguridad. La A230 se está condicionando ahora, pero no hay medidas proporcionales de seguridad en el trazado provisional, no se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas, falta visibilidad al amanecer y al atardecer. Es decir, hay un problema grave de seguridad en estas obras por el tipo de tráfico que soporta. Y ese tipo de tráfico que soporta durante las obras, esa seguridad, es lo que realmente sufre la ciudadanía. Con lo cual, obviamente, apoyaremos la... Muchas gracias. Por Junta Aragonesista tiene la palabra el señor Ariste Campos, cuando usted quiera. Presidenta, lo primero, saludar a los representantes de mi comarca de Los Monegros. Señorías, hoy tratamos una cuestión que en Los Monegros es una realidad diaria. En el Aragón rural, las carreteras dignas no son un lujo, son un acceso al trabajo, a empresas, a servicios públicos y a oportunidades de futuro. Por eso votaremos a favor de esta iniciativa. Llevamos 10 años o más detrás de la Cabañera, hoy intransitable, con mociones en el Ayuntamiento de Sariñena, en la comarca de Los Monegros y diferentes PNLs como esta en estas Cortes de Aragón e incluso en los últimos días movilizaciones sociales. Creo que podemos hacer todos, absolutamente todos, un ejercicio de autocrítica ante esta situación. Quiero puntualizar un matiz sobre la Cabañera porque el Gobierno de Aragón ya ostenta la titularidad. El debate de fondo debería centrarse en su gestión dentro del propio Ejecutivo y que el cambio de Departamento de Medio Ambiente a carreteras sea efectivo. Y mientras tanto, de verdad, hagan algo, ya se lo he dicho al consejero, parchear ya no sirve porque pasamos a 12 kilómetros por hora y muchos usuarios utilizan el camino paralelo porque está en mejor estado. En cuanto a la carretera 230, tenemos que ser conscientes de que es una renovación integral, 18 millones de euros de inversión en 40 kilómetros de carretera. Por su magnitud, esta obra puede generar afecciones, pero hay que garantizar la seguridad de los usuarios. Hay tramos, no todos, que presentan situaciones de verdadero peligro. ¿Qué problema hay en reconocerlo y corregirlo? Escuchen a las alcaldesas del territorio. Aquí no hablamos solo de asfalto, hablamos de seguridad. Y como decía Albert Camus, la verdadera generosidad con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Y eso debemos hacer, tendernos la mano para que se sigan mejorando las carreteras de Aragón. Señorías, yo intuyo que parte del debate de hoy, señor Romero, se hablará de anteriores gobiernos, de responsabilidades pasadas o de actuaciones que no llegaron a culminarse definitivamente. Y yo he de ser honestos, lejos del y tú más, es verdad que hubo cuestiones que no conseguimos resolver del todo, como ocurre en cualquier etapa de gobierno. Pero creo que conviene recordar una realidad, y es que pusimos en marcha el mayor plan de carreteras de Aragón, 1.760 kilómetros que hoy se están ejecutando y fueron impulsados desde el Gobierno por Junta Aragonesista. Un plan que supera los 630 millones de euros y que en Monegros supone 150 millones de euros de inversión en 150 kilómetros de carretera, tan determinantes y de gran impacto para la comarca. Imagínense
que durante aquellos años de gobierno nos hubiésemos limitado a decirles que por qué ustedes no lo hicieron antes. Probablemente muchas de las actuaciones de las que hoy presumen nunca habrían existido, porque convendría preguntarnos también qué nuevas actuaciones se están llevando a cabo hoy en Aragón fuera de este plan. Y ya concluyo, y esto demuestra algo muy importante. Lo prioritario en política no es quedarse quieto, reprochando permanentemente lo que otros no hicieron. Lo prioritario es actuar. Por favor, hagan un esfuerzo, pónganse de acuerdo y ejecuten que une la A129 y la A131. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Vox. Señora Rochela Romero, tiene usted la palabra por 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Hoy hablamos de una realidad que conocen bien los vecinos de Aragón, especialmente quienes viven y trabajan en la comarca de los Monegros. No estamos ante una cuestión menor ni ante un debate ideológico. Estamos hablando de seguridad, vertebración del territorio y respeto por quienes cada día recorren kilómetros para ir a trabajar, llevar a sus hijos al colegio o sacar adelante sus explotaciones agrícolas y ganaderas. No hay que esconder el problema, hay que decirlo con claridad. Muchas de nuestras carreteras autonómicas presentan un deterioro evidente, baches firmes agrietados, arcenes deficientes y una falta de mantenimiento acumulada durante muchos años. Pero, señorías, este deterioro no apareció la semana pasada, ni hace 10 meses. Viene de años de abandono estructural. Señora Canales, PSOE, con sus socios de izquierda, gobernaron Aragón durante 8 años y dejaron la comunidad con la peor red de carreteras de España. Si vemos el informe de la Asociación Española de Carreteras, Aragón está a la cabeza de las comunidades con las carreteras peor conservadas. Y claro que os vamos a recordar los 100 millones que dejaron de invertir en la red de carreteras. El Partido Popular lleva gobernando 3 años y el nuevo gobierno de PP y Vox acaba de constituirse hace unos días. Quienes gobernaron durante 8 años no pueden venir ahora a darnos lecciones de moral, ya que fueron los mismos que dejaron abandonadas infraestructuras esenciales para nuestros pueblos. El abandono de la conservación es el resultado de años de inacción, de falta de planificación y de priorizar otros intereses frente a las necesidades reales de los aragoneses, que ven cómo sus impuestos no revierten en mejorar su calidad de vida. Desde Vox no vamos a negar el problema, al contrario, lo reconocemos sin excusas y maquillajes, porque los ciudadanos están cansados de políticos que niegan la evidencia mientras ellos esquivan baches cada día. La diferencia entre la política del gasto ideológico y el actual Gobierno es que en apenas 15 días ya se ha empezado a trabajar, tal y como recoge el acuerdo de Gobierno, poniendo en marcha un plan extraordinario de carreteras al que se va a dotar con un presupuesto de 135 millones de euros anuales. Un plan realista, técnico y priorizado para intervenir en las carreteras más deterioradas, comenzando por aquellas zonas donde la situación es más urgente, como la comarca de los Monegros. Un plan que no estará basado en ocurrencias, promesas imposibles, sino en prioridades claras, criterios objetivos y compromiso con el territorio. Frente a la propaganda vacía de la izquierda, este Gobierno ha decidido actuar con responsabilidad, rigor y sentido común. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Señor Romero, tiene usted 3 minutos. Muchas gracias de nuevo, señora presidenta. Mire, señorías del PSOE, señora Canales, nos traen hoy una propuesta que es un ejercicio de oportunismo político de manual. Una PNL profundamente incoherente y, lo que es peor, extraordinariamente hipócrita. Mezclan competencias, exigen asfaltar cabañeras, critican lo que ya está en obras y protestan contra el Gobierno de Aragón, incluso por lo que depende del Gobierno central, todo con tal de generar ruido y confusión. Mire, hablan de abandono,
como si el deterioro de estas carreteras se hubiera producido de la noche a la mañana. Pero si llevan estas carreteras años así y ustedes han gobernado 8 años. De hecho, algunas de estas carreteras formaban parte del Plan General de Carreteras 2013-2024 y les recuerdo que ustedes apenas ejecutaron un 22%, señora Canales. Y ya que ustedes no lo hicieron, hombre, por lo menos déjennos trabajar a nosotros, Si eran tan urgentes, el señor Ariste hablaba de 10 años y hablaba bien, ¿por qué no actuaron entonces? ¿Por qué no las incluyeron en el Plan Extraordinario de Carreteras? ¿Por qué no las incluyeron? Está claro, no las incluyeron porque nunca fueron una prioridad para ustedes. Lo son ahora porque están en la oposición y solo reclaman desde que no gobiernan. Antes no decían ni mu. Hoy exigen urgencia a quienes practicaban la desidia, quienes dejaron las peores carreteras de España. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Asociación Española de Carreteras. Miren, señorías, el Gobierno de Aragón actual no niega los problemas. Sabemos los problemas que hay y los está afrontando con planificación, con criterios técnicos y con responsabilidad presupuestaria, cosa que ustedes no hicieron nunca. Porque gobernar, señorías, no es hacer una lista de deseos en una proposición no de ley. Gobernar es priorizar con rigor y actuar con eficacia. Ustedes lo piden todo y lo piden todo a la vez y de inmediato, pero sin ningún rigor. Eso no es política seria, señorías, eso es propaganda y manipulación. Lo responsable es trabajar en la elaboración de un Plan General de Carreteras 2026-2040, planificando con visión estratégica y no a golpe de titular como hacen ustedes. Se erigen en portavoces del territorio ahora cuando durante 8 años ni los escucharon ni los atendieron. Menos ruido y más memoria, señora Canales. Miren, ustedes dejaron unas carreteras al límite, con déficits históricos de inversión, ya se lo han recordado, 100 millones de euros en 8 años, y decisiones políticas difíciles de justificar. Realmente se les da mucho mejor criticar que gobernar. Y hablan ustedes de martes negros, pero ¿sabe lo que fue verdaderamente negro? Los 2.959 días socialista en Aragón. Señor 8 Romero, años de abandono, termine ya, por favor. Voy terminando. 8 años de abandono, 8 años de promesas incumplidas y 8 años de carreteras degradadas. Votar en contra de su propuesta, señorías, no es negarse a actuar, es negarse a hacer una política irresponsable de esa que ustedes manejan también. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esto no va. Que no va. Ahora. Bueno, pues pasamos a la votación. No va. Ahora. A ver, vamos a coordinarnos. Empezamos la votación. Bueno, presentes 62, emitidos 61, votos a favor 26, votos en contra 35, votos a favor, como saben, ha habido 2 telemáticos, serán 27 a favor y en contra 36. Por tanto, decae la iniciativa. Pasamos ahora al turno de explicación de votos. Señora Bengoechea, tiene usted 30 segundos.
Gracias, señora presidenta. Hemos votado a favor porque no estamos pidiendo esfuerzos sobrehumanos, estamos pidiendo que gestionen sus competencias de manera eficaz. Que sí, que el cuatripartito no fue un dechado de virtudes en esta materia, pero que no sé si se dan cuenta que desde el 2023 han pasado casi 3 años. Han estado gobernando. Si quieren empezar a trabajar, pues a lo mejor tenían que haberlo hecho ya. Muchas gracias, señor Guitarte. Tiene usted 30 segundos. Sí, bueno, pues desear que, pese a que no haya salido adelante la PNL, se tome como referencia y se subsanen esos 800 metros de enlace entre las dos carreteras. Y también una reflexión sobre lo que he comentado antes, sobre la importancia que tienen las carreteras, todas las carreteras, y que ese nuevo plan ordinario de 2026-2040, que estamos hablando de 14 años, por lo menos cubra reparar el 100% de las carreteras autonómicas aragonesas, porque son la condición limitante de nuestro territorio. La condición limitante. Si no tenemos buenas carreteras, no tendremos posibilidad de desarrollo económico. Muchas gracias. Señor Ariste, tiene usted 1 minuto para su explicación de voto. Gracias, presidenta. Yo, señoría, señor Romero y señora de Vox, escuchando algunas de sus intervenciones, parece que el problema es quien tiene más culpa. Y, sinceramente, creo que los vecinos de Los Monegros están bastante cansados ya de este debate, incluido los del Partido Popular. Nosotros hemos reconocido que hubo cuestiones que quedaron pendientes, pero aquí tengo una moción del Ayuntamiento de Sariñena, aprobada por unanimidad en julio de 2021, que reclama ese cambio de titularidad y su actuación urgente. Al final, más allá de lo que nosotros podamos debatir, la realidad es muy simple, y es que los vecinos de Sariñena y de la comarca de Los Monegros seguimos circulando por carreteras en mal estado todos los días, como esta Cabañera. Y ya que hablamos de carreteras, importante es mirar el retrovisor de vez en cuando, pero lo es más mirar siempre hacia adelante. Muchas gracias. Señora Rochela, tiene usted 1 minuto para su explicación de voto. Los aragoneses no necesitan más lecciones de moral de la izquierda, ni propaganda. Necesitan carreteras seguras, inversiones útiles, mantenimiento real y administraciones que cumplan con su obligación. Menos abandono del territorio y más inversión útil para quienes viven y trabajan en nuestros pueblos. Y en eso está trabajando este Gobierno. Gracias. Muchas gracias. Señor Romero, tiene usted... Perdón, Canales. Señora Canales, tiene usted 1 minuto. Gracias, presidenta. Señor Romero, después de 3 gobiernos, uno con Vox, otro sin Vox, ahora otro con Vox, usted nos pide déjenos trabajar. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Empiece! 3 años ha tenido de tiempo. Nada. Mire, usted dice, ustedes priorizaron, ¿qué priorizaron? ¿Sabe qué priorizamos nosotros en el anterior gobierno? Resolver el COVID. Menos mal que no nos pilló en sus manos. Menos mal, señor Romero. Oportunismo político, dice. Se lo digan ustedes a los vecinos que están utilizando estas carreteras. Son ustedes bastante maleducados. Por favor, ruego silencio. Continúe, Siguen siendo señora Canales. ustedes muy maleducados. 3 meses, señor López, porque ha dado la orden de no volver a mantener la Cabañera. Ayer vimos a los trabajadores de mantenimiento, de repente en la Cabañera todos fuimos y dijimos, ya vienen, ya vienen. Fuimos allí a preguntar y nos dijeron, no, tenemos la orden de hacerla a 129. Eso es de medio ambiente. Fíjese, saben más los trabajadores que el señor Romero, que dijo que la culpa era del Ayuntamiento de Sariñena. Muchas gracias, señora Canales. Gracias. Señor Romero, tiene usted 1 minuto para la explicación de voto. Sí, muchas gracias, señora presidenta. En relación a las carreteras, señora Canales, estoy seguro de que el consejero dará cumplida información en próximas fechas. Y le voy a decir más, es que ustedes son más de traviesas y paradores que de carreteras. No me venga usted con historias. Mire, me viene ahora... Tiene que recurrir para justificarse, tiene que recurrir al COVID. Para justificarse tiene que recurrir al COVID. Señora Canales, igual que llamó la atención para usted, respetemos. Hay que tener cuajo. ¿No se acuerda usted de que ordenaban hacer bolsas de basuras? O sea, hacer EPIs con bolsa de basura, eso es el COVID, ese es el COVID que ustedes gestionaron. Mire, lo que realmente les molesta al Partido Socialista es que sea el Partido Popular quien esté haciendo las carreteras, las que ustedes fueron incapaces de hacer en 8 años. Si gobernaran ustedes, la situación sería prácticamente la misma, pero entonces no saldrían a protestar. Eso es hipocresía. Y lo que ocurre es que lo suyo es la pancarta y no gestionar, que es lo que no hicieron en los 8 años que gobernaron.
Muchas gracias. Pasamos al punto 10º del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 3226 sobre la oposición a la ampliación de la concertación del bachiller, presentada por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón. Tiene la palabra para su defensa la señora Bengoechea por tiempo de 5 minutos. Esto no va. El micro. Bien, pues igual que la derecha se afana en repetir bulos, yo voy a reiterarme en cosas que he dicho esta mañana porque me voy a afanar también en repetir la verdad y la realidad. Y la verdad y la realidad es que el pasado 8 de abril, con un gobierno en funciones, se sacó esta orden para dar el pistoletazo de salida al concierto del bachillerato, y esa prisa, que parecía un poco extraña, incumpliendo la ley, el artículo 21 de la ley del presidente, pues es porque unos días después empezaba ese plazo para la elección del centro de la ESO. Y claro, hasta ahora había familias que no elegían para la ESO un centro concertado porque después, al pasar al bachillerato, iban a tener que pagar. Y esto es lo que han querido evitar, haciéndolo tan deprisa, ese trasvase de alumnado de la ESO, de la concertada a la pública, en la etapa del bachiller. Y blindar, por lo tanto, y reitero, el negocio de la educación privada, que está mayoritariamente en manos de la Iglesia. Y esta es, pues, una orden a medida para garantizar ese alumnado, para garantizar esa transferencia de dinero público fácil y seguro, y no hay otra razón. Y se ha citado también esta mañana, pongamos el ejemplo reciente de Sabiñánigo, donde se están cerrando vías en la ESO en el Instituto Público para abrirlas en la concertada. Esto, señores y señoras, no es complementariedad, esto no es demanda, esto no es libertad de elección, esto es una hoja de ruta deliberada de sustitución encubierta, es pulirse vías en la pública, garantizando dinero público, abriéndolas en la privada para concertar, para blindar este negocio a presente y a futuro. Y esta libertad de elección, que es artificial, es el disfraz que usan ustedes para aplicar con contundencia esa hoja de ruta. Porque lo cierto es que, aunque históricamente se ha pedido muchas veces la ampliación del concierto en esta etapa, sistemáticamente se ha denegado. Y se ha denegado porque incumple los requisitos señalados en la Ley de Educación, porque el Estado no tiene obligación de concertar en las etapas de educación postobligatoria si la red pública cubre la demanda, que es lo que ocurre, y por tanto se considera un gasto innecesario. Y además, estos centros privados no se atienen a los principios de equidad ni de atención al alumnado con necesidades específicas, tampoco responden a las necesidades de escolarización del territorio y, muy al contrario, se implantan en zonas donde tienen nicho de negocio, desarrolladas con suficiente población, son generadores de segregación del alumnado y no cuentan con personal de apoyo suficiente ni para necesidades específicas ni para personas con discapacidad. Por otro lado, concertar nuevas vías en centros privados, y puede parecer menor, pero no es así, dificulta también concentrar alumnado necesario para ofrecer optativas que luego son muy importantes en los itinerarios formativos de cara a la educación superior. Pero también es importante decir, tenemos un bachillerato público de gran calidad que sí cumple, que se atiene a estos principios, que garantiza igualdad de oportunidades y que tiene plazas vacantes. Por tanto, baja la calidad de la oferta, se dejan plazas públicas vacantes y no se están cubriendo las necesidades de los centros educativos públicos. Porque, como ya también hemos dicho esta mañana, tenemos los centros sin climatización, el alumnado y el personal se cuecen en verano y tienen que llevar abrigos en invierno, los gastos de funcionamiento no llegan, llegan mal, llegan tarde, y es muy injusto que los centros privados sí que tengan al día, reciban en tiempo y forma todos los pagos, y que la pública tenga que andar mendigando lo que es suyo y cobrar los gastos de funcionamiento para poder poner, por ejemplo, la calefacción. Esto no solo es que sea injusto, es que es absolutamente indignante. Y, como he dicho también esta mañana, están durmiendo el sueño de los justos otras infraestructuras educativas muy necesarias, y hay de verdad centros que se caen a trozos y mucha necesidad de mantenimiento en centros públicos, a los que se podría dar, si no cobertura, un buen impulso con esos 9 millones anuales contemplados y blindados para la concertación del bachillerato. Por lo tanto, sin razones objetivas, ni ajustadas a la realidad, ni ajustadas a la legalidad, por más que el señor Azcón, el legal, insista, las verdaderas razones que quedan al descubierto son blindar ese negocio de la privada
a través del dinero público de todas y de todos. Sabiendo además perfectamente que en un contexto de descenso demográfico, cuando se toma ese camino de la privatización, después es muy difícil de revertir, lo sabemos perfectamente. Y además, en un contexto de bajada de la demanda, al hacer blindado el concierto del bachillerato, también hay más rigidez y menos posibilidad de ajustar y de cubrir con unas bajas y con otras, con unas plazas y con otras, la demanda en los centros públicos. Así que, una vez más lo digo, el Gobierno de Aragón no hace su trabajo, sino que además ataca a la escuela pública. Ya no le vale el desmantelamiento progresivo vivido en las últimas décadas de la privatización, sino que quiere ahora el reemplazo educativo y el blindaje del negocio de sus compañeros de clase social y también de la otra seguramente. Con esta proposición queremos que se retire esta orden, que todo el dinero público se destine necesidades y a fomentar la calidad educativa, así como a mejorar las condiciones laborales de todo el personal y la garantía del correcto mantenimiento y de la climatización de las infraestructuras educativas. Gracias. Muchas gracias, señora Bengoechea. Turno ahora de los grupos presentantes de enmiendas. En este caso, la señora Buch, por Aragón Teruel Existe, tiene la palabra por 3 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Bueno, pues desde Aragón Teruel Existe ya hemos hablado claro. Estamos en contra de la concertación del bachillerato que el Gobierno de Aragón en funciones impulsó el 6 de abril. Y evidentemente vamos a apoyar esta propuesta y por la misma razón planteamos una enmienda con la adición de un punto cuarto que incide en la misma filosofía de la propuesta. Dar prioridad a las necesidades de la escuela pública, de los centros educativos públicos, porque es la única que beneficia a todo el conjunto de la sociedad y lo hace en calidad educativa y lo hace en equidad social. La escuela pública es un bastión esencial en la vertebración del territorio. Con nuestra enmienda ponemos de manifiesto la necesidad de que el Gobierno de Aragón garantice la cobertura integral de los costes operativos en centros públicos de educación infantil y primaria, en especial de los centros públicos en los pequeños municipios que se ven en muchos casos desbordados frente a esta obligación. Pedimos que el Gobierno de Aragón asuma la financiación y gestión de la totalidad de los gastos derivados del funcionamiento ordinario de los centros educativos públicos de educación infantil y primaria, situados en municipios con una población inferior a 5.000 habitantes. Esta asunción incluiría tanto los costes directos como indirectos, personal de conserjería, el personal de limpieza, de mantenimiento integral de las instalaciones, mejoras para la eficiencia energética, calefacción, agua, con independencia de la titularidad patrimonial del inmueble, al objeto de liberar a las entidades locales de una carga competencial impropia que compromete su suficiencia financiera y la calidad del servicio prestado. Por ejemplo, es mucho más eficaz económicamente para el gasto público que sea la propia consejería la que negocie con las empresas eléctricas los costes de la electricidad para estos colegios, que no que lo haga cada ayuntamiento por su parte, que no tiene ninguna capacidad de presión. O pasaría lo mismo con inversiones en eficiencia energética, calefacción o mantenimiento de los edificios. Los colegios públicos de los pequeños municipios no tienen capacidad para contratar un conserje cuando, por el tamaño del centro, es necesario, mientras que la consejería sí dispone de esta capacidad económica de gestión para este fin. No lo acaban de demostrar, 19 millones que se van para la concertación. Así que, por eso, creemos que este punto complementa esta propuesta y que, además, esta es la forma de trabajar y de demostrar que se trabaja realmente por una educación pública de calidad que llegue por igual a todos los aragoneses vivos. Gracias. Muchas gracias, señora Buch. Turno ahora de los grupos no enmendantes, empezando por Chunta Aragonesista. Señora Las Obras, tiene usted la palabra por 3 minutos. Perfecto.
No, señora Bengoechea, votaremos a favor de esta iniciativa porque trata de la defensa de la educación pública, también de transparencia institucional y de respeto democrático. En primer lugar, queremos decir que esta orden no es una simple modificación administrativa, es una decisión ideológica tomada además por un Gobierno en funciones para blindar y ampliar dinero público para el bachillerato concertado. Mientras se destinan más de 9 millones de euros a ampliar estos conciertos de bachillerato, nos encontramos que los centros públicos soportan recortes, infrafinanciación, retrasos en pago, abandonos de infraestructuras, y es que estamos hablando de centros con problemas energéticos, de instalaciones obsoletas, ventanas que se caen, goteras, paredes con mohos, falta de mantenimiento y de equipos directivos que están obligados a hacer auténticos malabares para sostener el funcionamiento ordinario de los institutos públicos de secundaria y bachillerato. Y esta es la realidad que vive la educación pública aragonesa a día de hoy. Hay que recordar que los conciertos educativos no nacieron para financiar privilegios ni ideologías, nacieron para atender necesidades donde no llegaba la red pública. Con el concierto del bachillerato no estamos hablando de una necesidad social, hablamos de una apuesta política del Partido Popular y de Vox para desviar más recursos a la concertada, mientras se debilita lo público por mucho que lo nieguen una y otra vez. Y además lo hicieron con un Gobierno en funciones intentando hipotecar el futuro presupuestario de Aragón con compromisos de un gasto estructural para años. Y también queremos denunciar hoy la enorme soberbia democrática con la que el señor Azcón ha respondido al conflicto educativo. Decía el presidente de Aragón en una entrevista, son palabras textuales, tienen que respetar las urnas y que los aragoneses han dicho que sí al concierto del bachillerato. Las urnas no dan carta blanca para gobernar contra la comunidad educativa. Las urnas no eliminan el derecho a la protesta y las urnas no convierten en intocable cualquier decisión política. Porque cuando miles de personas salen a la calle a defender la educación pública, lo que tiene que hacer el Gobierno de Aragón es escuchar, dialogar y rectificar. Y desde luego eso no lo está haciendo a día de hoy. Y este conflicto no es una invención de la oposición. Existe ya un recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia por los sindicatos educativos, asociaciones, organizaciones sociales y políticas y por FAPAR. Y además va acompañado de una solicitud de medidas cautelares frente a la orden del concierto del bachillerato. Y sigue la protesta, concentraciones todos los miércoles en los centros educativos, una huelga educativa 19 y 20 y una gran movilización que se espera para el día 20. Porque lo que está en juego no es solo una orden administrativa, lo que está en juego es el modelo educativo. En defensa de la educación pública diré que es la que permanece donde no hay negocio, es la que escolariza sin seleccionar, es la que garantiza la cohesión social y es la que mantiene la igualdad de oportunidades entre todo el alumnado, se viva donde se viva. Muchas gracias. Es el turno ahora del señor Arranz, por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Lo hemos visto antes, activistas izquierdas, lanzamiento de octavillas, voces y mala educación, puños en alto. Esos no deberían ser los representantes de la escuela pública, de ninguna manera. La izquierda y la extrema izquierda han cogido ya una nueva linde en materia de educación. Ya el tema de la escuela de Caneto, pues ya se agotó esa beta en la pasada legislatura y ahora están en la lucha contra la concertada y, de paso, pues contra los centros católicos, y así pueden sacar esa vena anticlerical que tanto les gusta. Vamos a ir desmontando su relato. La concertación educativa fue aprobada por una ley socialista en la época de Felipe González. Vox siempre ha apoyado tal concertación y expresamente la concertación del bachillerato, como hicimos en la pasada legislatura. Es otra promesa electoral que vamos a cumplir. Si bien defendemos igualmente una educación fuerte, de calidad, con medios y recursos y con mejora de condiciones para sus docentes. En la presente legislatura se va a aumentar el presupuesto para la educación, va a haber más profesores y se va a ir mejorando poco a poco sus sueldos.
Y esto no es recorte de ninguna manera. La concertación del bachillerato no condiciona que la educación pública se financie y refuerce debidamente, conforme a las necesidades que objetivamente tiene. Nosotros no negamos que tiene esas necesidades la educación pública, pero lo que sí que decimos es que esas necesidades no son de ahora. El PSOE y la izquierda han gobernado 8 años. Y esas necesidades ya estaban. Desde Vox hemos defendido la convivencia pacífica entre los 3 sistemas educativos, privada, concertada y pública. La red concertada no es enemiga de la pública. Es más, los centros concertados son parte del sistema educativo sostenido con fondos públicos. Y además lo hace en muchos casos con menor coste por alumno para la Administración. Defender la concertación del bachillerato significa defender la libertad, defender el pluralismo, el derecho de las familias aragonesas a elegir un modelo educativo que consideran mejor para sus hijos. El problema es cuando la izquierda, como los que han venido aquí a montar el circo, consideran la educación como un monopolio ideológico del Estado y como lugar apropiado para hacer apología de ciertas ideologías trasnochadas y activismo político de izquierdas. La Constitución española reconoce expresamente la libertad de enseñanza en el artículo 27 y el derecho de los padres a elegir la formación moral y educativa de sus hijos conforme a sus convicciones. Y eso implica algo muy sencillo, que la educación pública no puede convertirse en la única opción real. A sus señorías de izquierda les pregunto, ¿les parece justificado que una familia que ha elegido un proyecto educativo concreto para toda la etapa escolar de sus hijos se vea obligada a abandonarlo en un momento decisivo para el futuro académico de sus hijos, como es el bachillerato? A nosotros no. Eso no es igualdad, eso es imposición. Nosotros defendemos la continuidad educativa, la estabilidad pedagógica y la libertad de elección. Y esto no es para los ricos. Se le acabó el tiempo. Es para las clases medias y trabajadoras. Es para que las personas y puedan seguir en un centro educativo de un modelo que consideran el mejor para sus hijos. Ustedes hablan de diversidad, de pluralidad y tolerancia, pero solo quieren un modelo, el suyo. La izquierda teme y desprecia la libertad y defiende la uniformidad y su modelo político, educativo y social. En Vox defendemos a los padres y a los alumnos que deciden libremente. La concertación es un ejercicio de libertad. Muchas gracias. Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soler, tiene usted 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Hoy subo a esta tribuna no solo como diputada autonómica, sino también como alcaldesa de Mirambel, de un pueblo turolense de tan solo 115 habitantes, un territorio donde sabemos perfectamente lo que significa defender los servicios públicos, porque cuando se pierde uno, no hay una alternativa. Cuando se cierra una escuela, cuando desaparece un médico, no está la opción privada al lado. Lo que aparece es más despoblación, más desigualdad y más abandono. Por eso, la concertación del bachillerato es una puñalada a la escuela pública, a la educación pública aragonesa, al Aragón real. Señorías del Partido Popular y de Vox, se les ha olvidado que gobernar es priorizar el interés general, y en educación el interés general es fortalecer la escuela pública, la rural, la que vertebra nuestro territorio, la que garantiza la igualdad de oportunidades y la que permite que un niño nazca donde nazca, todos tengan las mismas oportunidades. La concertación del bachillerato no responde a ninguna necesidad, no hay listas de espera. Se ha dicho que sobran más de 2.000 plazas. No hay un problema que resolver. Lo que hay es una promesa electoral del Partido Popular y un pago político a Vox, un grupo parlamentario que ha defendido un modelo segregador y clasista. Mientras ustedes abren las puertas de la privatización, las familias del medio rural tenemos que luchar y seguir peleando día a día para mantener abiertas las aulas de nuestros pueblos. Para que ustedes no recorten unidades, para que nuestros hijos no tengan que recorrer kilómetros para estudiar. Concertar el bachillerato no es ampliar derechos, es un privilegio, ya se ha dicho aquí. Es desviar recursos públicos hacia quienes ya tienen la capacidad de elección, mientras se debilita la que sí garantiza la libertad y la que garantiza la igualdad de oportunidades. ¿Cómo les van a explicar a las familias de Mirambel, de Cantavieja, de cualquier pueblo de Teruel, que no tienen profesorado, no tienen transporte escolar, que en realidad sí que tienen ustedes dinero para privatizar el bachillerato o la escuela?
Por cierto, ¿cuándo les van a pagar las ayudas de transporte y las de ayudas de comedor a las familias? Señorías, ¿qué libertad de elección tenemos una familia del medio rural si ustedes vacían la escuela pública que tenemos cerca en nuestros pueblos? ¿Qué libertad tenemos? No hay libertad de elección sin equidad. Desde el Partido Socialista vamos a defender con uñas y dientes, con firmeza, la educación pública porque es cohesión social, es arraigo, es vertebración y es futuro. Por todo ello, señora Abengoechea, vamos a apoyar esta iniciativa y a ustedes, señorías del Partido Popular y de vos, señorías del Gobierno, les pido que escuchen a la comunidad educativa, le escuchen a las familias y escuchen al territorio porque es la escuela pública, la escuela de todos, es nuestro futuro. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la señora Casas, del Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Soler, dígame dónde se reparten los carnets, esos que ustedes van repartiendo para la defensa de la educación rural, porque como yo también soy mujer, también soy madre y también vivo en el medio rural, me apuntaré a su lista. Porque por supuesto que el Partido Popular defiende la educación pública y rural. Por favor. Miren, yo iba a pedir rigor, serenidad y responsabilidad en este debate, no solo en este debate, sino en todos los que tengan que ver con materia educativa, porque yo creo que de garantizar una buena educación en nuestra comunidad autónoma garantizaremos un buen futuro en la misma. Pero a tenor de lo que ha sucedido a primera hora en este salón de plenos, queda evidenciado cuál va a ser la tónica general en materia educativa. Hacer ruido, muchas panfletas, mucho espectáculo, muchas performances, quizá instigados por algunos diputados de esta Cámara, pero frente a eso ustedes van a encontrar la serenidad y la competencia del Partido Popular. Porque ha quedado muy claro que hoy se han confrontado dos modelos. El modelo educativo que defiende la izquierda, basado, como siempre, en la confrontación. Es que sin ustedes no existen. Siempre tiene que haber un nosotros frente a un ellos. Siempre tiene que estar lo público frente a lo concertado. Tienen que estar las mujeres frente a los hombres. Es que es su leitmotiv. Es que sin ustedes no existen. Y frente a ese modelo basado en la confrontación, el Partido Popular, Vox, el nuevo Gobierno, defiende un modelo basado en la libertad. Un modelo donde caben todos, donde no es necesario confrontar la pública y la concertada para incrementar los fondos en la pública y en la concertada, que es exactamente lo que se hizo durante la legislatura pasada y lo que se va a seguir haciendo con este Gobierno. Miren, ustedes hacen referencia continuamente a que hay que escuchar a las familias, por supuesto. Escuchamos a todas las familias, también a las que llevan a sus hijos a colegios concertados. Precisamente esa necesidad que reclamaban las familias es la que justificó que incluyéramos esta medida en nuestro programa electoral. Yo sé que a ustedes les sorprende que cumplamos lo que viene en un programa electoral. Ustedes tienden a cambiar mucho de opinión, pero para nosotros la promesa dada sí que es importante. Si nosotros nos presentamos a unas elecciones, señora Las Obras, las ganamos defendiendo la concertación del bachillerato, decir esto no es soberbia, es realidad. Los aragoneses han hablado y por mucho que ustedes intenten movilizar a las plataformas, nosotros haremos lo que nos comprometimos con los aragoneses en las urnas. Y les voy a decir una cosa, tanto que hablan de escuchar a la comunidad educativa, les insto a que escuchen también al alumnado, porque hay un sector muy importante del alumnado que está harto, que está muy cansado de que se le intente manipular ideológicamente. Escuchen también a esa parte del electorado que defiende que está cansado de estas movilizaciones. Porque, señorías, mientras algunos, ustedes, siguen utilizando la educación como campo de batalla ideológico, nosotros seguiremos defendiendo la educación como una herramienta fundamental para garantizar el futuro y las oportunidades de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a la votación. Que aprovechen para arreglarlo mientras comemos. Nos vamos a comer. Ahora me han quitado las... Vale. Presente 63. ¿No? No hemos votado, no hemos votado.
Pues pasamos a votar de nuevo. A ver, los servicios técnicos prefieren que votemos a mano alzada. Si no, venga, pues votamos a mano alzada y disculparán los problemas. Esto está muy bien que todos lo conozcamos porque yo creo que esto hay que actualizarlo también, este sistema. ¿Votos a favor? Un momento, señora presidenta. ¿No tenía yo que aceptar la enmienda o no? ¿Quiere utilizar su turno de un minuto? Pues utilícelo, sí, por supuesto. Tiene usted un minuto. Perdone, que no se lo he dicho antes porque yo también estaba con el que sí iba, que sí no iba. Nada, simplemente que aceptamos la enmienda de Teruel existe porque va un poco en la línea de aún reforzar aún más ese apoyo a la pública en este relato falaz, ¿no?, que parece que impera, que parece como que el PP esté haciendo casi un favor a la pública. Entonces, bueno, esta enmienda queda aceptada. Gracias. Pues muchísimas gracias. Vamos a intentarlo de nuevo a ver si nos deja esta vez. Procedemos a la votación. Ahora sí. Presentes 59, emitidos 59, votos a favor 26 más el voto telemático 27, votos en contra 33 más el voto telemático 34. Decae la iniciativa. Pasamos a la explicación de votos. Señora Bengoechea, tiene usted 30 segundos. Gracias, señora presidenta. Señora Casas, pero que no se está diciendo que venimos a cambiar el modelo. Si lo que están ustedes haciendo es precisamente cambiar el modelo que estaba, si nosotros estamos defendiendo lo que hasta ahora se estaba impuesto, digamos, o implantado, que es una escuela pública de calidad, están ustedes privatizando a manos llenas y a marchas forzadas la educación. Ustedes están reventando y cambiando este modelo. Y, señorías de Vox, ¿qué van ustedes a defender a las clases trabajadoras y a las clases medias? Que ustedes pueden subirse a los púlpitos que quieran, a decir los eslóganes que quieran. Ustedes sirven a la gente privilegiada, ustedes sirven a las familias de los barrios ricos. No nos vengan a contar otra cosa. Nosotras vamos a seguir con las movilizaciones, como decía también antes la Chunta, vamos a seguir con las huelgas día 19 y día 20, con las movilizaciones, con las acciones judiciales y con todo lo que haga falta para poder reventar esta ruta de privatización que están ustedes deliberadamente implantando. Muchas gracias. Señora Buch, tiene usted 30 segundos para su explicación de voto. Gracias, señora presidenta. Pues, en primer lugar, agradecer a la señora Bengoechea que haya aceptado nuestra enmienda y lamentar que no haya salido una propuesta en la que simplemente estábamos hablando de gestión del dinero público, de poner encima de la mesa propuestas para gestionar dinero público. Cuestiones que de verdad sí sirven para garantizar la igualdad, porque solo hay igualdad si las medidas que se adoptan llegan a todos los aragoneses, vivamos donde vivamos. Y esta sí que es la libertad que nos otorga el Estado de Derecho a todos los aragoneses y, sobre todo, cuando se gestiona el dinero público. Y, por supuesto, seguiremos apoyando todas las reivindicaciones, todas las movilizaciones en defensa de la escuela pública. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Las Obras por tiempo de un minuto. Gracias, presidenta. Bueno, señora Casas, han hablado de libertad de familias, de equidad, de justicia social. Hablan de su libertad. Usted vive en Alcoriza. Cuando tenga que escolarizar a su hijo, ¿qué libertad de elección va a tener? Ninguna. ¿Qué libertad de elección va a tener un niño que vive en La Naja y tiene que ir a Sariñena al colegio? Un niño o una niña de Santa Anastasia que tiene que ir a Egea, o los de Fuenferrada. ¿Qué libertad de elección van a tener? Ninguna. Con 11 años se montan en un autobús, si tienen transporte escolar, que ahora ya tengo dudas, y tienen que ir a otro centro. 11 años. Ustedes se van a gastar 9 millones de euros mientras la escuela rural está luchando por sobrevivir. Usted ha dicho, nosotros apoyamos a la escuela rural. Buen remedio les queda, porque no hay negocio y no hay conciertos, no hay de esto, con lo cual, desde luego que la tienen que apoyar. Y ya para finalizar, desde luego a todo el mundo que venga el día 20 a la manifestación que va a haber en todas las calles de Zaragoza, Huesca y Teruel en defensa del dinero público para la pública. Muchas gracias, señora Ranz. Tiene usted un tiempo de un minuto para su explicación de voto. Gracias, señora presidenta. Señora Bengoechea, revise los votos en los barrios obreros. Ustedes tienen un escaño, nosotros 14, y cada vez tenemos más votos en los barrios obreros.
A mí no me salen las cuentas, ¿eh? No me salen las cuentas. Nosotros hemos votado no a la iniciativa de Izquierda Unida, hemos votado sí a la concertación del bachillerato, hemos votado no al sectarismo de la izquierda y hemos votado sí a la libertad de elección de padres y alumnos del centro educativo. La educación pública no es patrimonio de la izquierda, no es patrimonio de la izquierda la educación pública. Solo que hacen más ruido, ahora nos tiran panfletos, ahora hacen manifestaciones, pero eso no quiere decir que sean más. Y vamos a quitarles cada vez más poder en esas escuelas públicas, porque no es de recibo que gente como la que hoy levantaba el puño esté dando clases a los chavales. Nosotros defendemos para Aragón una educación fuerte y de calidad, ya sea esta privada, concertada o pública. Muchas gracias. Señora Soler, tiene usted un minuto para su explicación de voto. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero dar todo nuestro apoyo, el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, a toda la comunidad educativa, porque están luchando día a día por todos nuestros derechos y por todas nuestras oportunidades. Y, señora Casas, no ha entendido nada, de verdad, no ha entendido nada. Está al lado de quien tiene que estar, no precisamente de la escuela rural y del medio rural. Está clarísimo. Con sus palabras nos ha dado todas las medidas, vamos. Libertad educativa es una privatización encubierta. Eso es lo que ustedes están hoy aquí demostrando. Y como alcaldesa de un municipio de tan solo 115 habitantes, le voy a decir que cuando ustedes recortan, nosotros perdemos población. Cuando ustedes externalizan, nosotros perdemos oportunidades. Y cuando ustedes privatizan, nosotros perdemos futuro. Y a la vista está, aunque ustedes tengan la mayoría, no tienen la razón. Y se lo están diciendo alto y claro la gente en la calle, el territorio. Así que no tienen el territorio. Muchas gracias, señora Casas. Tiene usted un minuto para su explicación de voto, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Soler, yo creo que la única que no lo ha entendido ha sido usted. Las urnas hablaron clarísimamente. Ustedes tendrán las plataformas, la calle la tenemos nosotros. Por eso tenemos 40 diputados aquí y ustedes han obtenido el peor resultado de su historia. Miren, tocan hueso, la señora Las Sobras hacía mención. Yo defenderé el mundo rural, defenderé la educación rural siempre, como ha hecho siempre el Partido Popular. Todo esto son debates ficticios que a nada llevan y, de verdad, dejen de intentarlo. Nosotros defendemos la libertad. ¿Qué libertad, señora Las Sobras? La que quieran los padres. Los padres pueden llevar a sus hijos a la pública o a la concertada. Por cierto, un modelo que ya existía cuando ustedes gobernaban. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al punto siguiente del orden del día, debate y votación de la proposición de ley 4326 sobre el respeto a los símbolos nacionales de la convivencia en el deporte, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su exposición tiene la palabra su portavoz, la señora Marín, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, hoy debatimos aquí algo que debería estar muy por encima de cualquier sigla política, porque lo que nosotros queremos traer hoy aquí, de lo que queremos hablar hoy aquí, es de respeto. Respeto a los símbolos que representan a todos los españoles, respeto a las víctimas del terrorismo, respeto a la convivencia y respeto también al deporte como espacio de unión y no de confrontación. El Grupo Popular trae esta iniciativa porque creemos que hay líneas que una democracia no puede permitirse cruzar con indiferencia. Durante la final de la Copa del Rey vimos algo profundamente lamentable: silbidos al himno nacional de España. El himno nacional no pertenece al Partido Popular, ni a la izquierda, ni a la derecha. El himno es de todos. Representa a millones de españoles que piensan distinto, que votan distinto y que sienten distinto, pero que compartimos un marco común de convivencia. Porque, señorías, cuando se produjeron las faltas de respeto hacia el himno nacional de Egipto, el Partido Popular lo condenó sin matices, sin cálculos políticos,
porque el respeto a los símbolos de otros países y de otras culturas forma parte de una convivencia sana y democrática. ¿Pero qué ha ocurrido cuando los himnos y el desprecio se dirigían hacia el himno de España? Pues que hemos visto cómo grupos políticos callan, miran hacia otro lado o, peor aún, intentan justificarlo apelando a supuestas reivindicaciones políticas. Y eso, desde luego, es profundamente incoherente y no se puede exigir respeto para unos símbolos y tolerar el desprecio para otros según convenga ideológicamente. El respeto no puede ser selectivo, o vale para todos o deja de ser respeto. Pero hay algo todavía más grave, porque junto a estos hechos hemos vuelto a escuchar, hacía ya años que no lo hacíamos, pero por desgracia hemos vuelto a escuchar cánticos de apoyos a ETA. Y aquí no caben equidistancias. Miren, ETA asesinó a más de 850 personas, 858 para ser exactos. Sembró décadas de terror en España, destrozó familias, obligó a muchísimos ciudadanos a vivir escoltados, expulsó del País Vasco a quienes pensaban diferente y dejó heridas que todavía hoy siguen abiertas en miles de víctimas. Por eso resulta intolerable que blanqueen o que jaleen a una banda terrorista. Y más intolerable, si cabe, es la tibieza de quienes deberían condenarlo de manera inmediata y rotunda y no lo hacen. Esto, señorías, esto no va de fútbol, esto no va de rivalidades deportivas, esto no va de partidos políticos. Esto va de principios democráticos básicos, porque cuando se falta el respeto al himno nacional, se está faltando el respeto a millones de españoles. Y cuando se banaliza a ETA o se corean consignas a favor de una organización terrorista, se está humillando a las víctimas y a sus familias. Y eso no lo podemos consentir bajo ningún concepto. La democracia española derrotó a ETA gracias a la fortaleza del Estado de Derecho, gracias al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, gracias a jueces, gracias a fiscales, a servidores públicos, pero también, y por encima de todo, gracias a la dignidad de las víctimas, que nunca pidieron venganza, sino memoria, dignidad y justicia. Lo mínimo que podemos hacer en estas Cortes es estar a la altura de esa dignidad. Esta proposición de ley no pretende enfrentar a nadie, antes bien al contrario, pretende recordar algo muy sencillo, que la convivencia también tiene límites y que el respeto a los símbolos constitucionales y a las víctimas del terrorismo debería unirnos a todos. Porque una sociedad democrática puede debatirlo todo, puede discrepar de todo, pero nunca debería normalizar el odio, el desprecio o la humillación. Por eso pedimos el apoyo de todos ustedes por el himno nacional, por respeto al himno nacional, por respeto a todas las víctimas del terrorismo y por respeto a una convivencia democrática. Algunos de los que estamos aquí sabemos que costó demasiado construir como para dejar que otros la degraden desde la indiferencia o desde el sectarismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo ha habido una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Vox. Tiene, señora Ranz, la palabra por tiempo de 3 minutos, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. El himno nacional, la bandera de un país o de cualquier otro símbolo que represente una nación deben siempre ser respetados, sean del país que sean. Y cuando son de la misma nación los que realizan comportamientos o entonan cánticos que muestran rechazo o atacan a los propios símbolos nacionales, merecen un reproche enorme. Más si cabe que en otros casos, pues es absurdo y no ocurre en prácticamente ningún otro país de nuestro entorno. Si no te sientes representado, si no eres capaz de honrar a tu nación, a tus raíces, a tus ancestros, a tu historia, a tu identidad y a todo lo que simboliza un himno, una bandera, al menos guarda silencio y respeta. En España hay quien considera que nuestro himno bandera
es propiedad o solo representa a españoles de cierta ideología o tendencias políticas, y nada más lejos de la realidad. El himno nacional y la bandera de España es patrimonio de todos los españoles sin excepción y nos representa a todos. Lo que viene ocurriendo es que ante los ataques y desprecios a nuestra bandera y símbolos, algunos hemos sentido el deber de levantar esa bandera que otros querían denostar y mostrar sin complejos nuestro orgullo nacional. Hay incluso quienes interponen sus ideas separatistas o incluso su odio y apoyo al terrorismo de ETA, como ocurre con los ultras de la Real Sociedad, de los Osasuna, a cualquier muestra de patriotismo, y ello nunca puede quedar impune. Debe conllevar todo el rechazo social y todo el peso de la ley. Así, nuestra enmienda modifica el apartado 4 para que conste expresamente en estas Cortes manifiestan su condena pública a los ataques verbales y cánticos de grupos ultras que enaltecen el terrorismo de ETA y promueven el odio, exigiendo el cumplimiento con la máxima contundencia de las sanciones que recoge la Ley 19/2007 de violencia en el deporte. Especialmente en las competiciones deportivas de fútbol, nacionales e internacionales, en demasiados casos se dan manifestaciones contrarias a símbolos nacionales, como es la pitada al himno nacional, que ha de ser sancionado debidamente. El deporte ha de ser un ámbito de sana convivencia, neutralidad ideológica y política, un lugar de espectáculo y disfrute de competiciones deportivas, de fomentar valores positivos y sanos, y no un lugar donde dar rienda suelta a comportamientos que demuestran odio o desprecio hacia nadie. Nuestro portavoz nacional de deporte y medallista olímpico Cristian Toro señaló muy acertadamente cómo desde la propia televisión pública se blanqueaban los pitidos al himno de España en la final de la Copa del Rey, alegando que se comprendían dentro de la libertad de expresión. Y sin embargo, destinaban horas de programación pública y todo tipo de epítetos para señalar los cánticos de musulmán el que no vote, por parte de aficionados en un partido amistoso de la selección española contra Egipto. Desde Vox no podemos tolerar ese doble rasero. Y de conclusión diremos que los símbolos nacionales siempre se defienden también en el deporte. Gracias. Muchísimas gracias. Es ahora el turno para los grupos parlamentarios no enmendantes. Señora Bengoechea, tiene usted un minuto. Gracias, señora presidenta. Señora Larraz, de lo que va de verdad esta proposición es de miseria moral, de volver a utilizar el dolor, el absoluto dolor de las víctimas de la lacra del terrorismo que ya no existe otra vez más para hacer una moción ideológica. Nos apelan ustedes a los valores de la convivencia, el respeto de la tolerancia, un partido que acaba de firmar racismo y discriminación en un pacto, un partido al que le gusta la fruta, que jalea cánticos con insultos directos en las fiestas de los pueblos, como hemos visto este verano, que camina con otro partido que violenta la mesa del Congreso, que insulta a todas las horas del día y de la noche y que hace de la provocación su modus operandi. Los símbolos están para unir y no para dividir, y si se traen aquí en una moción para confrontar, para dividir, pierden valor y pierden coherencia. Y es verdad que la identidad es importante y que los símbolos son importantes, pero todas las identidades son importantes y por más que quieran no pueden imponer sobre otras. No pueden evitar que las personas se sientan más o menos representadas con un símbolo o con un himno, porque esto es libertad y esto es pluralidad y esto es democracia. Como en todo, señorías, si hay evidencias de delito o cualquier acto sancionable, sanciónese, que para eso está la normativa. Pero, por favor, no nos vengan aquí a colar una moción ideológica aludiendo a valores que ustedes pisotean sin pudor día tras día. Pedimos votación separada de los puntos. No sé si se pide aquí. Sí, le puedo pedir aquí, sí, queda constancia. Señor Guitarte, tiene usted 2 minutos para defender su turno. Bueno, pues para que no se malinterprete lo que voy a decir, adelanto que votaremos a favor porque no queremos hacer de este tipo de polémicas el motivo de las discusiones en estas Cortes. Pero permítanme las siguientes reflexiones. Creo que aquí hay 2 matices importantes con respecto a la iniciativa que presentan. Por un lado, está el respeto a los símbolos nacionales y cómo debe casar esto con la libertad de expresión de la ciudadanía española que acude a los eventos deportivos y que en ejercicio precisamente de esa libertad de expresión se expresa al respecto de esos mismos símbolos.
Eso por un lado. Y por otro, podemos hablar de las faltas de respeto con tintes claramente racistas y en contra de la libertad religiosa que profesa nuestra Constitución, como los vistos en otros partidos de fútbol. Y creo que es importante que desde las Cortes de Aragón hagamos hincapié en el respeto al diferente, en la tolerancia de la divergencia. Vivimos en una sociedad diversa y libre, con diferentes identidades religiosas, de género o de preferencias nacionales, y eso se debe respetar. Y más aún en el deporte, que es seguramente la mejor herramienta para integrar y generar comunidad en una sociedad como la nuestra, y que debe transmitir valores como el respeto, la convivencia y el equipo. Por ello, dejando claro este matiz, votaremos a favor. Libertad de expresión y racismo no se pueden equiparar. Libertad de expresión y racismo no se pueden equiparar. No son igual de graves unos pitidos al himno de España que cánticos racistas y enaltecimiento del terrorismo. No juntemos churras con merinas. Y el respeto al himno también se debe ganar respecto a la acción del Estado con el conjunto de los territorios. Hay muchos españoles que nos sentimos olvidados y menospreciados desde nuestro propio Estado durante décadas y décadas y décadas que nos han condenado a tener que trabajar para sobrevivir. Muchas gracias. El turno a la señora Bozal por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Me sorprende muchísimo la memoria selectiva que tienen sus señorías y cómo tenemos memoria democrática para unas cosas, pero para las otras se nos olvida. Yo he venido aquí a hablar de deporte, no de terrorismo. El deporte debería ser un espacio de convivencia, de encuentro, de respeto, un lugar donde compartir afición y emoción colectiva. Y precisamente por eso creemos que hay que tener muchísimo cuidado cuando se intenta convertir el deporte en un nuevo campo de batalla política e identitaria. Desde Chunta defendemos el respeto, faltaría más. Pero también creemos que la convivencia democrática no se construye imponiendo una única manera de sentir los símbolos, ni utilizando determinadas polémicas para alimentar enfrentamientos sociales. Convivir también significa aceptar que en una sociedad plural no todo el mundo vive las identidades de la misma manera, ni los símbolos, y que, por supuesto, los símbolos nacionales no para todo el mundo son exactamente iguales. Ustedes en Barbastro censuraron el canto a la libertad y también es un himno popular. Y eso forma parte de la normalidad democrática. Además, conviene recordar algo importante. En democracia no se puede confundir discrepancia política con odio, ni libertad de expresión con racismo, como decía el señor Guitarte. La propia jurisprudencia ha dejado claro en diferentes ocasiones que los pitidos a un himno o determinadas expresiones simbólicas, aunque puedan resultarles incómodas y desagradables, forman parte del ámbito de la libertad de expresión y no constituyen automáticamente un delito. No lo digo yo, lo han dicho los jueces. Nos preocupa además que se ponga el foco únicamente en determinados gestos simbólicos, mientras muchas veces se minimizan problemas infinitamente más graves que sí están presentes en el deporte. Nos preocupa escuchar insultos racistas en los estadios. Nos preocupa la LGTBI-fobia, nos preocupa el machismo, nos preocupa que las árbitras escuchen fin de semana tras fin de semana que las mandan a fregar a sus casas en lugar de respetar sus decisiones arbitrales. Nos preocupa la violencia verbal y física que todavía sufren muchas personas en espacios deportivos. Y nos preocupa especialmente que haya quienes se indignan muchísimo por unos silbidos a un himno, pero luego miran hacia otro lado ante cánticos xenófobos, insultos, agresiones que sí generan exclusión y miedo real. Sinceramente, creemos que ahí es donde deberían centrarse prioritariamente los esfuerzos. Combatir el odio no puede depender de a quién vaya dirigido. O se combate siempre o se utiliza únicamente de forma interesada. La convivencia no consiste en señalar constantemente a quien discrepa o siente diferente. Consiste en entender que el deporte necesita menos crispación política y más educación en valores, más prevención y más trabajo real contra la violencia y la discriminación. Aragón es plural y esa pluralidad no debería vivirse como una amenaza, sino como riqueza democrática. Queremos un deporte libre de discriminación, libre de guerras culturales artificiales, que desde luego no ayudan absolutamente a nadie. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el señor Morales por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Hay un refrán que dice más vale tarde que nunca y celebro, señora Marín, que hoy el Partido Popular traiga aquí una PNL para hablar de educación, de civismo, de buena convivencia y de no fomentar la división y el odio. De verdad que lo celebro porque es el marco en el que creo que todos debemos de trabajar, ¿no?, en nuestra vida privada y también en nuestra vida pública, y más cuando somos representantes de los ciudadanos. Mire, se lo voy a decir sin rodeos y sin tapujos. No nos gusta que se pitara el himno nacional, no nos gusta que se haga y no nos gusta que cientos de espectadores pudieran hacer aquellos hechos que usted se refería. Pero dicho eso, señores del Partido Popular, ya nos parece curioso que sean ustedes los que vengan hoy aquí a hablar de respeto hacia los demás. Lo digo porque ustedes son mucho de decir una cosa y luego hacer la contraria, de pedir respeto y luego, bueno, nadar en el fango contra el adversario político. Mire, se lo voy a repetir. No nos gusta que se silbe al himno nacional, pero tampoco nos gusta que se utilicen cánticos que sirvan para dividir a la sociedad, que se utilicen cánticos contra las personas de otra religión o que vengan de donde vengan. No nos gusta, pero tampoco nos gusta, como ha dicho la señora Bengoechea, que cuando son las fiestas de nuestros pueblos haya ciertas personas que se dediquen a insultar, a gritar, ahora que no hay menores lo podría decir, hijos de, al presidente del Gobierno de España. Se llame Pedro Sánchez o se llame Jorge Azcón. Yo como alcalde, desde luego, no permitiría que mi pueblo se cantase eso en un momento de celebración. Pero claro, esto viene porque nace de un eslogan malicioso que ha creado una alta representante de su partido, una expresión de me gusta la fruta que se ha hecho como un himno y que lo que incita es a generar un clima de odio hacia el presidente del Gobierno de nuestro país. Lo peor de todo es que estamos normalizando el desprecio al adversario político y no todo vale. Y no solo eso. No solo eso, parece que a ustedes esto no les incomoda y no les afecta, incluso les hace gracia, porque recuerdo que alguna persona del núcleo cercano al presidente del Gobierno Azcón no le importaba que insultaran al presidente e incluso les dijo déjalos que están criticando a Pedro Sánchez. Hoy han traído esta PNL aquí no para defender los nobles valores del deporte, no lo han hecho por eso, porque si ustedes de verdad lo hicieran por esto, ya hubieran salido a condenar los hechos violentos que hubo en el partido de fútbol del Huesca Zaragoza. Pero claro, es verdad que a lo mejor a ustedes no les interesa hablar de fútbol ahora, y más conociendo el último informe de la Cámara de Cuentas y de lo que habla de la Romareda. Claro, efectivamente, es mejor no hablar ahora de fútbol. Ustedes traen aquí esta PNL y la traen para poner otra vez en el centro del debate político a la banda terrorista ETA. Es un mantra que repiten continuamente y aprovechan lo que pasó recientemente para volver a hablar de ETA una vez más. Ahora lo han hecho con los cánticos de la Real, ¿no? Bueno, habrá que decirles a las señorías del Partido Popular que ETA, además de ser una banda terrorista, también significa I en euskera. ¿Pero qué le voy a hablar de euskera a alguien que son de la banda del Ayuso Pim Pam Pum? Ustedes que cerraron la campaña electoral, y termino, presidenta, contratando a un grupo de música que vitorea insultos contra el presidente del Gobierno y contratando a un agitador ultra que trata de enfermos mentales a la gente que vota al Partido Socialista. Ustedes que pagan a esa gente para su mitin de cierre de campaña, vienen aquí hoy a hablar de respeto y de convivencia. ¿Sabe lo que son ustedes, señores? Son ustedes unos incoherentes. Y termino como empecé. Consejos vendo y para mí no tengo. Señora Marín, tiene usted la palabra un minuto para fijar la posición al respecto a la enmienda y una vez que sepamos qué va a hacer con la enmienda, la solicitud de la señora Bengoechea a la votación separada también tendrá que decir si la acepta o no la acepta. Gracias, señora presidenta. Admitimos la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de Vox y no admitimos la votación por separado. Muchas gracias. Muy bien, pues pasamos entonces a la votación. Comienza la votación. Votos presentes 59, emitidos 57. Aquí, volvemos a votar. Comenzamos la votación. Que sepan que estamos retrasando los plenos por estas cosas. Empezamos la votación por tercera vez.
Ahora yo creo que sí. Presentes 60, emitidos 60, votos a favor 53, más el voto telemático 54. Dos telemáticos 55, perdón. Pues sale adelante la iniciativa. Y 7 abstenciones. Explicación de voto. Señora Bengoechea, tiene usted 30 segundos. Pues lo que hemos dicho, señorías, que ya existe normativa en este ámbito, no hace falta traer una moción para que se cumpla la normativa que ya existe, y ustedes lo saben, y traen una proposición ideológica vestida de lagarterana. Y esta proposición, como ya digo, es para dividir, es para confrontar, no tiene nada que ver con los símbolos, tiene que ver con la confrontación y, pues bueno, para sacar rédito de esa confrontación. Qué pena, sobre todo, señorías del PP, para lo que han quedado. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, renuncia al señor Guitarte. Tiene la palabra Xunta Aragonesista por un minuto. El hecho de que no hayan querido aceptar la votación por separado indica que al final sí que había un interés muy concreto. Nos seguirán preocupando, por supuesto, y estaremos absolutamente en contra de cualquier canto que enaltezca el terrorismo, pero desde luego no vamos a votar no vamos a votar a favor de un tipo de iniciativa como esta, porque en realidad no les preocupa el machismo, el LGTBI-fobia y todas esas cosas, sino que lo que les preocupa es hacer política en los estadios de nuestras familias. Muchas gracias, señora Ranz. Tiene usted un minuto. Señor Guitarte, no le quiero fastidiar su intervención, pero ser musulmán no es ninguna raza. Es decir, eso no hay racismo en esos cánticos. Y ya nos dirá también por qué es menos grave pitar al himno nacional que decir musulmán el que no vote. Usted ha dicho que es menos grave pitar el himno nacional. Si lo uno es libertad de expresión, lo otro también. El respeto y la educación deberían estar presentes en todos los ámbitos, también en el deporte, y siempre con nuestros símbolos nacionales. Claro que sí. Muchas gracias. Señor Morales, tiene usted un minuto. Sí, gracias, presidenta. Bueno, pues vuelvo a insistir en lo mismo. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. No se puede pedir respeto y ser los primeros que se dedican a caldear el ambiente. Nosotros hoy hemos votado a favor de su iniciativa y lo hemos hecho con respeto y convencidos de ello, porque no nos gusta sembrar y abonar el campo del odio, del insulto y del desprecio. Y les animamos a ustedes también a practicarlo. Nos iría mejor a todos, señoría. Muchas gracias. Señora Marín, tiene usted un minuto. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Morales, pues como siempre, como buen socialista, desvía usted el tema hacia donde le interesa. Mire, nadie, de verdad, nadie genera odio hacia el presidente del Gobierno. Él solo se genera su propia animadversión. Señor Iglesias, por favor. Señor Iglesias, respetemos el turno de palabra. Ha tildado la proposición no de ley propuesta por el Grupo Parlamentario Popular como miseria moral y usted ha dicho como que esto era ya algo como muy pasado y lo estábamos utilizando. Mire, señoría, las víctimas del terrorismo siguen existiendo, aunque usted ya las haya olvidado. Y señora Boral, primero usted no sabe lo que me preocupa a mí. Partamos de esa base, ¿de acuerdo? Esta proposición no de ley iba de lo que iba. Si usted quiere añadirle otras cuestiones, traiga usted una proposición no de ley aquí que está en el mismo derecho que yo y debatiremos sobre lo que usted desee. Yo lo que he traído aquí ha sido el respeto institucional. Pero vamos a decir otra cosa. Señora Marín, tiene que ir terminando ya. Señora Boral, ¿por qué les cuesta tanto a ustedes distinguir entre asesinatos y accidentes laborales cuando los muertos son de la Guardia Civil? Porque su portavoz no ha aplaudido al recuerdo que hemos tenido a los 2 guardias civiles que en acto de servicio murieron. Ustedes tienen víctimas cuando les da la gana. Señora Marín, su tiempo ha finalizado. Quien no aplaude a 2 víctimas, a 2 guardias civiles que estaban defendiendo. Señora Marín, no tiene usted la palabra. No merece mi palabra. Aprovecha con los nuestros. Pasamos al punto siguiente del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley número 5326 sobre la eliminación de la valla de separación entre los colegios Azúa y Alierta, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Pastor Pérez por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Señorías,
Veo mucho interés en el currículum de los diputados y como yo soy nuevo voy a dar algún dato. Soy profesor en el Instituto Ítaca y desde total humildad quiero pedir que se proteja y se defienda al profesorado, además de que se regulen las extraescolares. He de decir también, tampoco pensaba que era muy interesante el currículum de los diputados, pero bueno, voy a dar otro dato. Estudié en el Colegio Santo Domingo, aquí en Predicadores, en El Gancho, en San Pablo. Y digo esto porque el indicador socioeconómico de las familias es el principal predictor del éxito de los alumnos. El indicador socioeconómico de las familias. Y si no entienden esto, es que no lo quieren entender, porque esto es así. Y la concertación del bachillerato va justamente en contra de eliminar esa desigualdad de cuna. Y lo saben, y ya está. Y ya está. Bien, no me ha gustado nada que se hable del currículum. Señorías, cuando está hablando un diputado, ruego silencio. No me ha gustado absolutamente nada que se hable no esperaba yo hablar de los currículums de la gente de aquí, de Jorge Puello, y aún encima no se le da luego la palabra, él sabrá dónde ha estudiado. Le podíais saber, bueno, bien. Voy a hablar de la valla del doctor Azúa y Cesario Alierta. En primer lugar, saludar a las familias que han venido y se han ido y están siguiéndonos por las redes. El doctor Azúa y el Cesario Alierta, como saben, son dos colegios que llevan conviviendo, compartiendo instalaciones, patio y comunidad durante casi 50 años. Eso se ha visto truncado ahora porque el Gobierno de Aragón ha decidido de manera unilateral, sin consultar a las familias, levantar una valla. Y este caso es delirante. En primer lugar, es el botón de muestra del fracaso de la política educativa del Partido Popular. Es el botón de muestra, o bueno, hay más indicadores también, como que vamos ya por la tercera consejera de Educación en 3 años, como diría el señor Ledesma, que creo que lo tengo aquí atrás. O que acaba de dimitir la directora provincial de Huesca y también lo hizo la directora provincial de Zaragoza, que se tomó la molestia de dimitir justo antes de jubilarse. Ustedes verán por qué. Vale. Pero esa valla es una ofensa clarísima, es una ofensa a la gran historia de 2 colegios grandes y muy importantes públicos de Zaragoza. La han tomado ustedes sin consultar a la comunidad educativa, sin presentar un proyecto educativo que justifique el truncamiento de esa historia de 50 años juntos. Y además no lo han llevado a ninguno de los 2 consejos escolares de los 2 centros. Y eso es símbolo y representa lo que ustedes, el Partido Popular, le dan importancia a la participación de la comunidad educativa. Pero es más, tampoco han tenido, es una muestra de la poca planificación que tienen en educación. Podían haber preguntado cuáles son las verdaderas prioridades, que les habrían dicho las cocinas, la climatización, que les paguen los comedores que se los adeudan de todo este curso y la climatización. Están ahora mismo que no les están dejando a las familias, que quieren poner ventiladores en los techos y no les están dejando pagarlos ellos mismos. ¿Por qué no hacen la climatización en lugar de poner esa valla? El colegio de enfrente, el César Augusto, el AFA, ha puesto los ventiladores pagados por ellos. Eliminen esa valla de la vergüenza y climaticen bien los 2 centros. Bueno, acabo, es que es alucinante. Hice una pregunta y la nueva consejera me dice, la tercera, me dice que es por motivos de seguridad de los alumnos. Y hay un vídeo corriendo desde ayer por ahí que es delirante, porque no había ningún problema de seguridad de los alumnos, absolutamente ninguno. Llevamos 50 años así. Y ayer
un camión, intenta entrar un camión más pequeño que el de los bomberos y por donde tendrán que pasar las ambulancias y los bomberos, el camión no puede entrar. Y la gente allí, los profesores, están alucinando. No se lo tomen como algo personal, por favor. Háganse un favor a sí mismos, eliminen esa valla y pónganse a trabajar. Muchas gracias. Es el turno ahora para las agrupaciones parlamentarias. Señora Bengoechea, tiene usted un minuto. Gracias, señora presidenta. Yo es que fui a la ZUA. Me da nostalgia. Ahora oigo hablar del comedor y nosotras dábamos de comer en el segundo turno a los pequeñicos. Me da nostalgia. Bueno, de lo que hoy tenemos conocimiento es de esa instalación de esa valla divisoria entre, pues lo que se ha dicho, ¿no?, entre los patios de ambos colegios después de 60 años de convivencia totalmente normal, pacífica, en común. Y lo que parece también que es una decisión unilateral y sin consulta, por lo menos sin consulta previa con toda la comunidad educativa. No sabemos las razones que hay detrás, nos gustaría saberlas, pero es obvio que cualquier conflicto debe resolverse o debe basar por lo menos sus vías de resolución en el diálogo. Igual esto es un ejemplo de cómo tenemos esta sociedad, ¿no?, de cómo enfrentamos los problemas, que es imponiendo una solución que a lo mejor no se ha consensuado, por lo menos no se ha dialogado. Bueno, lo que queremos saber es por qué se han dado tanta prisa, por qué otras actuaciones que también corren más prisa que esta, que están muy demandadas, como por ejemplo la valla perimetral del Colegio de la Jota, y aquí se han gastado de repente 48.000 euros con toda una prisa que para qué en poner esta valla. Entonces, sobre todo, por favor, respuestas, razones y transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Buch, tiene usted 30 segundos. Dos minutos. Gracias, presidenta. Las asociaciones de las familias de los colegios de Azúa y Cesario Alierta, pues es que rechazaron prácticamente unánimemente esta medida. Algo más de 48.000 euros que ha costado esta valla. Portavoces de la Asociación de Padres y Madres del Colegio Cesario Alierta han hecho público que les parece vergonzoso que se destine dinero público a una valla que nadie quiere ni necesita. Cesario Alierta es un centro que se construyó en los años 70, por lo que evidentemente tiene muchas deficiencias en infraestructuras. La prioridad no era la valla, deberían de ser los alumnos y su bienestar. Y entre otras necesidades se incide en la necesidad de abordar una necesaria climatización de las aulas. La primera cuestión es quién ha decidido realizar esta construcción y por qué se ha decidido realizar esta construcción. Y la segunda cuestión es cómo ha podido y cómo ha respondido la Consejería de Educación ante la petición de información de las familias, qué información ha trasladado, qué veracidad tienen todos los datos facilitados. Se han intervenido sobre el patio de dos colegios e, independientemente de las explicaciones, la actuación y el propio procedimiento de decisión y de explicación ha creado un mayor número de problemas en estas comunidades educativas. La intervención de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y las decisiones que, más allá de esta proposición y que sea necesario adoptar, deben analizar el problema, de escuchar a las comunidades educativas de los dos colegios y han de trabajar para lograr una solución tanto para este conflicto en concreto como para atender las necesidades de estos dos centros educativos públicos de la ciudad de Zaragoza y no para crear más problemas a las comunidades educativas que ya tienen suficientes. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra la señora Pardo por tiempo de 3 minutos. Disculpe, Xunta Aragonesista.
Bueno, señor Pastor, votaremos a favor de esta iniciativa porque lo ocurrido entre el Colegio Doctor Azúa y Cesario Alierta simboliza la deriva autoritaria y equivocada de la política educativa del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón, en funciones, debía de tener mucha prisa, decidió instalar una valla segregadora entre dos centros que llevan más de 60 años conviviendo, compartiendo espacios y construyendo comunidad educativa. Una decisión política totalmente desacertada, tomada además sin diálogo, sin consenso y de espaldas a toda la comunidad educativa. ¿De verdad que no tienen otra preocupación u otro que hacer? Podían haber dedicado ese dinero, los casi 50.000 euros, para pagar los libramientos, para pagar los gastos de funcionamiento, para pagar las deudas de los bancos de los libros, pero no. Hacen una valla. Y hoy desde Chunta Aragonesista venimos a denunciar que educar no es levantar muros, educar no es separar y educar no es imponer barreras físicas donde durante décadas ha habido convivencia, respeto y comunidad. Y por eso resulta especialmente grave que esta decisión haya sido adoptada sin escuchar ni a las direcciones de los centros, ni a las familias, ni al profesorado, ni al alumnado. Una vez más, el Gobierno de Aragón demuestra que entiende la educación desde la imposición y no desde la participación. Y mientras tanto, los problemas de estos dos centros siguen sin resolverse, porque la prioridad no era una valla, la prioridad es mejorar la climatización, modernizar las instalaciones o garantizar espacios dignos de convivencia. Porque este Gobierno vuelve a demostrar cuáles son sus prioridades. Sí que hay recursos para levantar barreras absurdas, pero no dinero suficiente para las necesidades reales de la educación pública. Y esto define perfectamente el modelo educativo que vamos a vivir durante esta legislatura. Un modelo que genera confrontación en lugar de convivencia, un modelo que divide en lugar de integrar y un modelo que toma decisiones unilaterales sin respetar a la comunidad educativa. Y además estamos hablando de una actuación impulsada por una consejera en funciones que ya ni siquiera está en este Gobierno actual, algo todavía más grave desde el punto de vista político e institucional. Desde Chunta Aragonesista creemos que una valla no es una estructura física y por eso defendemos centros abiertos no separados por barreras, defendemos inversiones destinadas a mejorar las condiciones de los centros educativos en lugar de alimentar conflictos artificiales creados desde el Departamento de Educación, y también desde aquí queremos trasladar nuestro apoyo a las familias, a los equipos directivos y al profesorado de ambos centros que han demostrado mucha más responsabilidad y sentido común y compromiso que el actual Departamento de Educación. Y cuando un Gobierno de levantar muros en la escuela pública, lo que demuestra es que ha dejado de comprender cuál debe ser la verdadera función social de la educación. Muchas gracias. Tiene ahora sí la señora Pardo un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Señorías, partimos de la base de que en Vox las vallas nos gustan en las fronteras, no tanto en los colegios. Y dicho esto, señores socialistas, permítanme que les diga que se les da mejor la organización de eventos erótico-festivos en paradores que lo que es trabajar las iniciativas. Esto es lo que tenemos que votar. Esto es lo que tenemos que votar. 3 líneas, 0 argumentos, 0 argumentos. No dicen absolutamente nada. Y la realidad de este asunto, estoy hablando yo, gracias. La realidad de este asunto… Por favor, respetamos el turno de palabra de los diputados. La realidad de este asunto es que la valla ya está colocada, está puesta. ¿Por qué? ¿Por un capricho de la consejera? Evidentemente que no. La decisión fue del equipo directivo de uno de los centros implicados. Y esa decisión ha sido ratificada por la consejería en base a criterios de seguridad. Precisamente criterios de seguridad que van destinados a los niños que tienen condiciones especiales de diversidad funcional. Esos niños. Entonces, ¿tenemos toda la información sobre la instalación de la valla? Efectivamente, no la tenemos. ¿A día de hoy han traído algún argumento que revoque el argumento de seguridad que alega la consejería y que indique que la idoneidad de tener que tirar esa valla en estos momentos? No, no existe ni un solo argumento. Eso sí, lo que traen es
así como de soslayo, pues como todo en su iniciativa, mejorar la climatización de los centros y tal. Esténse tranquilos, tranquilos. Precisamente la climatización de los colegios e institutos aragoneses es un objetivo de gobierno prioritario. Lo sabrían si se hubieran leído el acuerdo de gobierno, hagan los deberes, léanse el acuerdo de gobierno y lo verán. Climatización de los colegios e institutos de Aragón. Tranquilos. En este aspecto es que no pueden dar ni una lección. Señora Alegría, el único legado que usted ha dejado tras su paso por la cartera de Educación ha sido un adoctrinamiento nefasto en las urnas, o sea, en las aulas. Nefasto, sí, me he equivocado. Un adoctrinamiento nefasto en las aulas. Los peores resultados de la historia de PISA. Los peores. Los peores. Los alumnos, los profesores y los centros educativos totalmente abandonados. Están ustedes para dar lecciones. Están ustedes para dar lecciones. No obstante, ante la evidente incapacidad del Partido Socialista de traer este asunto de una forma solvente al plenario, queremos dejar claro que por parte de Vox estamos totalmente abiertos para escuchar a las familias afectadas, a su entera disposición para intentar tratar de llegar a una solución que pueda ser beneficiosa para todos, teniendo en cuenta que siempre la prioridad absoluta en cualquier decisión que se tenga que tomar sobre este tema ha de ser siempre la seguridad de los alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Casas por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Pardo, la verdad es que para estrenarse usted en este pleno lo ha hecho muy bien. Yo es que prácticamente suscribiría cada una de las palabras que usted ha dicho, así que me voy a reiterar en muchos de los argumentos, pero sí que me gustaría, señor Pastor, hacer 3 apreciaciones previas sobre cuestiones que usted ha comentado. Ha hecho referencia a que es la tercera consejera. Por supuesto, la señora Susín es la tercera consejera que sigue la estela de otras 2 grandes consejeras que ha tenido el Partido Popular, como son la señora Hernández y la señora Pérez. Por supuesto. Y vamos a continuar con el gran trabajo que ellas realizaron. Otra matización, la directora provincial no ha dimitido. Se le ha comunicado que no iba a continuar con sus funciones. Se le agradecen los servicios prestados, pero no ha dimitido. Considero que es importante hacer esta matización. Y además, una última matización, que los 2 centros con mayor porcentaje de alumno inmigrante son concertados. Lo digo porque se va desbarajustando ese relato que ustedes dicen de que la concertada solo es para la gente con mayor poder adquisitivo. Pues no. La población inmigrante también tiene que tener derecho a acceder a los centros concertados y por eso vamos a concertar el bachillerato, señor Pastor. Pero ya centrándonos en la iniciativa. Estamos ante una nueva propuesta, ante un nuevo planteamiento del Partido Socialista de intentar tergiversar la realidad y hacer política con un tema nuevamente muy sensible, como es la seguridad en las aulas. Y no es la primera vez que ustedes intentan recurrir a esto y les recuerdo cómo fue la cosa la última vez. La justicia nos acabó dando la razón, así que por favor dejen de intentarlo. Más aún cuando se trata de una población especialmente sensible como son niños y niñas con necesidades educativas especiales. Este es el objetivo, garantizar entornos seguros, accesibles y adaptados para este alumnado, el motivo que ha llevado a la construcción de esta valla y no otra, como ha dicho la portavoz de Vox. El equipo directivo ha hecho esta solicitud, el inspector del centro le entendió que era aconsejable y se construyó la valla. No intenten forzar relatos, porque esta es la única realidad. Y este Gobierno sí que cree en la educación pública. Lo hacemos con hechos y con inversión, no con pancartas ni con titulares. Ustedes hablan de recortes, ustedes vuelven a hablar de construir barreras, pero si este Gobierno, se lo ha dicho el presidente en la comparecencia inicial, ha destinado 1.300 millones de euros a la educación, 163 millones de euros más que los que destinaban ustedes a la educación. No están en situación de dar lecciones a nadie, porque, señorías del Partido Socialista, dejen de utilizar algo tan sensible como es la seguridad para intentar confrontar y hacer relatos completamente ficticios. Lo ha dicho la señora Pardo. El único criterio que va a guiar la actuación del Gobierno de Aragón es garantizar la seguridad de los niños y más aún si tienen necesidades educativas especiales. Por tanto, votaremos que no a su iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias.
A ver, comenzamos la votación. No. A ver, vamos a estar todos concentrados. Comenzamos la votación. Ahora sí, presentes 59, emitidos 59. No, que comenzamos la votación. Ya está, ¿no? Venga, presentes 60, emitidos 60, votos a favor 26, votos en contra 34, más los 2 telemáticos, votos a favor 27, votos en contra 35, decae la iniciativa. Pasamos a la explicación de votos. Señora Bengoechea, tiene usted 30 segundos. ¿No? ¿Teruel existe? ¿No? Xunta Aragonesista. Señora Las Obras, un minuto. Sí, gracias, presidenta. Bueno, como se ha hablado de climatización de las aulas y yo he hecho también referencia a eso y han comentado que había en el pacto del Gobierno de PP y Vox, dejaba constancia, pues es una frase de propaganda, no basta con grandes anuncios, tiene que haber financiación y un calendario para garantizar las condiciones dignas en las aulas debido al cambio climático, ese cambio climático que Vox niega. Y 3 consejeras, sí, señora Casas, 3 consejeras, por eso han cesado a las 2 anteriores, por todo lo bien que lo han hecho. 3 consejerías en 3 años. Algo ha pasado. Mire, realmente lo que tienen que hacer es empezar a hablar con los institutos, con los colegios y ver todas las deficiencias que hay de infraestructuras, de falta de profesorado, de profesionales, de profesores de educación especial que aún faltan en diferentes colegios. Eso es lo que tienen que hacer, escuchar a los institutos y a la comunidad educativa. Señora Pardo, tiene usted un minuto para... No, renuncia, señor Pastor, un minuto. Vale. Que todos sabemos de qué va esto. Claro, 3 consejeras, efectivamente, que las han cambiado por algo. O sea, que es así de sencillo, que llevan menos de 3 años y ya van por la 3ª. La directora provincial de Zaragoza es que dimitió poniendo una carta y la de Huesca, pues bueno, que bien, que vale. La seguridad no la he sacado yo, la ha sacado la 3ª consejera. Y claro, las familias están en contra, las madres y los padres de esos niños, o sea, porque es por seguridad de los niños, pero y sus madres y los padres están en contra de manera unánime de la valla. ¿Por qué? Porque no quieren seguridad para sus hijos. Sí, venga. Y luego, aparte, que es que llevamos 50 años con esos 2 colegios unidos, o sea, que llevamos 50 años. Todos los consejeros, directores provinciales, directoras provinciales, directoras de los centros, no han tenido en cuenta, o sea, son unas cabezas locas que no han tenido en cuenta la seguridad de esos niños y esas niñas. Termine, venga, por favor. Vale. Y luego tengan en cuenta que hoy se levanta un muro allí donde durante muchos años se ha optado por el diálogo y por la convivencia. Ustedes verán. Muchas gracias. Señora Casas, tiene un minuto. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Pastor, yo no sé si hace 50 años que estaba abierto el centro o no, usted lo conoce mucho mejor que yo. Lo que sí que sé es que no existían aulas de educación especial hasta el curso pasado. Por eso se ha justificado la construcción de la valla ahora y no hace 50 años. Pero miren, como se ha hablado mucho de climatización, voy a tomar las palabras que ha dicho la señora Las Obras, creo, no le cito textualmente, pero ha dicho algo así como que no basta con grandes anuncios, que de estos anuncios tienen que venir acompañados de financiación, refiriéndose a la climatización. Yo tengo aquí disculpen un momento, tengo un titular. Alegría anuncia un plan de adaptación climatológica en los colegios dotado con más de 200 millones de euros, pero lo vinculaba a la elaboración de presupuestos del año 2023. Claro, ¿dónde está este proyecto? Igual que los presupuestos del 2023, durmiendo el sueño de los justos. Dejen de hacer anuncios y de verdad trabajen donde les toca. ¿Dónde están
van estos 200 millones de euros, señora Alegría? Muchas gracias, señora Casas. Pasamos al siguiente punto, último antes de parar a comer. Debate y votación de la proposición no de ley número 5626 sobre medidas urgentes para paliar la crisis energética provocada por la guerra en el Golfo Pérsico, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su exposición tiene la palabra el señor Iglesias por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Señorías, en primer lugar, agradecer en este nuevo periodo la confianza del Grupo Parlamentario Socialista en este portavoz. Y luego les quería expresar, antes de entrar al asunto, la tristeza que siento por ver que se está liquidando la singularidad política aragonesa, que desde que está el señor Azcón, la singularidad política aragonesa, que como bien saben ustedes, tiene que ver con que seamos capaces, entre diferentes, de ponernos de acuerdo en los grandes asuntos, en los asuntos que de verdad son importantes para Aragón. Y esto en los 3 años del señor Azcón se ha liquidado. Y aquí en estas Cortes, después de 40 años de consenso, después de 40 años de la etapa democrática de consenso, aquí se va a reducir al mínimo posible la voz de todos aquellos aragoneses, la voz de los grupos parlamentarios que representan la diversidad de los aragoneses y de las aragonesas, y he de expresar por ello mi disconformidad. Y entrando al asunto de la cuestión, esta proposición de ley que tiene que ver con que el Gobierno de Aragón salga de una vez de la paralización a la que el señor Azcón lleva 6 meses sometiendo a nuestro Gobierno y que haga un paquete de medidas para mitigar el impacto que tienen las aventuras bélicas del jefe de la multinacional ultraderechista en todos nosotros, en todos los ciudadanos, en las empresas, en los autónomos, en toda la economía aragonesa. Porque, como ustedes bien saben, el 28 de febrero de este año, ese jefe de la multinacional ultraderechista inició de forma unilateral un ataque ilegal a Irán. El líder espiritual de Vox en la tierra. Un ataque que tiene consecuencias terribles. Terribles. Miles de personas muertas, miles de heridos, miles de desplazados de sus casas. Familias rotas que pierden hijos, que pierden padres, que pierden madres, que pierden hermanos. Familias rotas como las suyas, como las nuestras o como las de cualquiera que nos esté viendo hoy aquí. Maldita guerra. Y esa guerra también nos trae consecuencias aquí. Consecuencias como la subida de los costes de la energía, que lastra nuestra economía, que ponen graves dificultades a nuestras empresas, a nuestros autónomos, a las familias que tienen que pagar la energía, que sube los costes del gasoil, de los fertilizantes, de todos los productos derivados del petróleo, que afecta mucho a nuestros agricultores, a nuestros transportistas y a todas las empresas, o el bloqueo de Hormuz, que hace que todas nuestras empresas exportadoras tengan grandes problemas, porque el bloqueo de Hormuz también afecta en el Mar Rojo, en Yemen, suban los costes de exportación de nuestras empresas y, sobre todo, también una situación que afecta especialmente a Aragón, que, como ustedes saben, somos líderes en la exportación de alfalfa, una situación que es dramática porque nuestras deshidratadoras de alfalfa no pueden exportar la alfalfa porque su mayor cliente son esos países de Oriente Medio que hoy están bloqueados y se encuentran con la producción que no la pueden sacar y muchos contenedores varados por los puertos del mundo. Graves dificultades a nuestras empresas, graves dificultades a los autónomos, encarecimiento de la vida y especialmente a sectores fundamentales como la logística del transporte o la agroalimentación. Y ante esto el Gobierno de España ha puesto 80 medidas, más de 5.000 millones de euros, todos las notamos con la bajada de los precios de la energía, de los impuestos a la energía, todos las notamos con la bajada de los precios del gasoil, más de 50 medidas para las empresas, para las personas. Otros gobiernos de las comunidades autónomas han puesto más
de 1.300 millones de euros entre todas las comunidades autónomas para ayudar a sus sectores productivos y a sus ciudadanos, y mientras tanto el Gobierno de Azcón no ha hecho nada. Lleva 6 meses sesteando sin dar un palo al agua y sin poner un euro para ayudar a los aragoneses, a las aragonesas y a nuestras empresas. Han estado ustedes de campo y playa y los perjudicados son nuestras empresas, nuestros autónomos y nuestros ciudadanos. Cuando la señora Alegría le propuso ayudas, salieron al paso diciendo que tenían 56 medidas, concretamente. No sabemos dónde están. Perdido por el camino. Yo solo recuerdo una, que era un aplazamiento de deudas tributarias, que es una medida bien escasa, no digo que no sea importante, sino que es una medida bien escasa y que no les cuesta dinero. Por ello, pónganse a trabajar, proponemos una batería de medidas para mitigar los efectos de la guerra de Irán, que tanto sufrimiento, tantas vidas y tanto dinero nos cuesta. Vamos a ver si entre todos somos capaces de despertar a este tercer Gobierno en menos de un año del señor Azcón, y votamos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la señora Abengoechea por tiempo de 1 minuto. Gracias, señora presidenta. Yo comienzo también condenando ese ataque unilateral, ilegal e injustificado a Irán por parte de Estados Unidos, pero también en general el delirio trumpista de la mano del sionismo genocida que está reventando el orden internacional, por lo que parece con total impunidad. Pero también tenemos que tener y entender la responsabilidad que tenemos las democracias europeas al justificar aún a día de hoy esa existencia de una OTAN, sus exigencias de incremento de gasto militar, que son únicamente, y ya lo sabemos, para satisfacer sus propios intereses. Por lo tanto, si somos responsables, si somos coherentes, salgamos de la OTAN, pongamos todos nuestros esfuerzos en contrarrestar esta violencia con una arquitectura multilateral que trabaje activamente por la paz y la seguridad humana. Si les interpelo a esta bancada, porque desde luego a los que se arrodillan, no. Mientras las empresas de la industria de la guerra y las grandes multinacionales se están forrando con este aumento de conflictos y con esta guerra en concreto, la mayoría es la que sufre los efectos. Por lo tanto, estamos a favor de que se impulsen medidas para paliar los efectos de esta guerra, por supuesto, pero tienen que ser justas, equitativas y con progresividad. Tienen que aportar más los que se están lucrando, los que se están beneficiando con esta guerra. Gracias. Muchas gracias, señora Abengoechea. Señor Guitarte, tiene usted tiempo de 2 minutos. Bueno, pues es evidente que la crisis generada por la guerra en Irán es el mayor ejemplo de incertidumbre absoluta en la que vive la economía mundial, a merced de la voluntad del señor Trump, arrastrado a esta guerra por el señor Netanyahu, si es que se les puede llamar señores. Y en una guerra quienes siempre pierden, siempre son los ciudadanos, y quienes siempre pagan y más sufren son los que menos tienen, a quienes las crisis inflacionarias actúan y afectan más fuerte. Y es que llevamos ya un par de crisis consecutivas que provocan una pérdida de poder adquisitivo y un encarecimiento de la vida insostenible para la gran mayoría de las familias aragonesas. No podemos olvidarnos aquí de los agricultores y ganaderos, quienes en Aragón se ven especialmente afectados por esta subida de precios y por la caída de mercados que para ellos eran clave en sus exportaciones, como pueden ser los países del Golfo Pérsico, a los que ahora ya no pueden acceder por el cierre del estrecho. Hay que actuar, está claro, específicamente para mitigar esos daños por el encarecimiento del combustible y por los fertilizantes. No podemos actuar diciendo que ya todo pasará, que ya todo se reordenará. La verdad es que es muy larga esta crisis y está afectando de manera seria a muchas empresas que están en serio riesgo de quiebra. Creemos que la propuesta presentada es positiva, es necesaria y que debe ir más allá. Se habla, por ejemplo, de una línea de subvenciones generales, pero ¿en qué cuantía, con qué finalidad concreta? Nosotros puntualizaríamos cuando se habla del bono energético o cuando se habla de ayudas en los transportes, pues las especificidades que tiene la movilidad en el mundo rural, donde no hay transporte público urbano en general, donde el bono energético debería ser mayor porque ha de subir siempre la calefacción, que es con combustibles fósiles. En fin, es una cuestión a detallar que debería ir más adelante. Pero lo que es evidente es que no se puede no hacer nada y que el Gobierno ya no tiene excusas como que está en funciones o que ya no tiene mayoría. Ahora está gobernando y tiene mayoría y tiene un mandato para solucionar los problemas. Y el principal problema es que el coste de la vida
a los ciudadanos aragoneses. La subida del coste de la vida por la inflación nos está afectando de manera radical. Gracias. Muchas gracias. Señor Jaime Angos, tiene usted 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Mientras Aragón permanecía parado por culpa de la convocatoria anticipada de elecciones y mientras Partido Popular y Vox negociaban durante semanas su acuerdo de gobierno, Estados Unidos e Israel iniciaban una guerra contra Irán que está afectando a todo el mundo. Una guerra que desde Chunta Aragonesista condenamos sin ambages, una guerra que más allá de la geopolítica se traduce en dolor y en más vulnerabilidad para las clases populares. El cierre del estrecho de Hormuz no es solo un dato macroeconómico, sino que es también el encarecimiento de la cesta de la compra en cualquier familia del campo de Cariñena o de la Sierra de Albarracín, en el riesgo de cierre de una explotación agraria en Monegros o en Cinco Villas y en la angustia de cualquier familia aragonesa por llegar a fin de mes. Chunta Aragonesista vamos a votar a favor de esta propuesta, lo hacemos por coherencia y por responsabilidad con el pueblo aragonés, ya que en momentos de crisis sistémica las instituciones son las que debemos actuar como escudo. Vemos imprescindibles estas medidas que plantea la proposición, como ese bono energético para compensar la subida del precio de la energía, así como el complemento al ingreso mínimo vital, porque no podemos permitir que esta guerra la paguen los de siempre. La inflación energética es un impuesto a la pobreza y el Gobierno de Aragón debe responder. ¿Y qué decir del sector primario aragonés, que ya sufría antes de este conflicto, pero que con el incremento de los costes de producción, si no hay ayudas, corremos el riesgo de que entre el campo en una quiebra técnica? No es solo pues una crisis energética, sino que es una tormenta perfecta que amenaza la viabilidad de cientos de explotaciones familiares. Sin embargo, señorías, no basta con parches. Esta crisis vuelve a darnos la razón a Chunta Aragonesista con un tema que llevamos tiempo defendiendo. Aragón debe apostar por la creación de una empresa pública de energía. Somos productores de energía, pero pagamos los peajes de un sistema extractivo. Apoyamos estas medidas de urgencia, pero le pedimos al Gobierno de Aragón que no se limite a ser un gestor de crisis, sino que impulse un modelo energético propio que beneficie directamente a los aragoneses y las aragonesas. Votaremos sí a estas medidas porque la gente de Aragón no puede esperar a que los mercados se calmen, a ver cómo se levanta cada día el señor Trump y porque frente a la incertidumbre global, Aragón debe ser un lugar de protección social y de solidaridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es ahora el turno del señor Vidal. Tiene usted 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, una nueva legislatura y una de las primeras iniciativas que trae el PSOE es, de nuevo, una cortina de humo. Mientras hablan de conflictos internacionales, pretenden que no se hable de la corrupción que rodea al Gobierno de Sánchez ni al empobrecimiento de las familias. No se habla de las furgonetas con señoritas en el parador de Teruel ni de otros tantos escándalos vergonzosos. Por favor, ruego a su señoría silencio cuando se está interviniendo. Con Sánchez al frente del Gobierno central vienen aquí a pedir soluciones autonómicas para la crisis global y nacional. Los mismos que provocaron el gran apagón, que tienen las competencias y que desde la guerra de Ucrania solo han improvisado con medidas chapuceras inútiles. Ahora pretenden pasar la pelota a las regiones y crear más burocracia. Las competencias efectivas para resolver los problemas están en manos del Gobierno central, dirigido por su partido, que tiene la solución en la mano: la deflactación de los impuestos de los hidrocarburos en relación con la subida real de los precios. Mejorar las condiciones fiscales y regulatorias para autónomos, emprendedores y trabajadores. Y eliminar las tasas buitres de CO2 que encarecen la luz y los combustibles.
Siempre proponen lo mismo, subir impuestos que asfixian a los ciudadanos para luego despilfarrar en agenda propagandística, ideológica y repartir las migajas en forma de subvenciones que aseguren votos. A modo de ejemplo, las bonificaciones de 20 céntimos por litro a transportistas aprobadas en marzo todavía no se han abonado y la indignación crece en ese sector. En 8 años, el Gobierno de Sánchez ha sido incapaz de dar seguridad energética a España y de mantener unas tarifas asequibles. Hoy nuestra renta per cápita está un 10% por debajo de la media europea, cuando en el 2005 estábamos 5 puntos por encima. Un 20% de los hogares en riesgo de pobreza energética. Los aragoneses españoles perdemos poder adquisitivo cada año, con tarifas de luz y gas disparadas. ¿Saben que tienen en común países como Noruega, Suecia, Francia, Portugal, Finlandia, Hungría, hasta 16 países en Europa? Pues según Eurostat, que tienen los precios de la electricidad para los consumidores más bajos que en España. Mientras el Gobierno español bate récords de recaudación gracias a la subida de los precios y no hacen nada para evitarlo. Señorías socialistas, si todavía les queda un mínimo de dignidad y respeto por Aragón, lleven este tipo de medidas al Gobierno central y pidan a su jefe que dimita y convoque elecciones antes. Será lo único que los ciudadanos les reconocerán. El Gobierno está implantando medidas correspondientes a las competencias de Aragón. Por eso votaremos, como se pueden imaginar, en contra de esta PNL. Muchas gracias. Es ahora el turno del señor Artero, por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señores del Partido Socialista, ya que cuestionan ciertas cuestiones sobre la legitimidad democrática de la nueva organización de estas Cortes, les haré una pregunta muy sencilla. Si a ustedes les gusta la proporcionalidad para repartir el dinero, ¿por qué no les gusta para repartir el tiempo? Se ve que no tienen el mismo criterio, ¿no? Esto no. Les gusta la proporcionalidad para el dinero, pero para el tiempo no. Les diré una cosa. Hay que defender los derechos de los 67 diputados de las Cortes, de todos los partidos, de todas las representaciones, de todas las proporciones y, por supuesto, cumplir el reglamento, que es lo que estamos haciendo y lo que el Partido Popular defiende. Dicho esto, entremos en el asunto que nos ocupa. El Gobierno de Sánchez, con las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis de la guerra a Irán, cometió un pequeño error, así de poca importancia, y es que, por supuesto, no consensuó nada con las comunidades autónomas. Mire usted, en el caso de la guerra de Ucrania sí lo hizo, igual que en su momento se hizo, se convocó una conferencia de presidentes, se consensuaron las medidas, en este caso no. Y esto lo que ha ocasionado, por ejemplo, es que, según los cálculos de la Consejería de Hacienda, mire usted, el Gobierno de Aragón va a tener que mermar sus ingresos fiscales en nada más y nada menos que 54 millones de euros por las medidas adoptadas por el Gobierno de España. Es decir, yo invito y tú pagas. Es fantástico. Con lo cual, Aragón, sin ninguna lealtad institucional, sin tomar parte para nada en la decisión, ya está poniendo 54 millones de euros. De los 5.000 millones que dice Sánchez, 54. Y además se lo desgajo. 34 millones de euros de la rebaja del IVA, 17 millones de euros de la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y otros 2 millones y pico de la rebaja del impuesto de hidrocarburos. Así que sí que estamos haciendo cosas. Es más, la vicepresidenta Mar Vaquero, el día 13 de marzo, convocó el Consejo Asesor para la internacionalización de las empresas aragonesas, donde efectivamente se anunciaron ya algunas medidas iniciales, entre ellas el aplazamiento, fraccionamiento de ciertas deudas tributarias para las empresas aragonesas que se vieran afectadas por esta situación. Este Consejo Asesor se reunió, como decimos, en el año 26, se reunió en el 25. ¿Sabe cuántas veces lo reunió el Partido Socialista en sus 8 años de gobierno? Ninguna. Cero. Cero. Están muy interesados en todo, pero cuando no gobiernan, no hacen lo que tienen que hacer. Con esto le quiero decir que las lecciones que puede dar el señor Sánchez y sus medidas al Gobierno de Aragón son muy poquitas. Desde luego, una crisis internacional como esta está mucho más en la mano del Gobierno de España tomar medidas correctoras que en los gobiernos autonómicos. Así que lecciones las justas, mayor lealtad institucional, tener en cuenta las afecciones a las comunidades autónomas de todo lo que ocurre
y a trabajar el Gobierno de España en colaboración con las comunidades autónomas, cosa que hasta ahora, desde luego, no ha hecho. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues comenzamos la votación. Votos presentes 59, emitidos 59, votos a favor de los presentes 26, de los presentes no 33, abstenciones ninguna, más los 2 telemáticos, por tanto quedaría la votación sí 27, no 34, decae la iniciativa. Pasamos ahora al turno de explicación de votos. Señora Bengoechea, 30 segundos. Gracias, señora presidenta. A ver, que es que lo que les está diciendo esta proposición, señores del PP y de Vox, es que gobiernen, que tomen las riendas de esta situación, que ya van tarde, que yo solo he escuchado porque Sánchez. Oigan, si no querían ustedes gobernar Aragón, si no querían preocuparse de la ciudadanía aragonesa, si no quieren adoptar medidas ni ayudas de escudo social, pues no haberse metido a gobernar. Es que no sé qué estamos diciendo. O sea, es que ustedes tienen competencia sobre las cosas que están pasando en Aragón, y en Aragón hay efectos derivados de esta guerra que ha propiciado el señor Trump y el señor Netanyahu. Hagan lo que tienen que hacer, tomen las riendas y dejen de arrodillarse ante Trump y ante Netanyahu. Muchas gracias. Señor Guitarte, 30 segundos. Sí, pues habría sido deseable que sí que saliese un mandato hacia el Gobierno de Aragón de tomarse en serio estas cuestiones. Está afectando, como hemos dicho, a las capas menos pudientes de la sociedad aragonesa. El incremento, por ejemplo, del combustible está haciendo prácticamente inviable muchas de las actividades que antes lo eran, y deberíamos tomar en serio, porque no sabemos cuál es el periodo temporal que le queda todavía a esta crisis. O sea, aunque ahora terminase la guerra o el conflicto, estaríamos todavía meses, bastantes meses, hasta recuperar una supuesta normalidad. Muchas gracias. Xunta Aragonesista. Sí, gracias, señora presidenta. En momentos de crisis como el que vivimos es cuando los gobiernos deben de cuidar a sus familias, a sus autónomos, a sus empresas. Ya vemos que el Gobierno central y gobiernos autonómicos lo han hecho, pero el Gobierno de Aragón vemos que no está por la labor. Muchas gracias. Señor Vidal, Vox. Vamos a ver, el precio del combustible, la mitad del precio del combustible lo recauda el Estado en forma de tasas e impuestos. O sea, tiene el Gobierno central todas las herramientas para que, evidentemente, minimizar los efectos de la crisis energética, y no lo hace, no hace nada en absoluto. Eso se están forrando a base del sufrimiento y de la subida de los precios del combustible. Y nos vienen aquí a contar que el Gobierno autonómico tiene que resolver los problemas que son un problema global realmente y un problema nacional. Y viene aquí aprovechando que hay una guerra en Irán para echarle la culpa de las medidas al Gobierno local. Evidentemente, el Gobierno de Aragón aplicará las medidas que estén dentro de sus competencias, pero no le pidan que haga las labores que tendría que estar haciendo Sánchez en este caso. Sánchez se está aprovechando de esta situación. Están batiendo récords de recaudación, y eso es una vergüenza, porque es sobre las familias y sobre los trabajadores del esfuerzo de esta gente, que están haciendo que la gente se arruine y asfixian a las familias. Eso Muchas gracias. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Ya verá, señor Vidal, cuando se dé cuenta de que los que se forran son los que les mandan a ustedes. Agradecer, en primer lugar, a los grupos que han votado a favor de esta proposición, porque, desde luego, los agricultores, los transportistas, los que tienen las mercancías varadas en el estrecho de Ormuz, las empresas que tienen que utilizar mucha luz, lo que necesitan es ayuda del Gobierno de Aragón, y solo reciben la ayuda del Gobierno del señor Sánchez. Eso es lo que está pasando aquí ahora en Aragón. Y ven como en otras comunidades autónomas, como en Valencia, 300 millones de euros, como en Cataluña, 400 millones de euros, como en Castilla y León, 170 millones de euros, como en Navarra, 37 millones de euros, como en el País Vasco, 1.070 millones de euros, como en Galicia, 150 millones de euros, como en Baleares, 161 millones de euros, como en Canarias, 60 millones de euros, como en Murcia, 10 millones de euros. Movilizan la Administración autonómica para ayudar a sus empresas, a sus autónomos y a sus ciudadanos. Mientras tanto, ustedes aplauden la guerra del señor Trump, como hace Vox, que no se atreve a criticarle, y como hizo el Partido Popular al inicio de esta guerra, Señor Iglesias, y ahora ya no se atreve. Azcón. Se ha acabado su tiempo.
Señor Artero, nos ha pasado. Señor Iglesias, para no hacer nada, ya solamente hasta el 30 de junio Aragón va a perder 54 millones de euros por obra y gracia del señor Pedro Sánchez. Además, fíjese, decreto aprobado gracias también a la abstención del Partido Popular, que fue responsable. No es el plan del PP, no es el plan que nosotros haríamos, pero contribuimos a la aprobación, permitiendo que se aprobara con la abstención, una responsabilidad de la que podrían aprender ustedes. Y una última cuestión. Cuando condenan tanto a Trump, a Netanyahu, que nos arrodillamos y tal, me parece muy bien. Lo que pasa es que lo que me gustaría es oírles a ustedes también condenar al régimen teocrático de Irán, a Hamas, a Hezbollah, que no les oigo nunca. Así que cuando quieran empiecen. Muchas gracias. Levantamos la sesión para comer hasta las 4:20.